Una vez se produjo una explosión, un estallido que dio lugar al espacio y al tiempo. Una vez se produjo una explosión, un estallido que puso un planeta en órbita en ese espacio. Una vez se produjo una explosión, un estallido que originó la vida que conocemos. Y entonces llegó la siguiente. Rain, heavy pulse, bloody eyes, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks, fragile mind, risk your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. No, 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 no. Genial.
Puedo esperar ahí a que escape. Creo que se fueron. ¿Qué narices? Te ha agarrado muy fuerte. Lágrimas.
Alergia quiral. Veo que tienes Dooms como yo. Tengo el factor de extinción, pero tú me ganas. ¿Cuál es tu nivel? Los ves, ¿no? No, pero lo siento. Nivel 2 entonces. ¿Qué haces aquí? Intentar no mojarme. Igual que tú. El declive ha parado. Me llamo Fragile. Sí, he oído hablar de ti. ¿Ah, sí? Sam Porter Bridges. El hombre que reparte. ¿Quieres? Un criptobio al día del declive te salvaría. ¿Trabajarías para mí? Debe de ser duro estar solo. Sí, creía que Fragile Express tenía mucha gente. Muchos traidores. Ya no quedamos muchos, salvo alguna gente honrada. Y además, tampoco queda mucho de mí. Me mojé casi entera. No te puedo ayudar con eso. Hago entregas. Ya está. Despacho central de Bridges. Contratista independiente Sam Porter Bridges. Receptor a la espera de entrega. ¿Vas a la ciudad? Ten cuidado. Esas cosas volverán pronto. El declive acelera todo lo que toca, pero no puede llevárselo todo. El pasado no desaparece. Hasta pronto, Sam Porter Bridges. Rain, here it goes. Dirty hands, sweaty clothes, new routine, been a blend. Do I understand? I know. Dream a tree, fragile mind, reached your head on me. Shake my hand, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious.
Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Watch your world turn to dust as we forget, as we move on. But still, I refuse to let you slip away. Don't be so serious. 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 Analizando. Carga verificada. Gracias. Venga ya. Entregando carga. ¿Por qué has tardado tanto? La leyenda no puede llegar tarde. Esperé a que amainara. Perdí la moto. Parece que lo has pasado mal. Por suerte la mercancía está perfecta. Bueno, nos has hecho esperar, pero parece que todo está perfectamente. Así que, bien hecho. Esperamos el próximo envío.
Encargo especial para Sam Porter Bridges. Prioridad 1. Igor, eliminación de cadáveres. Sam Porter, supongo. Vale, no te va el contacto. Leí que tenías alguna fobia. ¿Eliminación de cadáveres? ¿Qué ha pasado? Mira, tenemos que irnos, te lo explico de camino. Vamos. Echa un vistazo. Tiene cita con la incineradora. ¿Hace cuánto que palmó? No lo sabemos muy bien, pero yo diría que más de 40 horas. ¿No estaba en cuarentena? Estaba sano. Se suicidó. Madre mía. Suerte que lo hemos encontrado. Lo pusimos en hielo, pero a saber cuándo se necrosará. ¿A dónde lo lleváis? Hay una incineradora al norte. La ruta está infestada de EV. No puedes usar otra. Ojalá pudiera, pero no hay tiempo. Pues incinera aquí mismo al pobre diablo. ¿Y emitir tantísimo quiralio tan cerca de la ciudad? Imposible. Es mejor que intentar ir a la incineradora. Lo lograremos. Solo necesitamos a alguien como tú, con Dooms. Ya está en las primeras fases de la necrosis. Démonos prisa o explotaremos. Entonces, ¿qué? ¿Contamos contigo? Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter. Es Sam. Solo Sam. Y no detecto EV. Los percibo. Por eso estamos preparados. Un bebé Bridge, ¿eh? Contigo y con su ayuda, nos iremos anticipando a sus movimientos. Qué mal cuerpo se me pone siempre. Bueno, es que te conectas al otro lado. A mí también me pasa. ¡En marcha! El mundo era diferente cuando yo era niño. Esto era un país. Todo el mundo iba donde le salía de las narices. No hacían falta portadores como tú. Había autopistas, aviones... Joder, si hasta podías visitar otros países. Ahora cuesta imaginarlo. Como ves, el Death Stranding se ocupó de muchos. Estamos jodidos, bien jodidos. Y a los que tuvieron la suerte de sobrevivir se los llevó el declive. Luego aparecieron esos bichos de la playa. El mundo de los vivos y el de los muertos mezclados. La gente empezó a atrincherarse en las ciudades y a poner a los portadores como tú en un pedestal.
leche! ¡Un arco iris! ¿Dónde está la incineradora? Este va a reventar. ¡Mierda! Hay que acortar a través de los EV. El motor no va. Esos capullos nos tienen donde querían. ¡Sácanos de aquí! Sam, ¿puedes ver algo? No, nada. Este bebé debe de estar mal o algo. Están aquí. ¡No consigo sacarte! ¡Sam! Calla, no respires.
London Bridge is falling down, my fair lady.
Una vez hubo una explosión. Un estallido que originó la vida que conocemos. Y entonces llegó la siguiente. Una explosión que será la última. Ah, estás despierto. Dime, ¿qué se siente al volver al mundo de los vivos? Tranquilo, soy médico. Bueno, forense originalmente. Me llaman Deadman. La muerte me es familiar. No como tú, claro. A pesar de mi nombre, realmente nunca he muerto. Yo no haría eso. No soy un experto, pero te aseguro que es por tu propio bien. Mira. ¿Soy un prisionero? No son esposas. Son dispositivos muy avanzados que nos mantienen conectados. ¿Cómo? Oh, ya. Sí, Bridges. La mejor esperanza para el futuro. O para evitar la extinción, si lo prefieres. Ya. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Mírame. Prueba a apretarlo contra la piel. De esta forma. Tranquilo. Eso es que tu cuerpo tiene una buena conexión con el brazalete. Mira. Estos te monitorizarán las 24 horas. Es decir, nosotros, para ayudarte. ¿Qué cojones? ¿2 días? Durante este tiempo, nos hemos tomado la libertad de recoger muestras de tus fluidos. Eres un repatriado, lo que te convierte en alguien muy especial. ¿Qué ha pasado con el despacho central? Central Knot quedó destruida durante la aniquilación. Fin de la partida. Ese lugar es un cráter. Los únicos que sobrevivisteis fuisteis tú, por motivos obvios, y tu bebé Bridge roto. ¿Está bien? Debemos eliminarlo. Ya no funcionaba, ya no servía. Y hemos perdido a todo el mundo. A los de eliminación de cadáveres, a mi equipo, la sede, todo Bredeford, todo el mundo en Central Knot City. Estamos en la base de Capital Knot City ahora, o debería decir, en nuestra nueva sede. Sudbury parecía la opción más lógica. Pero el equipo de implementación se ha visto diezmado y no hay mucho que puedan hacer en solo 2 días. Aquí todo es un desastre. Por suerte,
El director y sus asistentes no estaban en la ciudad. La cadena de mando permanece intacta. Odio decirte esto tan pronto, pero tengo un trabajo para ti. ¿Estas marcas son de cuando te repatriaron? ¿Y de qué es la otra marca? De una mujer en una cueva. Ya veo. Afenfosfobia. No me extraña que estuvieses ahí solo, donde nadie te tocase. Intentaré tener más cuidado, Sam. El trabajo es una entrega urgente. Necesito que traigas morfina para la presidenta. Presidenta, Estados Unidos no existe. ¿Te refieres a la alcaldesa de Central Knot? No. A la alcaldesa no. Estados Unidos sigue vivo. La presidenta tiene cáncer en fase terminal. Está muy avanzado, pero hay tiempo. ¿Por qué yo? Mira, Sam. Haz lo que te pido y te prometo que todo cobrará sentido. Hazlo tú. Es que en realidad no estoy aquí. Lo siento. Esto es solo un kirograma. Y aquí llegan las lágrimas. Una reacción alérgica a la transmisión quiral. En realidad estoy en el ala de aislamiento, en el edificio triangular inmenso. Aquí tienes la morfina. Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter. Venga ya, ahí tenéis morfina. ¿De qué va esto? Dime la verdad. La verdad, Sam, es que la última presidenta de Estados Unidos quiere verte en persona. ¿De verdad te vas a negar? Muy bien. Te veré en el ala de aislamiento. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Entrega para Sam Porter Bridges. Solicito transporte de morfina en aislamiento para administración inmediata a la presidenta. Mira el mapa del brazalete si te pierdes, Sam. El ala de aislamiento no tiene pérdida. Si no sabes cómo llegar, puedes fijar marcadores y dibujar rutas. Prueba y me entenderás. ID. Autorizado. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Central Knot no solo estaba Bridges.
También era la sede del movimiento reconstruccionista. Si la presidenta no hubiera necesitado tratamiento especial, no se habría marchado. Y si ella no se hubiera marchado, nosotros tampoco. Como te dije, sus constantes vitales siguen la misma tendencia. ¿No va a recuperarse? Por lo que veo, no. Deberíamos comenzar los preparativos. Sam. Soy yo, Deadman. Perdona, fallo mío. Me temo que el estado de Bridget ha empeorado. Gracias. Esto le calmará el dolor. Y así podréis hablar antes de que llegue el final. ¿Quién? La primera y última presidenta de los Estados Unidos. ¿No te acuerdas de ella? Te crió. No vas vestido para un reencuentro. Quítate eso antes de entrar. Es la mano derecha de la presidenta. El director de Bridges. ¿Ty Hartman? Ah, trabajaste con Bridges 1. Bueno, entonces sobran las presentaciones. ¿Cuánto hace, Sam? ¿10 años? Míranos. Dos raritos inmortales reunidos así. Sí, bueno. Me alegra verte. La presidenta espera. Es tu madre. Bridget. No está nada bien, pero seguro que te reconocerá. Señora presidenta, ya está aquí Sam. Os dejaremos a solas. Sam, sabía que volverías. ¿Va todo bien? Sí, ya sé que me odias. Amélie. ¿Amélie? ¿Sabes
es que Amelie se fue al oeste. Tardó 3 años en cruzar. Intenta reconstruir el país. Sigue empeñada en eso, ¿eh? Yo quería enviarte a ti, Sam. El tiempo se acabó. Ayuda a Amelie, te necesita. Puedes ayudarnos a reconectar. Todos juntos de nuevo. Sam, si no nos unimos otra vez, la humanidad no logrará sobrevivir. No necesitamos un país, ya no. Que sí, solos no hay futuro. No, el país ya no existe. Bridget, ya no eres la presidenta de Sam, nada. escúchame. Por favor. Sé que vas a ayudarme. No, yo... Te quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. Señora presidenta. Oh, no. ¡Doctor! ¡Necesitamos ayuda! Aguanta. La perdemos. Hora de la muerte. Mierda. Mira, nadie puede saber que la presidenta ha muerto. Si llega a saberse, será el fin de Bridges. Lo que ha pasado aquí no saldrá de esta habitación, ¿entendido? Sí, director, pero está el asunto del cuerpo. Sin la eliminación de cadáveres... Eso no será problema. Sam, antes de morir, la presidenta contrató tus servicios. ¿De qué estás hablando? Como miembro de Bridges, nos ayudarás a reconstruir Estados Unidos. ¿Crees que puedes reclutarme, como intentó ella? Como hizo ella. Mira tu muñeca. Si eso no es un símbolo, no sé qué puede ser. Director, el cáncer se había extendido por todo el cuerpo. Los órganos no se pueden trasplantar y no hace falta hacer la autopsia. Debemos quemar el cuerpo antes de que se necrose. De lo contrario, este lugar se convertirá en un cráter. ¿Qué queréis que haga?
Ahora mismo no tenemos portadores. Y las personas con las que trabajaste están muertas. Pero hay que incinerar a la presidenta. La carretera de Capital Knot City a la incineradora fue dañada por el vacío. Ahora el único camino es a pie, por las montañas. Pero la densidad quiral se sale de la escala. Tiene que haber EV. Un trabajo para alguien con Dooms. Un repatriado. Para mí. ¿Por qué? Sam, ya estás de servicio. Hazlo ya, Sam Porter Bridges. ¿Tenéis un momento? La presidenta Strand creía en el reconstruccionismo. Trabajó incansablemente para que la nación se recuperara. Y sin ella, ni siquiera existiría Bridges. Se merece un funeral con todos los honores. Pero no podemos dárselo. Si muere, América muere. Sin ella, Bridges dejará de existir. Escuchad. Hay que realizar la incineración con la máxima discreción. ¿Y si lo logramos, luego qué? ¿Quién ocupará su puesto? Asúmelo. Se acabó América. Sam, América aún no ha muerto. Él ha dicho que muere si Bridget muere. La habremos perdido. Pero América sigue siendo digna de la presidencia. ¿Cómo dices? No entremos en detalles. Lo importante es que vamos a culminar la obra de tu madre y reconstruir América como ella quería. Esa es la razón de ser de Bridges. Da el primer paso, Sam, y lleva el cadáver de la presidenta a la incineradora. Si no nos unimos de nuevo, la humanidad no sobrevivirá. No quería enviar a nadie más, Sam. El tiempo se agota. Te quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. La planta está al sudoeste. No te olvides de que atravesarás el territorio de los EV. Construimos la incineradora en las montañas para que la materia quiral del humo no alcanzara la ciudad. No será fácil llevar el cadáver hasta aquí. Cuidaremos de ti en todo momento. Si surge algo, te apoyaremos por medio del brazalete. Sam, soy Ty Hartman. Deadman te dijo cómo usar el brazalete. Úsalo para ver dónde está la incineradora. Llegar a la incineradora no va a ser nada fácil. Muévete y cambia el ángulo del mapa para entender mejor el terreno. Intenta elegir una ruta hacia tu destino. Para este encargo te hemos proporcionado algunas sugerencias de rutas. Pero siempre tendrás la última palabra a la hora de decidir el camino.
Sam, no hace falta que te lo recuerde, pero el tiempo es oro al transportar cadáveres para procesarlos. 48 horas después de la parada cardíaca, se necrosan y se convierten en peligrosos EV. La presidenta Bridget Strand simbolizaba el reconstruccionismo. Incluso en un país destrozado y con su gente dispersa a los cuatro vientos, nunca dejó de creer que podíamos volver a unirnos. La gente tenía la esperanza de que Estados Unidos resurgiera porque creían en ella. Creemos que es posible reconstruir el país. América sigue viva, junto al espíritu inmortal de Bridget. Que tengas buen viaje. Sí, sí, eso es. First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. 'Cause we're a long way from home.
Can you see it in my dying face? You're acting like I care. Now is there anything that I can do? If there was, would we be singing? But you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. La leche. Ya falta poco. Así que es ahí, ¿eh?
De Kiralio en la zona se está disparando. Declive intenso inminente. Vuelve aquí, ya. Sam, aprovecha para quemar la otra carga. ¿Qué es esto? BB-28. La unidad que Igor tenía asignada. Lo tenías conectado cuando te encontramos en el cráter. ¿Y qué pinta aquí? Está ahí porque hay que eliminarlo. Central Knot ha caído. Y también nuestro cuartel general. Porque esa cosa no hizo su trabajo. Igor lo documentó todo. Pero sigue con vida. No es posible repararlo. Y sin la cápsula no sobrevivirá. Compadécete. Pero la decisión está tomada. Tiene que desaparecer. El director aprobó la orden. La densidad de Kiralio sigue aumentando. Estoy bien jodido. Hay un montón. Será por los cadáveres que no llegaron a tiempo a la incineradora. Me temo que son gajes del oficio. ¿Puedes evitar la lluvia? No. Se acercan a mi posición. Debo irme antes de que sepan que estoy aquí. Sam, si una de esas criaturas te devora, se generará un vacío. Tú volverás, claro, pero la zona circundante seguirá siendo un cráter. Tengo una idea. Arranca, capullo.
Sam, tienes opciones de rutas para volver a la ciudad. Elige una o haz lo que quieras, pero lárgate de ahí. Or let the regret eat me up.
Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Bienvenido a Capital Knot City. Ve al centro de distribución. Sam, vuelve al centro de distribución. Mira su posición en la brújula. Es un milagro que hayas conseguido volver. Cuando alguien con Dooms se conecta a un bebé, los sentimientos y recuerdos se acoplan, como en un altavoz. Amplifican los miedos y el estrés. Y quien lo hace se arriesga a acabar en un lugar del que no se vuelve. Lo siento, pero este bebé ha superado todos sus límites. Eliminarlo es la única opción. Sam, lávate y ve al despacho presidencial. Hemos de hablar. Sam, creí haberte dicho que era peligroso combinar Dooms con un bebé. No te vendría mal una ducha. Sigues cubierto de quiralio. No quiero que la presidenta te vea así. ¿De qué narices me hablas? Murió. ¿Estás enfadado? ¿Es por lo de BB-28? Que te den. No soy tu recadero. Bueno, de todos modos, parece que te debe la vida. No, le debemos nuestras vidas. Tú también. Lo que tú digas, me ocuparé del bebé. Saluda de mi parte a la presidenta. Es casi la hora de irse, Sam. Toma. Un atrapasueños. Póntelo al dormir para que aleje las pesadillas. Siempre estaré contigo.
Buenos días, Sam. Sam, soy Dai Harman. Hay una sala privada solo para ti. Ventajas de Bridges. Tómate tu tiempo y aséate, quítate el tirallo y luego ven al despacho de la presidenta. Sam, ¿me oyes? Hostia puta. No tendré intimidad nunca. Oh, no. Salvo cuando te das una ducha o haces tus necesidades, claro. Supongo que te estabas aseando un poco. Bien. En cuanto acabes, ve al despacho de la presidenta. Está esperándote. Bien hecho, Sam. Gracias. Bridget ya no está con nosotros, pero puede que su legado perdure. Sam, escucha. Lo sabes. El reconstruccionismo, su sueño no ha muerto. Paso de eso. Es el rostro de nuestra esperanza. De la nueva nación. ¿Amelie? Mi madre ya no está, pero yo sí. Y tú, Sam, tú también. Hace 10 años que no os veis, ¿verdad? Y en todo ese tiempo no ha envejecido nada. Él lo sabe. Mi cuerpo sigue en la playa. No puedo envejecer. Pero tú sí, Sam. Te veo bien. Así que va en serio. Reconectar a la gente y todo eso. Alguien debe suceder a Bridget, Sam. Y lo más importante, alguien tiene que preservar su legado y reconstruir nuestro país. Samantha America Strand, la nueva presidenta. Un nuevo comienzo para la gente, para la nación. Bajo el liderazgo de Amelie, restableceremos las UCA, United Cities of America. Así reconstruiremos nuestro país. Pero necesitaremos tu ayuda, Sam. No puedo más. Me despedí de todos al decir adiós a Bridget. Nunca nos olvidamos de ti, Sam. Tú huiste. Tú te alejaste. Amelie montó una expedición, los mejores de Bridges, y fue al oeste.
Los guié a través de cráteres y zonas de EV. Los protegí mientras buscaban supervivientes. No los sorprendió ni un EV. Los veía venir. Los convencimos uno tras otro a unirse a las UCA. Y fuimos dejando gente para ayudar. Tardamos 3 años, pero al final conseguimos llegar a Edge Knot City. ¿Hasta el Pacífico? Dios. Sí, pero luego todo se torció. Los mataron a todos y a Amelie se la llevaron. ¿Llevaron? No me tienen en una celda ni nada parecido. Me dejan usar sus instalaciones y hablar con vosotros cuando quiera, sin salir de la ciudad. El objetivo es proteger la independencia de Edge Knot City. Eso dicen sus secuestradores. Quieren que las UCA los dejen en paz. Amelie es su garantía de que lo hagamos. ¿Y quiénes son? Homo Demens, un grupo separatista. Controlan Edge Knot City. Me suenan. Terroristas que van por ahí matando gente y dejando cráteres. Ya. Nada tiene límites para ellos. Han llegado a crear vacíos. El suicida que arrasó Central Knot sería de ellos. Puede. Hay muchos extremistas como ellos, planeando en las sombras. Son descentralizados. No los dirige ninguna organización. Solo una ideología común. Sé que no todos comparten nuestra visión del futuro. Si no volvemos a reunirnos de nuevo, la humanidad no sobrevivirá. He llevado el mensaje de mi madre a la gente de todo el país. Pero no todo el mundo ha querido aceptarlo. Hay muchos que prefieren seguir aislados. Vivir solos, aislados. Como tú, Sam. Creen que la nación solo se puede reconstruir por la fuerza, por quienes les digan qué hacer. Les quitarán su libertad y les pondrán grilletes. ¿Y qué me pondréis a mí, eh? No sois mucho mejores. Sois otra secta. No son grilletes, Sam. Simbolizan nuestros vínculos. Es lo que necesitamos. No estar separados, sino juntos. Formar nodos y reconectar. Sam, queremos que vayas al oeste y acabes lo que Amelie empezó. La gente que dejó atrás se ha esforzado mucho montando terminales de la red Kiral, pero los terminales siguen estando aislados. Necesitamos que los conectes. Necesitarás un cupido. Contiene todos los protocolos de seguridad y operatividad para integrar un terminal en la red Kiral. Llévalo al oeste, Sam, y reconecta nuestra gran nación. Y cuando llegues a Edge Knot City, busca a Amelie y tráela a casa. Tras eso, asumiré la presidencia e intentaré como mamá salvar el país. Es el último deseo de Bridget. Así avanzaremos hacia el futuro. Venga, Sam. Te necesitamos. Ahora soy Sam Porter Bridges, no un Strand. Joder, ni siquiera soy parte de esto, por decisión vuestra. No me implicaré con nadie, ni con vosotros, nunca más. ¡Espera! ¿Ves? Como si no estuviera aquí. Como siempre. ¡Sam! ¡Sam! ¡Para! ¡Espera! Escúchame, os necesitamos, a los dos. Cubrir el mundo de cables no acabó con las guerras y el sufrimiento. Puede que todo se desmorone al intentarlo de nuevo. Se repite una y otra vez, conectar, reconectar. No es tan fácil. Vale, Sam. Cálmate. Te entiendo.
No tienes que comprometerte a nada ahora. ¿Y si descansas? Buena idea. Necesitamos dormir. Si te olvidas, a lo mejor acabas reconectando con el otro lado. Hemos hecho el mantenimiento necesario. Hay varios ajustes y retoques que te vendrán bien. Ya puedes usarlo. Por una vez, parece que Dooms y BB combinan bien. ¿O es que los dos tenéis una especie de afinidad mutua? Sam. ¿Qué? Escucha. Tú eres Sam Strand. No, no lo soy. Ya no. Me llamo Sam Porter Bridges. Curioso el tema de los apellidos. El apellido te liga a la familia, aunque a veces te descarrías o te abandonan. A veces incluso te puedes perder. Ahora estoy perdida, Sam. Aquí, en la costa del Pacífico. Estoy a miles de kilómetros, pero nuestro vínculo resiste. Eres libre, pero seguimos conectados. No puedes decir que no. Vuelve, Sam. Te estaré esperando. ¡Espera! Buenos días, Sam. Sam, soy Ty Hartman. Has dormido como un tronco. Estabas agotado. En las salas privadas tienes equipamiento básico, ducha, aseo, etc. Pásate para descansar, inspeccionar tu equipo, consultar información y cosas así. Si tienes alguna pregunta, habla con nuestro personal. Pero antes, ¿y si echas un vistazo por tu cuenta? Verás cómo funciona Bridges ahora.
consultad la base de datos de Bridges, que contiene información variada. No tienes autorización para todo, pero seguro que encuentras mucha información útil. Sam, soy Deadman. He calibrado tu bebé a partir de los datos fisiológicos que recopilamos. Pero es solo una aproximación. Cuando lo uséis, veremos si estáis sincronizados. Y entonces ajustaremos la sensibilidad del bebé. Hola. ¿Nos conocemos? Superviso las entregas y también el mantenimiento y las reparaciones. Me gusta tenerte a bordo. Soy mamá. Creo que no lo he dicho todavía. Eso de ahí son hilos. No solo sirven para empaquetar, también como identificación. Mira de cerca y lo verás. ¿Ves el rojo? Es tu sangre. Esto eliminará la materia quiral que pueda quedar en tu traje. Hablando de trajes, los azules son para el personal de entregas, los rojos para los médicos, los naranjas para procesar cadáveres y los negros para seguridad. Sam, soy Hartman, investigador dedicado a revelar los secretos de las playas y el Death Stranding, así como de los Dooms y los repatriados. Cuando te alivias, tu sistema libera cierta cantidad de materia quiral. La materia quiral afecta a la secreción de hormonas y a la función nerviosa. Hay una correlación entre la exposición y el desarrollo de fobias. En casos extremos provoca impulsos violentos y suicidas. La contaminación por quiralio ha llegado a considerarse como desencadenante de Dooms. Deja que recoja una muestra de tus excreciones para estudiarla. Son un medio no invasivo de supervisar tu exposición al quiralio y tu salud en general. ¿Y bien? ¿Lo has pensado? Repleto de quiralio, pero seguro para quienes tenéis Dooms. Es todo lo que necesitas para reconectar el mundo. Para completarnos de nuevo. Soy portador. Lo de conectar me importa poco. O hacer nodos. Pero haré lo que sea para ayudar a Amelie.
Escucha, Sam. Los terminales que la gente de Amelie construyó en las poblaciones por las que pasaron de camino al oeste se llaman nodos. La infraestructura está ahí, pero la red quiral no funciona. Ahora mismo solo sirve para comunicarse por voz, a veces por cable o de manera inalámbrica, y transmitir unos pocos datos. A menos que los datos necesarios estén en un sitio, los kiragramas no se ven. Amelie y otros miembros de Bridges que has visto en los alrededores son gramas generados con datos locales, por si no lo sabías. Lo único que tienes que hacer es encontrar el nodo, conectar tu cupido y activar las comunicaciones quirales. En cuanto lo conectes al terminal, podrá iniciarse la transmisión masiva e instantánea de datos con la red de la SUCA. Y al instante, nos reconectarás con todos y con el pasado. Todos los datos perdidos y fragmentados se compilarán y restaurarán, como resucitar un dinosaurio a partir de un fósil. Recuperaremos 4.600 millones de años de historia, la sabiduría y el conocimiento que perdimos desde el Death Stranding. Y así es, amigo mío, como nos impondremos. En cuanto establezcas las comunicaciones quirales, generaremos gramas sin problemas. También podrás usar impresoras quirales. En menos que canta un gallo, podremos enviar todo tipo de cosas por la red. A menos que sea original. O que tenga alma. Nada real. Solo copias. Cierto. Por eso aún necesitaremos portadores como tú. Antes teníamos intermediarios. Y los seguiremos necesitando. No hay paz para los malvados, ¿eh? Ya, bueno. Cuando el diablo se aburre, tendrás los detalles en el terminal de envíos. Ve arriba a echar un vistazo. La carga también está ahí. Está claro que estos zapatos llevan un buen trajín. ¿Me deshago de ellos? Espera. Mira. Quiero que averigües algo. Mi sangre parecía activar a los seres más de una vez. ¿Activar? ¿En qué sentido? No lo sé. Me extrajiste sangre. Dímelo tú. Muy bien. A ver qué se puede hacer. ¿Mm?
Soy Ty Hartman. Tu objetivo actual es ampliar la red viral desde aquí hasta Port Knot City. Pero no creas que puedes ir directo hasta allí. La señal no llegará tan lejos. Para cubrir esa distancia necesitamos nodos, como los nudos que unen cuerdas para hacer una cuerda más larga. El primero de ellos es una parada de Bridges. Adelante, comprueba el encargo. Entrega lo que necesite y conecta el cupido. Sam, los resúmenes de los encargos contienen información crucial. Léelos a fondo antes de empezar. Sam, te hemos proporcionado cuerda y una escalera para este encargo. Te vendrán bien en las pendientes más inclinadas, y la escalera será un puente medio decente si tienes que cruzar un río. Supongo que te estás preguntando cómo vas a ocuparte de este encargo. Encargo asignado. Analizando. Que tengas buen viaje. Sam, ¿has revisado el equipo? Que tengas buen viaje. Sam, ¿ves ese cartel que ha dejado alguien? Tú también puedes poner carteles. Mensajes, avisos, palabras de aliento, lo que se te ocurra. Analizando. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Sam, hasta los mejores portadores pueden perder su carga. Pero eres el mejor entre los mejores. Tienes agallas para acabar lo que otros empezaron. Si encuentras algún envío abandonado, quizá puedas llevarlo al destino previsto. Es más fácil de lo que crees. Verás, todos nuestros paquetes tienen un ID de Bridges para rastrearlos. Y tu Odradek tiene un escáner que puede detectar esos ID. Lo que viene a significar que ese trasto del hombro te ayudará a encontrar los envíos extraviados.
recado. Y cuentan contigo para que lo entregues. Una escalera bien puesta te ayudará a cruzar casi cualquier río. ¿Por qué no pruebas la que te enviamos? Gracias por todo. Muy bien. Has traído una carga perdida. Déjanosla aquí para procesarla. Si en tus viajes te encuentras algo más durante un encargo y no puedes llevarlo a su destino, siempre puedes almacenarlo. Estará protegido hasta que llegue otro portador para terminar el trabajo. Aunque este tenga que pasar por un montón de manos antes de llegar, estarás tranquilo por haberlo hecho bien. Sam, si te encuentras con un risco con una pendiente inclinada, no olvides la escalera que te dimos. Pruébala. Me interesa ver las aplicaciones que se le ocurren a un profesional experimentado como tú.
¡Aquí!
Sigue, sigue. Por poco. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Carga verificada. Gracias. Entregando carga. Gracias. Todos sentimos lo de Central Knot City. Nadie parecía saber lo que significaba para la organización, ni para la SUCEA. Pero la oxitocina servirá para aliviarlo todo. Pronto volveremos a estar como antes. Déjame ver. Es genial. Gracias otra vez. Todo se encuentra en buen estado. Y nuestra parada también lo estará pronto. Tú estás en el segundo equipo, ¿verdad? ¿Y los demás? Muertos, cazados por el vacío. Venga ya. ¿Cayeron todos? ¿Y te ordenaron que vinieras solo? No pasaría nada si fuera una entrega normal. A veces vienen portadores, pero... El segundo equipo iba a traernos el Cupido. Nos iban a conectar. Llevamos 3 años esperando ayuda. 3 años. ¿Y nos mandan a un tipo? Mierda, mierda, mierda. Dime que has traído algo más que la oxitocina. Tengo el Cupido. ¿Tú? ¿En serio? Así que es cierto. Por fin funciona. Vaya, quizás seas la respuesta a nuestras oraciones. Entonces, ¿a qué esperas? Métenos ya en la dichosa red. Conexión a Capital Knot City confirmada. Está sucediendo, como nos prometió Amelie. Por fin podemos hacer lo que vinimos a hacer. Oye, vas hacia el oeste, ¿no? Seguro que mucha gente se alegra de verte. Seguirás hasta llegar a la costa, ¿no?
Entonces acabarás viendo a Amelie. Ah, qué maravilla. Eso es estupendo. Yo no la conozco en persona. Vi sus solo mensajes cuando participé en la primera expedición. En cualquier caso, ten cuidado en el camino. Hay gente muy mala por ahí. Más que buena, o eso dicen. Pero no hace falta que te lo diga. Gracias, Sam. Al incluir esa parada en la red Kiral, la has puesto en contacto directo con los que estamos en Capital Knot City. Vale. ¿Y ahora qué? Al oeste de la parada hay un par de estructuras que instaló la expedición anterior. Y más allá está tu próximo destino, Port Knot City. Está en la orilla de un cráter lago formado tras el primer vacío. Tu objetivo es unir Port Knot y Capital Knot, pero tendrás que utilizar nuestras instalaciones como paradas adicionales. Son fundamentales para lograr una conexión estable. Dada la distancia por cubrir, queremos usar un centro de distribución y una central eléctrica. En cuanto a tu primer destino, ve al centro de distribución. Hay que entregar unas cuantas cargas. Ve al terminal de envíos a recogerlas. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos. Tu trabajo duro da frutos, Sam. Gracias al aumento de la capacidad de la red, la sede está en posición de proporcionarte apoyo y materiales adicionales. Te vendrán bien. Sam, puedes construir un buzón con ese CQP, claro. Sam, en las taquillas públicas se pueden cambiar cargas con otros portadores. Encargo asignado. Soy Sam.
Fin de restricción de armas. Sam, si encuentras chips de memoria por el camino, recuerda enviarlos a través de un terminal. No sabemos qué clase de datos valiosos podrían contener. Seguro que harás a alguien muy feliz con tu aportación. Atento, Sam. Han detectado tu carga. Venga, vete antes de que alguien te vea. Ve a tu destino enseguida si no quieres que te atrapen. Menos mal que llovía. Saben que no conviene provocar a los EV. Sam, la exposición prolongada al declive daña los contenedores. No te quedes mucho tiempo bajo la lluvia.
Los hay peores. Sam? No lo sé. Parece que está algo frío. No te preocupes. Sus funciones están suspendidas temporalmente, pero se pueden restaurar. Puedo encargarme de su mantenimiento en un centro de distribución. Date prisa. Si el esfuerzo de tu BP supera un nivel sostenible, activará la producción de compuestos dañinos y el cuerpo empezará a atacarse a sí mismo. Se llama autotoxemia. Si el bebé no rinde como debería, ve a tu sala privada y comprueba si la incubadora te ayuda. Analizando ID de Bridge. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Descontaminando traje. Debes descansar. Los de la parada me han hablado de ti. Sam Bridges, con la segunda expedición, ¿no? El tío que está expandiendo la red quiral por su cuenta cuando no hace entregas. ¿Qué nos has traído? Veamos. Hablando de todo y más. Gracias. Has tenido que pasar por territorio de los EV para llegar aquí, ¿no? No bromeaban cuando decían que eras una leyenda. Vale, es la hora. ¿Podrías conectarnos a la red?
Sam, como siempre, gracias por traer a más gente a la SUCEA. Parece que estamos en la red Kiral. Y con esos materiales que has traído para la impresora Kiral, podemos producir suministros para ti. Será nuestra forma de devolverte el favor. Ahora ve al oeste y continúa tu trabajo. El centro de distribución está en la red. Sam, hazme un favor. Lleva a tu bebé a una sala privada y conéctalo a la incubadora. Te agradecemos. Edman, ¿estás ahí? ¿Me ayudas? Vale, Sam. Saca la cápsula y conéctala a la incubadora. Ya está. Bien. Un exceso de estrés temporal se soluciona si lo devolvemos al útero de su madre. ¿Madre? Se encuentra en la UCI de Capital Knot City, clínicamente muerta. No, una madre inerte. Eso es. El útero de una madre inerte posibilita la conexión entre el mundo de los muertos y el bebé. Y tú, por otro lado, te conectas a un bebé y de este modo consigues percibir los EV. El diseño de las cápsulas simula las condiciones del útero de una madre inerte. Para funcionar bien, los bebés tienen que creer que están dentro de una. Sin embargo, el engaño solo se mantiene durante un tiempo y hay que actualizar periódicamente los datos ambientales, sincronizándolo con una madre inerte a través de la red Kiral. Mira. La actualización ha empezado. La cápsula se está sincronizando con la madre inerte de Capital Knot City y reconfigura sus ajustes según los últimos datos. De este modo, al devolver al útero a tu bebé, reducimos temporalmente su nivel de estrés. Aunque técnicamente ese es su lugar, por supuesto. Parece feliz. Intentaré ajustar la dosis de oxitocina. Ahora la autotoxemia debería ir mucho más despacio. Recuerda que los bebés no son más que equipo. Mejor no te encariñes. A todos se les ha separado del útero de su madre inerte. Un proceso que les vuelve impredecibles y propensos al fallo. Ningún bebé ha estado en servicio más de un año. Puede que tengamos que jubilarlo antes de que la expedición acabe. ¿Y entonces? ¿No hay manera de mantenerlo con vida? Entiende que hay muchas cosas de los bebés que no comprendemos. Cuando expandamos la red Kiral y recuperemos más datos, tal vez encontremos respuestas. Claro. Me pediste que investigara por qué los EV reaccionan ante tu sangre. Hablé con Harman. Los resultados llegarán en breve. Anda,
Ve a descansar. Tu bebé y tú estaréis cansados. Buenas noches, Sam. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam. ¿Me ves? ¿Cómo van las cosas? Aún no me vigilan. No estoy encadenada. Pero no puedo irme. Pero si sigues haciendo conexiones, si llegas hasta mí, podemos volver al este, volver a casa. Gracias. De verdad. Todo va mal. En estos tiempos cada vez hay menos gente en las ciudades. Ya nadie tiene hijos hoy en día. Pero los humanos no saben vivir solos. Deben agruparse, ayudarse entre ellos. Y si nuestro pueblo no lo logra, si no nos reconectamos, pues entonces, ya lo dijo Bridget, extinción. Venga ya. Reconstruir América no nos librará de los EV. Mientras sigan por ahí, no hay escapatoria. Pero al menos hay esperanza. Te esperaré, Sam. Seguiré esperando. Ven a buscarme. Sam, soy Hartman. Dado que estás despierto, deberías asearte. De hecho, ¿por qué no te das una ducha? Es bueno para el cuerpo y para el alma, y para mi investigación, claro. Sam, soy Hartman. Deadman me pasó tu petición, porque investigo a los EV. Tomaré una muestra del agua de tu ducha para ver el posible efecto de tus fluidos corporales en un EV. ¿Estudias a más gente con Dooms? En Bridges a todos, a mamá y a mí. Aún no hay resultados concluyentes. Y tú posees otras cualidades singulares porque eres repatriado. Confieso que soy moderadamente optimista. Procesando fluidos, residuos, equivalio. Entregando. Toma, llévate la muestra. Si surge la oportunidad, úsalo contra un EV. Quiero ver cómo reaccionan. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta es beneficioso. Había un trabajo que estudiaba los efectos en los EV de los fluidos corporales de individuos como nosotros. La única manera de descubrir los secretos del pasado es recuperar estos materiales. No solo del Death Stranding, sino del misterio de las propiedades de tu cuerpo e incluso del infortunio del Dooms. Puede haber esperanza para la humanidad. Sam,
A mí no me interesa reconstruir América. Quiero recuperar el pasado. Oh, casi es la hora. Y si haces las conexiones y no ocurre nada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sam, siento molestarte mientras descansas, pero querrás oír esto. A lo mejor ahora hasta descansas mejor. Hemos recibido varios mensajes dirigidos a ti. Yo no los he leído, pero creo que casi todos son de tus clientes. Míralos por si contienen información útil. Accede al correo desde tu brazalete o desde el terminal de tu sala privada. Me gustaría contarte algo más. Gracias a la red Kiral tenemos la posibilidad de reclamar el pasado. Los datos que creíamos perdidos desde cada rincón de América podemos recomponerlos a partir de ficheros fragmentados. Los archivos aún son un proyecto en curso, por supuesto. Pero a medida que ampliemos la red e integremos más paradas y ciudades, podremos recuperar cada vez más información. Como los registros e informes de la expedición anterior. Todo lo que enviaron se perdió en la destrucción de Central Knot City. Ya hemos logrado recuperar algunos, de hecho. Accede a ellos con un terminal de tu sala privada o el brazalete. Selecciona archivos. Puede ser interesante. Para salvar a bebé. Así es. Pero aún no nos es posible liberar a su hijo. Créame, es mejor así. Me dice una enmascarada que no he hecho más que mentirme. Sam, olvidé decirte una cosa. Es sobre el nivel de estrés de tu bebé y la reducción del riesgo de ataques autotoxémicos. Puedes hacer varias cosas si tu bebé muestra señales de estrés. ¿Por ejemplo? Dedica un rato a su cuidado. Acuna la cápsula, mécela y todo eso. Por curiosidad, ¿cómo está ahora mismo? Antes de responder a eso... ¿Ocurre algo? Cuando conecto mi bebé, veo cosas. ¿De qué clase? Como una cara, alguien desconocido que me llama. También hay una sala con gente hablando, pero no entiendo lo que dicen. Efecto de sangrado. ¿No te lo había dicho? Estás confundiendo los recuerdos del bebé con los tuyos. Son falsos recuerdos, nada más. Me explico. Un bebé se saca de su madre inerte a las 28 semanas y se coloca en una cápsula. Por aclararlo, ocurre antes de que nazca. El proceso detiene su desarrollo. Pero con 28 semanas, sus sentidos ya están maduros y pueden procesar estímulos externos. Es capaz de codificar esa información en recuerdos que pueden contaminar los tuyos a través de vuestra conexión. ¿Y quién es el hombre? Alguien del equipo médico o un técnico de bebé, ¿importa? Ese bebé lleva tiempo en circulación.
Lo han manejado muchos. ¿Cómo voy a saber quién le impresionó así? ¿Por qué eres el experto? No hay expertos, Sam. Los desarrollaron en secreto hace décadas. Son prácticamente cajas negras. Los usamos, pero no los entendemos. Créeme, he intentado estudiarlos, pero casi todos los datos se perdieron. Si descubro algo, te lo diré, ¿vale? Te doy mi palabra. Todo va bien, todo va bien. Sam, abre el terminal de envíos y revisa los encargos. Mientras descansabas, comprobé la red. Kiralio y sistemas holográficos normales. Pero la impresora está sin conexión. Ya lo sé. Has pasado mucho para traernos estos materiales. Es culpa nuestra. Pedimos una pieza hace tiempo, pero no la recibimos. Se necesita para comunicarse con la red Kiral. La tendrán las mulas. Seguramente interceptaron al portador. Si tengo razón, la habrán llevado a su depósito, que precisamente está en mitad de su territorio. ¿Estarías dispuesto a recuperar lo que es nuestro? No se me ocurre nadie mejor que tú. Mama ha añadido un plano de torre vigía a tu CQP. Si no llevas ninguna, puedes intentar fabricarla. Quizá la necesites para reconocer una zona. Encargo asignado. En tu tiempo libre eres capaz de solos, ¿eh? No pensé que tuvieses tiempo libre. Gracias por tu contribución. Hola. Analizando. Que tengas buen viaje. Que tengas buen viaje. Buen viaje. Que tengas buen viaje.
de restricción de armas. Por norma o por costumbre, la mayoría de las mulas siempre se llevan a casa cargamentos robados. Encuentra el buzón y recupera la carga. Así de sencillo. Pero cuidado, esos tíos tienen armas. Si la cosa se tuerce, prepárate para luchar. Recuerda, Sam, antes de acercarte al depósito de las mulas, usa una torre vigía para confirmar la posición del buzón que contiene nuestra carga. ¡Estoy aquí! Fin de construcción. En los depósitos suele haber mulas y conviene que no te detecten. No llames la atención y ve despacio para no hacer ruido.
Adictos a las entregas. Que lata ocupando de sus tonterías. En su día, las IA lo hacían todo. Las entregas las completaban vehículos autónomos y drones. Solo nos sentábamos a ver cómo trabajaban. Era revolucionario. Una singularidad. No había razón para que no triunfara. Pero fracasó. La gente no quería eliminar el factor humano del sector de los servicios. Después de pensarlo, volvimos a lo de antes. Creamos trabajos innecesarios y se los dimos a gente que no podía vivir sin ellos. Fue como una bola de nieve. Ahora hay sectas de locos que persiguen cargas para satisfacer su adicción. Los chacanes siempre buscan nuevos portacones. No dejes que te vean. Toca poner en marcha la impresora, Kiral. Siento hacerte pasar por eso, créeme, merecerá la pena.
Excelente, la unidad no tiene ni un arañazo. Sabía que lo harías por nosotros. Sam, ¿resisten los zapatos? Imagino que no demasiado, tal como están las cosas ahí fuera. Nada te amarga el día como unos zapatos que se deshacen mientras trabajas. Si sigues así, solo es cuestión de tiempo que acabes haciéndote daño. Pedí que añadieran botas a tus suministros. Las reglamentarias de Bridges te sentarán bien. Procura llevar un par de sobra. Pero si se te olvida o te metes en líos, puedes fabricar más en el terminal de una de nuestras instalaciones. Bien hecho, Sam. Parece que aumenta tu nivel de conexión. A medida que tu nivel de conexión aumente, habrá más cantidades de recursos para ti en nuestras instalaciones. Hasta pronto. Enhorabuena, Sam. Ahora tienes acceso a una impresora quiral. Un dispositivo extraordinariamente útil que funciona gracias a la forma en que nuestra red utiliza la playa y nos permite enviar cantidades enormes de datos al instante. Como en circunstancias normales, la transferencia tardaría horas, incluso días. Hay quien afirma que la red quiral podría ser, en esencia, una máquina del tiempo que transmite datos al pasado. Reconozco que aún no entendemos por completo la naturaleza de la red ni de la playa, aunque ahora dependamos de ellas. Se podría comparar con la relación de los humanos primitivos con el fuego. ¿Es útil? Bastante. ¿Es peligroso? Sin duda. Sea como sea, creemos que la recompensa merece el riesgo. Y como los EV están vinculados a la playa, es razonable pensar que el estudio y la experimentación podrían beneficiarnos. Lo mismo podría decirse de ti, claro. Tranquilo. Te iré informando de lo que descubra. Te lo prometo. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Eso que tienes es un recolector de cristales. Como su nombre indica, ofrece almacenamiento seguro para los cristales. Permíteme describir tu objetivo. Los cristales quirales parecen oro y se encuentran en formaciones similares a manos humanas. Junto con las rocas y el polvo, flotan unos metros sobre el suelo. Y suelen encontrarse en zonas con altas precipitaciones. ¿Lo pillas? Lluvia, rocas flotantes, manos doradas. Esa es la tríada. Busca esas tres cosas y encontrarás los cristales. Si has sido buen observador, puede que ya sepas dónde buscar. Encargo asignado. Analizando. Que tengas buen viaje. Buen viaje. Fin de restricción de armas.
Sam, los cristales quirales son pequeños y cuesta detectarlos a simple vista. Te aconsejo que uses tu otra deck para guiarte en la dirección correcta. Pero si quieres investigar una zona más amplia, construye una torre vigía y confía en sus sensores. Analizando ID de... Las entregas cristales son diferentes. Pero el proceso es muy sencillo. Accede al terminal de envíos para soltar los cristales quirales que lleves. ¿Tienes algún cristal quiral? Solo se forman en lugares con altos niveles de quiradio. Con lo que pienso que si la expansión de la red no tuvo algo que ver. No está mal. Suficiente para la investigación. Los cuidaremos. Puedes depositar cristales quirales en cualquier instalación. Se sumarán a las reservas que haya. En las reservas encontrarás materiales que puedes emplear para fabricar el equipo que necesites. Que no se me olvide. Esto es tuyo. Eso es un aerosol para reparar los contenedores de carga. Viene bien contra la degradación y todo eso. Es muy útil si tu carga y tú lo habéis pasado mal. Lo hemos añadido a tu lista de suministros. Estará disponible si lo necesitas. Nos vemos. Hay una correlación entre el quiradio elevado y las formaciones de cristales en aumento. Podría ser el resultado de la expansión de la red. Pero no te preocupes, la densidad quiral local aún está en un rango aceptable. Si encuentras más cristales, hazte con ellos. Merece la pena. Si encuentras más cristales, envíalos en cualquiera de nuestras instalaciones. También puedes depositar otros recursos y cualquier cosa que no necesites. Todo tiene su valor. Lo que no usamos tal cual puede dividirse en componentes para I+D y otras aplicaciones. You
un nuevo plano de un puente en tu CQP. El primer paso es poner los cimientos. Luego tendrás que suministrar materiales adicionales para completar el trabajo. A muchos ríos y cañones les vendría bien un buen puente, ¿sabes? Cruza uno que hayas construido tú y te garantizo que el esfuerzo habrá merecido la pena. Ya lo verás. Gracias por tu contribución. Analizando. Que tengas buen viaje. Buen viaje. Fin de restricción de armas. Esto es para ti.
Gracias por todo. Allá vamos.
Analizando ID de ti. Verificando ID. Tranquilos, Sam. Han salido del territorio EV. El Death Stranding tiene la culpa de todo. Los acechadores, la caída de Estados Unidos, deformó el mundo más allá de lo imaginable. La humanidad intentó escabullirse como ratas huyendo de un barco, pero no había a dónde ir. No habrá futuro si vivimos así. Para sobrevivir, habrá que buscar otra forma de sobreponerse a los EV, al Death Stranding y a todo ese desastre. Entregando carga. Gracias. Con esta unidad alimentaremos el centro de distribución a través de la red Kiral. Y si funciona, a otros sitios. Espero que las UCA aprovechen nuestra electricidad. ¿Te importa si miro? Increíble. ¿Cómo has traído esto? ¿Vuelas? Ahora solo nos falta la conexión con la red Kiral. Adelante. El ancho de banda es limitado y cada estructura construida consume parte de él. Sin embargo, a medida que aumente el nivel de conexión, también habrá más ancho de banda disponible.
Ya era hora de que cumpliéramos. Gracias. Oye, he oído que eliminaron al resto de tu equipo. Por eso es aún más increíble. Eres una expedición unipersonal. Espero que a Amelie le vaya igual de bien. Me pregunto si habrá llegado a Edge Knot City. Ella nos puso a cargo de la granja eólica. Yo iba con el grupo de retaguardia y Amelie iba adelante. No la conocí en persona, pero fue un verdadero honor viajar con ella. Cuando la veas, dile lo que te he dicho, ¿vale? ¿Tienes un momento? Hice un experimento con tu sangre. Parece que tenías razón. Después de dispersar con aerosol una muestra de tu sangre en territorio EV, captamos menos actividad. Aunque no es definitivo, porque no contamos con más repatriados a los que recurrir en los experimentos, sugiere que los fluidos corporales de los repatriados repelen a los EV. A Mama se le ocurrió desarrollar un arma para demostrarlo. El prototipo pronto estará listo. Y cuando lo esté, nos gustaría que lo probases. Sam, es la oportunidad perfecta. Ya casi tenemos conectada toda la región a la red Kiral. Solo falta Port Knot City. Vuelve a Capital Knot City y recoge suministros de ayuda para Port Knot. Cuando vuelvas, podremos darte en persona el prototipo terminado. Otra cosa. Los portadores no suelen pasar por la granja eólica. Ya que vas, deberías recoger los encargos pendientes. No tiene sentido que vuelvas con las manos vacías con trabajo por hacer. Comprueba el terminal de envíos. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Estoy impresionado. Te lo agradezco mucho. Gracias por tu... contribución. Buen trabajo. Esa granja eólica que has añadido a la red es esencial para seguir expandiéndonos. Como recompensa, he añadido otra cosita a tu CQP. Un generador. Los generadores cargan la batería de los dispositivos cercanos. Por ejemplo, máquinas, motos y otros vehículos con batería. Si dejas los materiales que te sobren en unas instalaciones, se añadirán a sus reservas. Puedes usar esos materiales más adelante para fabricar equipo. Pero recuerda que cada instalación tiene su propio almacén y las cantidades disponibles varían en cada lugar. No vayas a lo loco.
Enhorabuena, Sam. Ya puedes aceptar encargos abiertos. Aunque no tienen tanta prioridad como los que se te asignan a ti directamente. Si vas en una dirección cualquiera y tienes espacio de sobra, nunca está de más ocuparte de otra cosa, ¿no crees? No son esenciales para la misión, pero son importantes para alguien. Así harás 2 favores. Es una solicitud de transporte de materiales. Si ayudas a una instalación a reponer sus existencias, accederás a un porcentaje mayor de los materiales que tengan. Si das, también recibirás. Gracias por tu contribución. Recuerda, primero un luego. Buenos días, Sam. Intervención ya. Muestra. Justo.
Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. ¿Has vuelto? El envío llegó en buen estado. Hasta pronto. Sam, si me apetece al centro de distribución al oeste de Capital Knot y acepta un encargo con destino a la ciudad. Un buen portador podría ganar otra recompensa. Revisa el terminal para ver qué hay disponible. Gracias por tu contribución. Que tengas buen viaje. Que tengas buen viaje. Quinta recepción de algo. Sam, tengo una solicitud que es de máxima prioridad. No tiene nada que ver con nuestras operaciones de expansión de la red, pero es una situación preocupante. El encargo está en el terminal del centro al oeste de Capital Knot. Cuando lo acepte te contaré más detalles. No tardes, Sam. Es importante.
Verificando ID. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Me alegro mucho de verte, tío. Te juro que eres increíble. Muy bien. Gracias por todo. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envío. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Bienvenido a Capital Knot City. Ve al centro de distribución. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Sam, entrega la carga para aceptar nuevas peticiones. Gracias por la entrega. Menudo botín. Tengo algo para ti. Vale, hasta la próxima. Sam, Mama me ha dicho que ha completado el arma contra los EV. Los prototipos del diseño son parte de tu próxima entrega. Es un envío de suministros para la gente de Port Knot City. Port Knot City está lejos del territorio de los EV, pero las armas les vendrán bien si se acerca alguno. Así la gente tendrá los medios para poder defenderse cuando salgan de los límites de la ciudad. El envío también incluye diversas medicinas, además de esperma y óvulos humanos. Estos especímenes son esenciales para mantener la diversidad genética, ya que los donaron civiles que viven fuera de los grandes centros de población. Podemos aprovechar las propiedades temporales del quiralio para que sigan siendo viables el tiempo que sea preciso. Cuando se procese el envío, conecta el Cupido. Cuando lo hayas hecho, toda la región estará integrada en la red viral. Después tendrás que ir a Lake Knot City. Así que también hemos incluido suministros para los de allí. Obviamente, para llegar tendrás que cruzar el lago que hay en medio. Los detalles estarán en un segundo encargo que tendrás que aceptar. Sin duda, será el encargo más largo hasta la fecha. Asegúrate de tener lo necesario.
Eso es una bolsa de transfusiones con tu sangre. Equípala y se consumirá progresivamente. Sam, es nuestro primer intento de desarrollar un arma anti-EV. Tuve que usar lo que tenía a mano, así que solo son granadas modificadas. Al menos, así es como funciona en teoría. Nunca las hemos probado sobre el terreno. Quién sabe, quizás seas la primera persona que mata a un EV. Sería una hazaña. Pero, aunque funcionen, no olvides que el combustible es tu sangre. Si usas demasiada, te provocarás anemia. Para practicar con tus armas, hemos preparado un campo de tiro. Es el lugar perfecto para familiarizarte con equipo nuevo o perfeccionar tu puntería. Accede a él cuando quieras desde un terminal de envíos. Hemos añadido un encargo para que practiques con tu nueva arma. Más vale aprender a usarla en un entorno seguro que con tu vida en juego, ¿no crees? El trabajo duro siempre compensa. Buenos días, Sam. Fin de donación de sangre. Gracias por tu generosidad. Este es el aspecto que tenía el mundo hace cientos de millones de años. Solo había un gran continente. Y... ¿sabes lo que es esto? La luna. Pronto te enseñaré la de verdad. Lo prometo. Podrás explorar ahora el ancho mundo. Podrás ir allá donde quieras. Incluso a la luna. Analizada. Que tengas buen viaje.
Ve al centro de distribución. Muy bien, yo me largo. Esta guerra ha sido un rollazo. Sam, tener Dooms te ofrece ventajas que la mayoría no tienen. Pero por muy hábil que seas, ahora también estás en Bridges. Una organización con expertos en diversos campos y todos dispuestos a ayudarte en lo que necesites. Cuenta con nosotros, Sam. Pide lo que necesites. ¿Vale? Bien. Sí, claro. Hay que irse.
historia. Un humano ha vencido a un EV. Si no fueras un repatriado, no creo que hubiera sido posible. No es solo que el contacto con tus fluidos no suponga riesgo de vacío, sino que de la misma forma en que la playa rechaza tu sangre, sirve para expulsar a los EV de nuestro mundo y devolverlos al otro lado. Nos das esperanzas, Sam. Quizás aún podamos salvarnos. ¿Hay alguien? Analizando ID de verificado. Verificando ID. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. La leyenda ha vuelto.
¿Cómo estás? ¿Estás intentando dejarnos en evidencia? Pues vale. Ah, que no se me olvide. Esto es tuyo. Hasta pronto. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Te agradecemos. Bien. Con eso bastará. Me alegra ver que todo funciona bien. Otra de nuestras nuevas granadas EX, la número 1. La llamamos así porque contiene un extracto vaporizado formulado con tu orina. Comparada con el primer modelo, los fluidos de esta granada EX están más concentrados, así que resultarán más eficaz contra los EV. Cada vez que te alivias en tu sala privada, recogemos lo que expulsas y elaboramos más unidades para que las uses. Así que no te vas a quedar sin existencias. Buen día. Fin de restricción de armas.
Así que has venido a introducirnos en una nueva era Kiral. Sí. ¿Todo bien? Claro, adelante. Llevo esperándolo una eternidad. ¿De dónde lo has sacado? El pequeñín. Es como el mío. ¿De dónde lo has sacado? Sí, no sabría decirte. ¿Quieres saber lo del tipo bajito que vino con la cápsula? ¿Y quién te ha dado la cápsula? Igor, de eliminación. Mi hermanito. Entonces te ha dado uno de estos sin más. ¿Por qué? Estuve con él, al final. Estábamos moviendo un cadáver y se armó la gorda. EV por todas partes. Y uno lo enganchó. Me dijo que lo cogiera y huyera. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es tu historia? ¿Consigues superar una catástrofe así y sigues haciendo el mismo trabajo? Vale. Ha sido un largo camino, supongo. Cuida bien de ese pequeñín. Pertenece a la expedición. Aquí. Muy bien. Deberías llevarte esto también. No sé de nadie a quien le venga mejor. Sam, lo has logrado. Port Knot City vuelve a la red. Esta comunidad es parte de la UCA. Sus datos, nuestro saber compartido. Con el tiempo y con varias impresoras quirales podrán construir barcos. Y algún día las aguas volverán a ser nuestras. Y todo eso gracias a ti. Aunque lo que viene detrás no siempre es bueno. Las ciudades que se unen a la UCA son un objetivo terrorista. Pero tenemos que aceptar los peligros y seguir adelante. El resto de Estados Unidos te espera, Sam. Estoy deseando que des el primer paso y los conectes a la red Kiral. Sé que puedes llegar allí. Vuelve a unirnos. Gracias. Otra C en la UCA, ¿eh? Entonces, ¿pretendes cruzar el lago hacia oeste? Sí. ¿Hay algún barco? No desde hace años. Los terroristas se llevaron todo lo que flotaba. Solo está la embarcación de un mensajero privado. ¿Mensajero privado? A ver, ¿Raya Isla Express? SS, he hablado con su representante. Cargarán algunos de los suministros que nos has traído en su bote. Seguro que en Lake North se pondrán como locos cuando vean que alguien llega al puerto. No suele pasar. Ve al puerto cuando estés listo. Está fuera del centro de distribución. No te preocupes, en Port Knot nunca llueve. Puedes descansar en tu sala antes de partir.
última de la gama de granadas EX. Aquí tienes la número 2. Como habrás supuesto, este modelo se ha elaborado a partir de varios extractos de tu materia fecal. Sospechamos que el consumo regular de criptobios hace que excretes ciertos componentes que pueden ser muy eficaces contra los EV. Si quieres que fabriquemos más, solo nos tienes que proporcionar la materia prima adecuada en el aseo de tu sala privada. Ya me dirás qué te parecen. Es imparable. Viaja al espacio. Saldrás enseguida. Y en cuanto todo esto acabe, te voy a llevar a donde quieras.
llamo Higgs, como la partícula divina que impregna toda la existencia. Ah, así que fuiste tú quien lo arrastró a esto. Todavía dando guerra. Ah. ¿Qué pasa? ¿Bridget Strand ha muerto? La última presidenta de Estados Unidos, muerta e incinerada. Oh, y han elegido a la hija para que ocupe el puesto de la madre. No funcionará. No está hecha para la política. No te preocupes, la encontraré. Lo mantendré a salvo. ¿Sabes? Al final he terminado entendiendo la verdad del Death Stranding. Hay muchas cosas que la gente desconoce. La chica, por ejemplo, no es como nosotros. Los Dooms no son lo suyo. A ella le va más la destrucción a escala mundial. Una entidad de extinción. Cuesta conectar con la gente cuando no les puedes dar la mano. Por suerte tengo una buena conexión con el otro lado. Tú ya no eres el puente, yo estoy vinculado a todo, a este mundo, al otro y a nuestro dulce ángel de la muerte. Tú estás en el menú. Solo hace falta un pequeño vacío para hacernos pedazos a todos. ¿Qué te parece? ¿No estás cansado de luchar? ¿No es lo que has estado esperando todo este tiempo? El fin. Según la evaluación de daños, un solo vacío destrozaría por completo Port Knot City. Con que un solo EV se topara con un civil sería suficiente. No podemos permitirlo. Ocúpate de ese EV de inmediato.
Siéntete orgulloso. Amelie todavía te espera al oeste. Sube al barco. Ya está listo. Lleva estos suministros a Lake Knot City. Acabamos de empezar. ¿Te vas a subir a ese barco, Sam? Pero te advierto que antes de hacerlo vas a tener que abandonar las cargas que lleves y no hayas entregado. Aún así sería una pena abandonar algo importante, sobre todo si estabas a punto de entregarlo. Mi consejo, mételo todo en la taquilla de Port Knot City. O, si te sientes responsable, puedes retrasar el viaje en barco hasta que no queden cabos sueltos. Tú verás. Tienes ahí un contenedor vacío, ¿verdad? Puedes enviar esos trastos a Bridges. A ti quizá no te sirvan, pero a nosotros sí. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges.
¿Quieres? Lo conseguiste. No soy tan frágil. Que no te engañe el nombre. Viste a ese capullo, ¿no? Higgs lidera un grupo separatista. Creo que controlaba a SEV. Creo que es un nivel 7. Puede que más. Parece que lo conoces. Trabajé con él. Teníamos un acuerdo. Trabajabas con terroristas. Por dinero, ¿eh? Entonces no era así. ¿Qué quieres? ¿Salvar el mundo o joderlo todo como él? Solo quiero que las cosas sean diferentes, ¿vale? El transporte. Tranquilo, aún flota. Venga, solo faltamos nosotros. Deberíamos llegar mañana. Ya te lo he dicho, Sam. El pasado no se va. Escucha, tengo que pedirte una cosa. Tiene que ver con ese capullo. Higgs. ¿Te acuerdas? Es casi la hora de irse, Sam.
supe hasta que me lo dijiste. No sabía que estaba viva. La vida no se distingue de la muerte cuando estás sola. Qué calentita. No quiero ir a casa. No quiero ir a casa. Toma, un atrapasueños. Póntelo al dormir para que aleje las pesadillas. Siempre estaré contigo. ¿Ya no sabes cómo ir a casa? Vamos, te acompaño un rato. Y luego sigues tú solo el resto. ¿Estás mejor? Te estaré esperando en la playa. Ven a buscarme. Solíamos jugar mucho juntos aquí. Me traías tú. Yo no podía venir solo. Mientras tengas un cuerpo al que volver, no puedes ir y venir a tu antojo. Entonces, ¿no puedes volver al este desde aquí? No hasta que vuelvas a unirnos, Sam. Te estaré esperando en la playa. Ven a buscarme. No sé cómo duermes. ¿Un reconstituyente? Bienvenido a Lake Knot City. ¿Qué? Nada. Vamos. Esta carga es de Port Knot City y va para Lake Knot. Ocúpate tú de estos. El terminal de envíos está ahí. Mientras tanto, he de ocuparme de unos asuntos. Hasta luego.
Hola, Sam Porter Bridges. Hola, tío. ¿Qué tal? Haces que me sienta orgulloso de ser de Bridges. Gracias, Sam. Hasta el siguiente envío. Ten cuidado. Muy bien. Bienvenido. Hemos estado vigilando la barca. Siento ser así, pero debo preguntar. ¿Eso es todo lo que llevas a bordo? ¿Nada peligroso ni ilegal? Sé que te han registrado al entrar, pero voy a echar otro vistazo. ¿Todo bien? No detecto nada inusual. La carga está bien. Hace mucho que no recibimos esto. Siento las molestias. Toda precaución es poca. Ah, nos han dicho que llevas un cupido. ¿Sí? Puedes vincularnos. Así que ya estamos en la red. Ya era hora. No nos guardaremos nada. Capital Knot City lo recibirá todo. Compartir información nos protege a todos. Estoy de acuerdo. Apuesto a que no soy el único que piensa eso. Seguro que todo era mejor cuando Bridges 1 llegó aquí. Al menos no recuerdo terroristas ni EV complicándonos la vida. Bueno, ten cuidado. El mundo ya no es lo que era. Y gracias. Ya has pasado la zona cero, Sam. Enhorabuena. Y gracias. Aunque será más difícil desde aquí. Cuando llegamos la primera vez, era diferente. Pacífico. Las 3 ciudades, Lake, Middle y South Knot, aceptaron nuestros planes de reconstrucción. Contrataron a Fragile Express y había movimiento de suministros. La gente estaba conectada. Pero eso cambió hace un año, cuando atacaron los separatistas. Acabaron con Middle Knot City. Detonaron bombas nucleares antiguas. La mitad de South Knot City acabó sobre la otra. Hubo muchísimas bajas. Bridges no tiene recursos para vincular el resto de ciudades por su cuenta. Hay que garantizar los suministros, hasta para los que no quieren saber nada de las UCA. Aunque parezca imposible. La situación ha cambiado radicalmente desde que Bridges 1 fue al oeste. La destrucción de Middle Knot nos obligó a adoptar una nueva estrategia. Es como lo que dijo Amelie. No tenemos ni tiempo ni recursos para construir otro nodo así. Por eso hemos hecho tratos con los preparacionistas y demás. Nuestro único recurso es usar sus refugios para reforzar la capacidad de la red. Tienen que ser muy especiales si viven aquí por su cuenta. Nos mandarán a la mierda si les pedimos que se unan a las UCA. Lo sabemos. Nadie espera que acepten de entrada. Aunque no les guste hacer tratos con la gente, han aceptado tratar con Fragile Express. Ya veo.
¿Quieres que usemos sus referencias para camelárnoslos? Sí, ella también ha aceptado. ¿Y qué saca ella a cambio? Nada. La oportunidad de vengarse de Higgs. No me extraña. Le quitó todo lo que tenía y más. El tiempo no ha curado sus heridas. El trabajo no será sencillo ni fácil, pero hay que hacerlo. Ahora descansa. Hablaremos luego. Te agradecemos. Toma. ¿Para mí? Se llama Kipu. Es nudo en la lengua antigua y sirve para contar cosas. Hago un nudo por cada amigo nuevo. Vale. ¿Y qué te parece si hago un nudo cada vez que te vea? Debe de ser muy importante para ti si lo has traído hasta aquí. Muy especial. Es especial, lo hice para ti. Qué tesoro, Sam. ¿Algo para comer? ¿Qué haces aquí? Pregunta a tu jefe. No. Quiero decir aquí. Tengo algo para un portador. Te vendrá bien en tus viajes. Te identifica como asociado de Fragile Express. Hecho con mi sangre y cristales quirales. Es una especie de vínculo. Los preparacionistas no te complicarán la vida si lo llevas. Éramos los únicos que repartíamos aquí. Era nuestro territorio. Hasta que Higgs lo jodió todo. A mí, a Express, nuestra reputación, todo. ¿Y quieres devolvérsela? ¿Tú sola? No estoy sola. La cueva, Port Knot City, al lado de tu cama. Estamos lejos, pero nos encontramos. Con tanto territorio, EV debería haber caído en algún vacío. Pero aquí estoy. Aquí estoy. ¿Puedes usar la playa? Tengo una playa. Tú tienes una. Y yo otra. La uso para recorrer espacios. No puedo crear EV como Higgs, pero puedo perseguirlo. Hasta la playa. El problema es que cada uno tiene su entrada. Solo puedo atravesar la playa que conozco y entiendo. Seguro que te suena el término multiverso. ¿Estás bien? Los saltos son muy duros. Se cobran su precio. Vas a Edge Knot City, ¿no? Está lleno de terroristas. Pero si te empeñas, tarde o temprano tendrás que encargarte de Higgs. Mira, yo hago entregas. Matar monstruos y terroristas no es mi trabajo. ¿Y si lo hacemos juntos? Podría ayudarte con mi poder. No hay que buscar lo mismo para compartir bando. Puedo enviarte con mi playa a cualquier sitio con suficiente quiralio, cualquier sitio conectado a la red quiral. ¿Y qué esperas a cambio?
Espero que te lo pienses. Toma. Un incentivo. Llama y te ayudaré. Así estaremos conectados. Hasta luego. Sam, abre el terminal de envíos de Lake Knot City. Sam, un repaso. Tu objetivo actual es ampliar la red Kiral desde Lake Knot City hasta South Knot City. Tienes que usar los refugios de los preparacionistas como paradas. La verdad, no será fácil. Fragile ha intentado incluirlos, pero ya sabes cómo son los preparacionistas. Muchos no quieren saber nada de la UCA. Tenemos que demostrarles que les irá mejor con nosotros. Averigua qué es lo que necesitan y qué podemos darles. Y dáselo. Hazlo. Y puede que se unan a nosotros. Manos a la obra. La lista de encargos está en el terminal. Este es un encargo bastante inusual. Repasa bien los puntos principales del resumen.
Un contenedor vacío con un ID falso. Vamos, una carga señuelo. Podría servir para engañar a la gente que les quita las entregas a los demás. Encargo asignado. Usa tu taquilla privada para almacenar tu carga y demás. Gracias por tu contribución. Hola. Sam, veo que has decidido aceptar varios encargos a la vez. Si no tienes claro cómo quieres ocuparte de ellos, abre el itinerario en el brazalete. Ahí puedes ordenar los encargos activos según la distancia hasta ti. Así planearás mejor las rutas. Analizado. Que tengas buen viaje. No dejes de luchar. Te encuentras en territorio, mula. Muévete rápido y sin hacer ruido. Si te ven, si te atrapan. Y pensar que sus padres eran portadores como tú, arriesgaron sus vidas por mantener unido el país. Ahora sus hijos son muñecos rotos que continúan su onda sin comprender lo que significó. Para ellos la entrega es un ritual, una adicción insaciable. Y van a ir a por ti si con eso consiguen su yute. No dejes de luchar. Fin de restricción de armas. No dejes de luchar. Antes había una carretera que pasaba por ahí. La primera expedición dejó una asfaltadora, pero para terminar necesitarás algo más.
vosotros!
Actualizando ID de Bridges. ID de Fragile Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Venga ya. Entregando carga. Gracias. Sam Bridges, imagino. He oído hablar de ti. Viajas por todo el país para intentar reconectarnos. Gracias por traérmelo. En serio, ha sido difícil sin las entregas de Fragile Express. Voy a revisar la carga. ¡Ja! Vaya. La has cuidado muy bien. Informaré a Bridges de las pruebas de V+V. Gracias. Necesito que entiendas algo. Es sobre Fragile. Puede que hayas oído que ayudó a los terroristas, que le daba igual quien saliese herido. Mira, tiene que ser mentira. Ella y su gente arriesgaban la vida para traernos la mercancía. Es una heroína hasta la médula. Mira, nací en este refugio. Solo sé lo que se dice dentro de estas paredes. Cuando la gente habla de Estados Unidos, no consigo imaginármelo. Pero si ese cupido me conecta con los demás, no tendré que imaginar nada. Sí, quiero unirme a la SUCEA. Quiero ver qué me he perdido. Y así, mi impresora 3D autónoma podrá hacer impresiones quirales. Si funciona, la unidad EvoDevo debería permitirme replicar todo tipo de objetos archivados. Podemos reconstruir el país pieza a pieza. Puedo usar la red para saber qué pasa en las ciudades, rastrear actividad de las mulas y de los terroristas. Es como si me hubieses traído el mundo en ese paquete. Gracias, Sam. Sigamos haciendo negocios. Ah, sí. Me gustaría que probases una cosa. Es una unidad de asistencia que he desarrollado. Ha ido bien en las simulaciones, pero hay que probarlo en tierra firme. Y si te hace el trabajo más fácil, mejor. Sam, los exoesqueletos activos se adhieren a tus piernas y aumentan tu capacidad física. Ese es un EA diseñado para reforzar tus articulaciones. El EA te proporcionará soporte adicional, pero puedes potenciarlo para maximizar su capacidad. Venga, sal a probarlo. No te decepcionará. Muchas gracias. Vuelve pronto. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Una parada de preparacionistas. Faltan 2.
Gracias por tu contribución. Nada que yo no haría. Fin de restricción de armas. Bueno, al menos conoces tus límites.
Gracias por todo. Analizando ID de Fraya Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán en un... Te estaba esperando. Eres mi salvavidas. He llegado hasta aquí solo gracias a los portadores. Y tú no me pides nada a cambio. Te lo agradezco mucho. Veamos cómo está el paquete. Vaya, es genial. Excelente trabajo, gracias. Así que vienes de parte de Fragile Express. Dime que has dejado atrás a los terroristas, por favor. Cuando Fragile, la hija del fundador, empezó a asociarse con otros mensajeros, las cosas empezaron a ponerse feas por aquí. Por ahí dicen que fue la causante de la explosión de Middle Knot City, y una parte de mí se lo cree. Aunque claro, podría ser solo una víctima más. ¿Estás conectando la red Kiral? No me importa tener un contrato con Bridges, pero no me uniré a la SUCEA. Continúa, si te parece bien. A lo mejor ya lo sabes por Fragile. Pero los que no quieren ser de la SUCEA pueden firmar un contrato con Bridges para unirse a la red. Pueden usar nuestros servicios de entrega y otras infraestructuras de la red Kiral como cualquier miembro. De la misma forma, tú también podrás usar sus impresoras Kirales para reabastecerte. Sin embargo, no están obligados a intercambiar datos. No esperes que te den información o nos ayuden a desarrollar tecnologías. En un mundo ideal, todos se unirían a la SUCEA, claro está. Pero si no es posible, queremos que al menos formen parte de la red. Siempre pueden cambiar de opinión más adelante. Cupido se conectará de forma diferente al terminal dependiendo del tipo de contrato. Conecta tu Cupido para confirmar.
empresa ha crecido demasiado. En momentos así, deberíamos mantenernos unidos. Y eso también va por los mensajeros. De lo contrario, cometeremos los mismos errores. Repúblicas, federaciones, coaliciones, estados. Ir por ahí conectando a todo tipo de gente es ir buscando problemas. Lo siento, pero hacía mucho que no hablaba con nadie. Buen viaje. Pues hasta pronto. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Muy bien, Sam. 2 paradas de preparacionistas integradas en la red Kiral. Solo falta una. Fin de restricción de armas. No dejes de luchar. ¡Aquí!
Analizando ID de Bridges. ID de Fragile Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. No trabajas con Fragile Express, ¿verdad? Ah, ya veo. Bridges usa sus IDs para completar la entrega. Sí, buen trabajo, hijo. Deja que lo coja. Pues parece... como nuevo. Vaya. Hacía mucho que no veía una carga en estas condiciones. Muchas gracias. Sé que no habrá sido fácil. ¿Qué pretendes, por cierto? Todos saben que Fragile está detrás del ataque a Middle Knot City. Solo un imbécil confiaría sus entregas a esa terrorista. Pero ahí estás, de sustituto, manteniendo su negocio vivo por ella, ¿no? En serio, últimamente no puedes fiarte de nadie. No intentes camelarme para venderme esa red tuya. ¿Sabes por qué ha habido tantos ataques terroristas? Porque los habéis cabreado con vuestras chorradas sobre unir al país. ¿Unirme a las UCA? ¿Y si pinto una diana en mi refugio? Sigue haciendo mis entregas y nos llevaremos bien. No quiero problemas. Aunque confieso que agradezco estas granadas hemáticas tuyas. Son de calidad, lo reconozco. Las UCA deberían compartir esos juguetitos más a menudo. Ya sabes que hay muchos portadores por aquí que van por libre. Si pudiera hacerme con un cargamento y equipar a esa gente. Eres buena gente, lo sé. Y has traído mi encargo como te pedí. Pero hará falta algo más para que acceda a lo que me pides. La red Kiral es un gran paso. Pero si me demuestras que Bridges es una organización de fiar... A ver qué te parece esto. Haz otro encargo por mí. Te dejo los detalles en el terminal. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal. Mi kit de herramientas debería estar en mi viejo refugio. Está marcado. No creo que tengas problemas para encontrarlo. Yo lo desbloquearé cuando llegues. Ah, y llévate algunas de esas granadas hemáticas. No hay nada mejor para cuando los EV te tienen arrinconado. Aunque espero que no haga falta. Encargo asignado. Fin de restricción.
Casi estoy. Sí. Analizando ID de Bridges. ID de Fraya y Express, correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. ¿Estás de coña? ¿De verdad has ido a ese infierno?
No sabes lo que significa para mí. ¿Cuántos recuerdos me traen estas herramientas? Eso no se puede sustituir con una impresora quiral. Pensé que te encargaba una misión imposible. Sí, empezamos a entendernos. Verás las armas que hago con esto. Sam Bridges, eres increíble. Gracias. Para serte sincero, Fragile y su equipo nunca me hicieron nada malo. Diría incluso que estoy en deuda con ellos. Pero si ahora trabajan con Higgs, entonces son tan malos como él. Es como si todos los putos terroristas se estuviesen uniendo como una gran familia feliz. Quizá deberíamos hacer lo mismo. Puede que sigamos teniendo esperanza. Al menos si hay más gente como tú en la SUCEA, estaremos más seguros juntos. Y con una nueva América. Conéctame a la red Kiral. Vale, ahora que estáis pendientes de mí, lo justo es que yo también lo esté de vosotros. Mientras me mantengas conectado, seguiré ofreciéndote mis mejores herramientas. Puede que juntos vivamos un poco más. Oh, por cierto, mira esta preciosidad. Es un arma de bolas. Dejará de darte problemas un rato. No es letal, claro. No te puedo asegurar que no deje marcas, pero eso es cosa suya. Si te resulta útil, llévatela. Un arma de bolas. Podría resultar útil. Puedes usarla para inmovilizar a humanos sin matarlos. Pero si cambias los cables por hilos de tu sangre, a lo mejor funciona con los entes varados. Venga, dale un tiento. Has cumplido tu parte. Ahora me toca a mí. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal. Ya me había dado por vencido. Te debo una. Gracias por tu contribución.
Excelente, Sam. Has conseguido que se nos unan 3 paradas. Los preparacionistas están en la red Kiral, que tiene mejor pinta que nunca. Usaremos un centro de distribución regional como próxima parada. Pero eso tendrá que esperar. Hay otra prioridad. Debemos arreglar un desaguisado. Tienes que recuperar uno de los servidores de Lake Knot City. Lo enviaron a reparar y las mulas asaltaron el transporte a la vuelta. El servidor contiene datos de validación para un nuevo sistema de entrega. Una vez instalado, usará la red Kiral para automatizar las entregas. Para nosotros no tiene precio. Para ellos es como una tostadora. Lo destrozarán para sacar los cristales quirales y los minerales raros que contiene. Si no actuamos rápido, perderemos esos datos. Así que ve al depósito de las mulas, recupera el servidor y llévalo de vuelta a Lake Knot City. Meteré el encargo yo mismo. Comprueba tu brazalete. Los caminos se vuelven carreteras, Sam. ¿Ves tus huellas? Cuentan tu historia. Si fueras un espía de misión, habrías fracasado. Pero no es así. Así que enorgullécete de ellas. Demuestran que existes. Sigue dejándolas. Que la gente sepa que estás ahí. Dales valor para volver a unirse. Al expandir la red y ayudar a tus compatriotas, refuerzas los lazos que nos unen e iluminas una senda que seguir. Fin de recepción ya. Analizando ID. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la misión. Todo bien. Hola. Fin de recepción de armas. La gente es otra. Seguro.
Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Bienvenido a Lake Knot City. Ve al centro de distribución. Desencadenando todo Chelsea. Hola, Sam Porter Bridges. Sam, me alegra verte. Haces que me sienta orgulloso de ser de Bridges. Gracias, Sam. Hasta el siguiente envío. Ten cuidado. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Bienvenido. Dai Harman dijo que vendrías. Ah, tienes el servidor. Déjame que lo vea. Genial. El gran mensajero lo ha logrado. El servidor está en perfecto estado.
Menos mal que los registros están a salvo. Muchas gracias. Ahora hay una trirrueda invertida en la lista de suministros que puedes fabricar. Lake Knot City nos ha enviado los planos como agradecimiento. Te lo explicaría, pero creo que tú ya tenías uno. Es igual. 2 ruedas delante, una detrás y una batería. Su unidad de carga automática se enciende cuando no la usas. Requiere habilidad para conducir en terreno difícil. Ya sabes, es mejor en tramos largos y llanos. Estamos intentando conseguirte otro vehículo, así que pronto podré contarte más. Gracias, Sam. Con estos datos podemos seguir adelante con los planes para el sistema de entrega automático. Les diré a los chicos que empiecen a probar los bots. Tienes que llevarlo al centro de distribución al sur de Lake Knot City. Mira el terminal de envíos cuando quieras más trabajo. Los preparacionistas no nos hablaron bien de Fragile. Seguro que es de fiar. El asunto aquel con Higgs. ¿No te había contado que lo odia con ganas? Ya sabes eso del enemigo de mi enemigo. Pero no tienes que fiarte de mi palabra. Tú pregunta y saldrás de dudas. Sea como sea, necesitamos su ayuda. Sam, soy Fragile. Sé que metiste a 3 preparacionistas en la red y les llevaste todo lo que necesitaban. Un trabajo magnífico. Y ya que estamos de charla, ¿te importaría contarme qué ocurre contigo y con Higgs? Te han llegado rumores, ¿eh? Ya te lo contaré todo, en persona. Nos vemos en el centro de distribución al sur de Lake Knot City. ¿Ibas para allá? ¿No? Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Eres muy amable, Sam. Lo guardaré. Gracias por tu contribución. Sam, muchos clientes te están pidiendo a ti. Aunque necesitamos que aceptes varios encargos necesarios para la expansión de la red Kiral, tú puedes aceptar o rechazar otros. No está de más decir que lo mejor para todos es que hagas todo lo que puedas. Cuanto más trabajes, más recompensas tendrás. Hay listo un prototipo de bot de transporte. Tienes que llevarlo al centro de distribución al sur de Lake Knot City. Si esos bots de reparto resultan ser fiables, revolucionarán nuestra red de distribución de suministros. Hay mucho en juego, así que ten cuidado.
Parece que alguien ha llevado por ti una carga a su destino. Accede a la taquilla pública para recogerla. Sam, se te acumula correo sin leer. Puede que te estés perdiendo consejos útiles o incluso recompensas. Asegúrate por lo menos de leer los correos prioritarios. Tienen el asunto en amarillo. Tímida. Así, Lisa. Igual que antes. Venga. Sigue así. Perdona. ¿Te he despertado? Hoy es el cumple de mamá. También es el aniversario de cuando nos conocimos. Analizando. Que tengas buen no dejes de luchar.
Gracias por todo. Esto es para ti. Analizando ID de Brice. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges.
Sam Porter? Te esperaba. Han dicho que ayudarías con las pruebas de bots. Pero antes de ponernos con eso, veamos cómo está. De foto. No puedo quejarme. Esos bots no pueden operar fuera del área de servicio de la red. Enlacemos el centro de distribución. Ya está. Prepararé las pruebas. Quédate y espera a que llame la sede. Gracias, Sam. Podemos iniciar las pruebas finales de los bots. Los diseñé yo, ¿sabes? Tengo la esperanza de que aligeren un poco el trabajo. A diferencia de los portadores humanos, no causarán vacíos. Antes del Death Stranding, a los científicos les preocupaba la singularidad. La posibilidad de crear una IA más inteligente que los humanos. Pero no llegó a ocurrir. Las máquinas no causan vacíos. No pueden morir. No tienen playas. Por muy avanzadas que sean, las máquinas nunca entenderán la muerte. Y esa es la razón por la que nunca nos superarán. Usa el terminal de envíos. Yo te iré explicando cómo se usan los bots. Y no te preocupes, que echaré un ojo desde aquí. Los bots de reparto autónomos están diseñados para procesar algunos encargos. Solo los encargos rutinarios. Echa un vistazo a lo que hay. La carga que transportan los bots acaba algo dañada si la carretera está en mal estado. Por otro lado, los bots que viajan por carreteras bien conservadas pueden entregar carga en mejor estado. Y más rápido, por si no habías caído. Tenlo en cuenta si los envías. Ahora tenemos que esperar a que llegue a su destino. Ahora mismo solo hay uno, pero si la prueba tiene éxito, iniciaremos la producción en masa. Entonces podrás enviarlos tú. ¿Ah? Parece que estaba equivocada. Hemos construido otro bot para las pruebas de campo. Tú decides cómo utilizarlo. Perdona. Es el bebé. Gracias, Sam. Ya hablaremos. Muy bien, Sam. Los bots de reparto nos beneficiarán a todos, a la gente de las ciudades, las paradas y a los preparacionistas más alejados. Pero debes estar exhausto. Y si te tomas un descanso, seguro que a tu bebé también le vendrá bien. Ve a la sala privada. Venga.
Perdona, no quería asustarte. Estabas dormido cuando llegué. Gracias por la ducha. Claro. Mira, debo preguntar. He oído cosas sobre ti. Trabaja con terroristas. No te fíes. Es solo otra imbécil a quien Higgs se la jugó. Esa mujer es una heroína. Dime, Sam, ¿qué es América para ti? Mi padre decía que éramos algo especial. El pegamento que lo unía todo. Más que un país. Un símbolo de libertad y esperanza. Recuperaríamos todo si seguíamos haciendo repartos y uniendo a la gente. Estaba convencido. Su muerte me destrozó. Y llegó Higgs y me propuso algo. Juntos podríamos llevar paquetes de costa a costa. Él tenía el monopolio al oeste de aquí. Los dos salíamos ganando al asociarnos. El negocio parecía ir bien. Pero hace un año, cuando esos fanáticos empezaron a dar guerra, esos cerdos nos suplantaron. Se hicieron con nuestros pases de seguridad y los usaron para entrar en las ciudades y de repente estábamos repartiendo armas y bombas en vez de medicamentos, sin saberlo. Éramos peones al servicio de terroristas. Higgs estaba detrás. Y además, consiguió una bomba nuclear que acabé llevando personalmente a Middle Knot City. ¿Estás diciendo? Sí. Fui yo. La cagué bien. Habría sido distinto si no llegó a estar tan ciega. Así que hice cuanto pude por impedir que destruyeran South Knot City. Intenté sacar la bomba de allí, pero Higgs siempre iba por delante. Y me lo hizo pagar con creces. Algunas heridas no sanan nunca. El tiempo que me quedaba me lo quitó la lluvia. Así que ya lo sabes. Es todo cierto, salvo por las mentiras. Me importan un cuerno Bridges y eso de recomponer América. Pero no dejaré que Higgs y unos terroristas cojan el legado de mi padre y se caguen en él. Por eso he acudido a ti. Y bien, ¿te fías ahora? Yo te ayudaré, Sam. Solo tienes que llamar.
Sam, con los nuevos emplazamientos que has añadido a la red, hemos restaurado los archivos. Por desgracia, aún no he conseguido encontrar nada sobre los orígenes de los BB. Y no puedo acceder al registro de servicio de BB-28. Si lograra acceder al menos a ese, podría explicarte por qué has estado sufriendo esos extraños episodios. Seguiré intentándolo. Tú haz lo mismo. Sam, mira los encargos en el terminal. Higgs se la jugó a Fraya. ¿Espiando otra vez? Está todo en tu brazalete. Con la ayuda de la red Kiral, pudimos restablecer los archivos regionales de Middle Knot City. Los archivos confirman su historia. No tienes que explicarme lo que es cierto y lo que no. Se reflejaba en su voz. Ese hijo de puta la jodió bien. Entonces no tendrás problemas para trabajar con ella. Buenas noticias. El bot que enviaste ha llegado a su destino. Prueba superada. Tengo otro preparado para ti. Como agradecimiento. Otra cosa, Sam. Hemos añadido un nuevo tipo de envío al terminal. Tu esfuerzo está llamando la atención, así que nos estamos planteando ofrecerte un servicio premium. Tal vez no quieras aceptar voluntariamente restricciones adicionales, pero si lo consigues, tu reputación será aún mayor. Así que si alguien te pide que entregues dentro de un límite de tiempo, puedes fijar un límite aún más reducido y conseguir una evaluación mejor si lo logras. Si tienes ganas de enfrentarte a un reto, prueba. Encargo asignado. Analizada. Que tengas buen viaje. Buenos días, Sam. Cuídate mucho. ¡Hola! Fin de restricción de armas.
Gracias por todo. Esto es para ti. Estás hecho un bellezón.
veces. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Entregando carga. Hola, Sam Bridges, ¿no? Te esperábamos. El medidor que has traído salvará muchas vidas. Déjame que lo inspeccione. Oh, estupendo. Está perfectamente. Gracias. Cuando nos conectes a la red, podremos compartir nuestras mediciones. ¿Haces los honores?
Seguro que lo sabes, esta estación meteorológica se construyó antes del Death Stranding. Bridges 1 la arregló. Por desgracia, perdimos contacto con los satélites meteorológicos por interferencias de nubes quirales. Así que cuesta medir los niveles de quiralio y predecir el declive. Pero gracias a ti, esta estación meteorológica funcionará como debe. Nos has ayudado. Te devolveremos el favor. No te decepcionaremos. Cuídate. Veo que has reactivado la estación meteorológica. Bien hecho, Sam. Cuando una región se integra en la red quiral, también se acerca a la playa, por decirlo de algún modo. Hay un impacto significativo en los niveles de quiralio y medirlos es una de las funciones principales de Cupido. Cuanto más sepamos, mejor podremos determinar dónde y cuándo esperar el declive. Sin la red quiral, tendríamos que adivinarlo. Y gracias a tus últimas hazañas, ahora puedes consultar la previsión meteorológica en tu brazalete. Mira el mapa y lo verás. Te será útil para planificar las rutas. Echaré un vistazo a la densidad quiral desde mi laboratorio. No está lejos de South Knot City. Sigue procesando los encargos. Pronto incorporarás la región a la red. Suerte, Sam. Bien hecho, Sam. Otro punto más en la red. Sigue así y acabaremos enseguida. Todos los de la red quiral ya deberían poder ver las previsiones de la estación meteorológica, incluso tú. Accede a ellas a través del brazalete. Te vendrán bien cuando planees tus rutas. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Ya puedes ver la previsión meteorológica en tu brazalete. Te vendrá bien cuando estés por ahí. Accede al terminal de envíos para informarte. Ahora hay un refugio antideclive en tu CQP. Perfectos para que la carga y tú estéis secos durante tiempo adverso. Enhorabuena, Sam. El CQP ha subido de nivel, por así decirlo. Ahora es capaz de producir estructuras más complejas. Mamá se encargará de explicártelo todo. Sam, he añadido un plano de refugio a tu CQP. Es una estructura bastante grande y necesitarás mucho tiempo y materiales. Pero una vez que la completes, será parecida a una sala privada. Prueba a ver. Un transporte flotante es un carro de carga. Los cristales quirales lo suspenden en el aire y permiten que se mueva por terrenos difíciles. Puedes cargar uno y llevarlo hasta tu destino con un esfuerzo mínimo. Y si ves que con uno no te va a bastar, puedes enganchar otro y llevarte dos. Pero ten en cuenta que necesitan un suministro constante de cristales quirales. Comprueba que bastan para llegar a tu destino. Encargo asignado.
¿Hay alguien? Restricción de armas. Allá vamos. Predecir el clima es como predecir el futuro. Algunos animales tienen un sexto sentido para evitar el peligro, pero nosotros tenemos algo mejor: poder recabar datos para actuar en consecuencia. Solo los humanos pueden planear con antelación. Tenemos la capacidad de vivir cada día imaginando cómo será el mañana. Y nuestra imaginación llegó a producir una cultura rica e intensa. Pero en algún momento perdimos de vista el mañana. Quedamos reducidos a animales, centrados solo en el presente. Allá vamos.
Hablando de Fraya esto, básicamente. Express, correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Entregando carga. Gracias. Bridges siempre se ha portado bien con nosotros. Amelie era mi amiga. Entendía el valor de lo que hacíamos y se esforzó para que nuestra granja funcionase. Hemos esperado mucho para unirnos a la Red Kiral. Echemos un vistazo al trigo que has traído, ¿vale? Así será.
¿De verdad nos has traído tanto? ¿Pero cómo lo has logrado? Oh, bendito seas. Por cierto, no conocerás a Fragile, ¿verdad? Si la ves, dale un mensaje de nuestra parte. Dile, gracias por salvarnos. Si no hubiese intervenido, South Knot y nuestra granja habrían desaparecido de la faz de la Tierra. Es una heroína y puedes decírselo de mi parte. Ah, sí, la red. ¿Puedes conectarnos? Sam, las mulas han ido a por ti cuando han detectado tu carga, ¿verdad? Bien, pues para evitar que eso vuelva a ocurrir, hemos mejorado tu escáner de carga. Si están a punto de detectarte, actúa justo a tiempo y devuélveles el favor. Y cancela su señal con la tuya. No se enterarán y podrás seguir tranquilamente, pero tiene que ser en el momento justo. Ah, gracias. Empezaremos a usar el declive en nuestro beneficio. Nuestra granja será una pionera. Hemos hecho algunas pruebas de campo, pero sin la habilidad de predecir el declive, los resultados han sido menos que excelentes. El declive de esta zona era bastante regular, así que sabíamos más o menos cuándo plantar y cuándo cosechar. Pero los terroristas vinieron y lo dejaron todo hecho un desastre. Muchos muertos, muchos cráteres. Era imposible predecir el clima. Las previsiones de la red nos ayudarán a recuperarnos. Si todo va bien, podremos ampliar nuestra operación y usar el declive para cultivar en franjas completas de tierra. Continuaremos también nuestra investigación genética, claro, y veremos si encontramos una manera de desarrollar un ecosistema sostenible. Vaya, podríamos encontrar respuestas sobre el declive ya que estamos. No será nada fácil, pero me gustan los retos. Gracias de nuevo, Sam. Nos has dado la esperanza de un futuro mejor. ¡Qué ganas de cosechar! Así se hace, Sam. Ya casi estamos. Tú puedes. ¿Eh? Pero fíjate en eso. Acabas de incluir la granja de declive en la red y ya tenemos encargos nuevos. Y aprovechemos el viaje de vuelta. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos. En tu tiempo libre eres cazatesoros, ¿eh? No pensé que tuvieses tiempo libre. Gracias por tu contribución.
Ni hablar, Sam. No es posible construir estructuras tan pegadas. Tendrás que conformarte con otro lugar fuera del anillo sensor. Gracias por todo. Por poco.
y cuídate. Muy bien, nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. El contenedor está lleno de efluvios presurizados. Si se rompe, habrá fugas de gas. Y eso es una mala noticia para ti. Debes procurar mantener esta carga en perfecto estado. Lleva bastante aerosol reparador. Los efluvios son esenciales para nuestra división de I+D. Si los entregas en perfecto estado, quizá contribuyas a la creación de nuevo equipo para ti. Gracias por tu contribución. Intercepción de armas. Analizando ID. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la cita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Fin de construcción. Fin de restricción de armas. Queda mejor que coches todos. Hola, cuidado. Sigo bien.
detectada. Descontaminando traje. Batería baja. Cargar el vehículo. ¿Lo lograste? Como nuevo, me quito el sombrero. Cuídate mucho. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Se ha añadido el plano de la rampa de salto a tu CQP. Estas rampas aprovechan la potencia de los cristales quirales para propulsarte por el aire. Puedes usarlas mientras conduces o caminas, e incluso al montar en un transporte flotante. Sam, otros portadores dejarán los vehículos de Bridges en el garaje. Son para quien los necesite. Úsalos cuando quieras. Parámetros de entrega actualizados. Límite fijado.
Sam, soy Fragile. Aunque se considera chatarrero, tu cliente trabajaba como técnico de comunicaciones. Lo arreglaba todo, desde terminales inalámbricos hasta elementos básicos de la red civil. Era un buen hombre, de trato agradable. Pero después del ataque de South Knot City, cambió. Tampoco lo culpo. Le dimos motivos para que desconfiara. Analizando ID Fragile Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Hace mucho que la perdí. Por culpa de unos terroristas chiflados. Y de sus colegas del puto Fragile Express, por no hablar de los imbéciles de Bridges a los que les dio por armar la gorda. Bueno, veamos la mercancía. Has llegado a tiempo, supongo. Me alegra ver que haces tu trabajo. En mi opinión, los portadores no sois mejores que los terroristas. Digas lo que digas, no me vas a convencer. Así que coge el cupido y lárgate. Muy bien. Algo me dice que si queremos ganárnoslo, no nos queda otra que averiguar qué le pasó en realidad a la mujer del holograma. Él cree que murió en el ataque. Pero en los registros de South Knot City no hay certificados de defunción de nadie con esa descripción. Así que le he pedido a Fragile que investigue. Es Sam. Estaba revisando mi vieja base de clientes por si encontraba a la mujer misteriosa por casualidad.
Pues resulta que apareció un resultado muy cercano. Encaja en voz y rostro. Sigue con vida. El chatarrero la llora en vano, aunque dudo que acepte nuestra palabra. Espera, acaba de hacer otro encargo. Seguro que quiere sacarnos de quicio. Echa un vistazo al terminal de envíos a ver qué quiere. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal. Encargo asignado. Tenías que ponerte el desafío, A estirar las piernas.
Analizando. Analizando ID de Fraya y Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Puedes seleccionar entrega parcial para enviar tu carga actual y volver con el resto cuando puedas. Cuando la carga enviada alcance o supere los requisitos, podrás marcar el encargo como completado. Vaya, joder. ¿Has conseguido sacar de allí la mercancía? ¡Qué huevos! Caramba, es más de lo que he pedido. Decente. Las ruinas a las que fuiste no serían ruinas si Fragile no nos hubiera jodido. Y Bridges. El discurso de la reconstrucción del país está alborotando a la gente. Mi chica seguiría viva de no ser por vosotros. Estaba allí cuando los terroristas intentaron tomar South Node. Ya estaba muerta, por vuestra culpa. No, ella está en un refugio al sudeste de las ruinas. ¿Me dejas a mí? Si no quiere salir, da exactamente igual a quien le grite por la radio. Y seguro que se desahoga si la toma conmigo. Bridges, Fragile dice que mi chica está viva. ¿Se supone que debo creerla? ¿Después de lo que hizo? Y una mierda. Vas a tener que demostrármelo. Y solo hay una manera. Te voy a dar algo para la mujer que encontrasteis. Si dice que es suyo, me la traéis hasta aquí. Llévate esto también. Es un exoesqueleto que mejora la estabilidad y la movilidad. Lo hice con piezas de las que tengo por aquí tiradas. Que te quede bien claro. Te lo doy solo porque quiero asegurarme al 100% de que llevas a cabo esta entrega. Si mi chica sigue viva, querrá que la traigas hasta aquí en cuanto vea lo que llevas encima. Trátame bien y yo te trataré bien a ti. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Sam, encargo publicado. Comprueba el terminal de envíos. Según el chatarrero, el reloj de arena Kiral es muy frágil. Esa clase de carga es mejor llevarla en la mano. Un regalito del vendedor de chatarra. Sam, ese exoesqueleto mejora la velocidad. Aumenta el movimiento muscular para que seas más rápido. Hasta se puede potenciar si tienes prisa de verdad, pero también se gastará la batería mucho más rápido. Y pensar que ha creado algo así con chatarra, no debería desperdiciar su talento. Encargo asignado.
de Cuidado. restricción de armas. Con mucho cuidado. Genial. Sí, te percibo. Venga, salgamos a jugar. Oye, no pasa nada por salir viendo. Eso es. Allá vamos.
Analizando ID de Bridges. ID de Fragile Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. ¿Estás con Fragile Express? No. Eres portador de Bridges, ¿verdad? No esperaba ningún paquete. No es peligroso, ¿verdad? ¡Oh! Jamás pensé que volvería a ver esto. Quiero verlo de cerca. ¡Oh! Increíble. Ni un solo arañazo. No sé cómo agradecértelo. Entonces, ¿ya estoy en la red Kiral? Maravilloso. Me alegra pertenecer a las UCA. Volveré a verte, ¿verdad? Llévame. Por favor. Tengo que verlo otra vez. Le he hecho esto, ¿ves? Cuando atacaron los terroristas, mi madre y yo pudimos escapar por los pelos. Después intenté dar con él, de verdad. Pero no sabía dónde buscar. Pero no lo dejé por eso. A mi madre no le gustaba. Me lo dejó bastante claro. Pero nunca pensé que llegaría a mentirme así. Cuando me dijo que había muerto, yo la creí. Hasta que escuché ese mensaje. Es él. De veras es él. No tendría que haberme rendido. En el fondo, sabía que estaba en alguna parte. Pero no podía dejar sola a mi madre. Así que intenté aceptarlo. Pero no pude. Incluso aunque yo hubiera querido, estaba atrapada en el pasado. Incapaz de avanzar. Llévame con él. Te lo suplico. Estoy lista. Ahora mismo, si quieres. Di que me llevarás.
Desplegando bot de reparto autónomo. Eso es una pistola configurada para disparar balas hemáticas, con tu propia sangre. Dañarán a cualquier EV con el que te cruces. La pistola extrae sangre de tu cuerpo o de las bolsas que lleves y llena los cartuchos. Cuanto más tiempo aprietes el gatillo, más sangre irá a la bala. A más tiempo, más sangre se carga y más daño podrás causar al EV que dispares. Pero no te descuides o te desangrarás, ¿vale? Como sabes, esta vez transportarás a un ser humano. Sobra decir que las caídas e impactos fuertes podrían hacer que el cliente resultara herido. Actúa con precaución, ahora más que nunca. Yo llevo el reloj. No quiero que se rompa. Encargo asignado. Que tenga buen día de restricción de armas. Buenos días, Sam. ¿Hay alguien? No está lejos de aquí, creo. Fíjate en la brea, donde burbujea y se extiende. Así podrás distinguirlo. Harás si lo permites. Esto es para ti. No tiene fondo. O al menos eso dicen ellos, que lo usaban para deshacerse de la basura contaminada de Kiralia. Y de cadáveres. Si no tienes tiempo para quemarlos, siempre queda la brea.
Analizando ID de Bridges. ID de Fragile Express, correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. ¿Estás bien? Gracias. Bridges. No me creo que estés viva. Esto tenía que decirlo yo.
Pensé que habías muerto. Eso mismo me dijo mi madre. Estuvo conmigo. Siempre. Pero no funciona. Desde el ataque. Pensé en arreglarlo para que la arena volviese a caer. Pero era como pasar página. Como olvidarte. Bueno, podemos pasar página juntos. Juntos, tú y yo. ¿Estás preparado? Claro. El hombre que conozco no vendía basura. Arreglaba cosas, las dejaba como nuevas. Recogía las piezas y sabía cómo aprovecharlas. Y en eso yo también soy buena. Pero es que esta pieza no la necesitamos. El único tiempo que importa es el tiempo que paso contigo. Así que contemos los momentos, nosotros, juntos. Idiota, te estoy pidiendo que nos casemos. Sí, quiero. De verdad. Sí. Otra cosa. ¿Qué? No odies a mamá, por favor. Dile que esto es lo que queremos. Ayúdala a comprenderlo y aceptarlo. Porque nos necesita. Y yo a ella. Vale. Se me da bien arreglar cosas. Siento haber sido tan capullo. Os traté fatal a Fragile y a ti. Voy a intentar empezar de cero con mi chica. Y aunque no puedo hacer ni la mitad que vosotros cada día, daré lo mejor de mí. Si necesitas que arregle algo, cuenta conmigo. La sucia pueden contar conmigo. Tardaré en acostumbrarme, pero es la hora. Nos uniremos a la red de la SUCEA. No te decepcionaré. Lo juro. Jamás te olvidaremos. Gracias. Sam, toda esa región ya está conectada a la red Kiral. Ve a la zona siguiente. Para conectar South Knot City, haz una entrega desde Lake Knot City. ¿Ah? No sé si me entero. ¿Por qué no los metemos en la red para que se impriman lo que necesiten?
que no puedes imprimirlo todo. Lo sabes, ¿verdad? Comida, medicina, compuestos orgánicos, esa sangre tuya tan eficaz contra los EV. Nada de eso se puede enviar por la red, solo a la vieja usanza. La gente de South Knot ha sufrido mucho desde el último ataque. Van a necesitar todos los suministros que Lake Knot pueda darles. Vuelve y acepta el encargo. Por cierto, a veces vuelves a casa con las manos vacías, ¿verdad? Un viaje en balde. Aprovecha bien el trayecto. Asegúrate de llevar siempre un encargo encima. Por ejemplo, acaba de llegar uno del chatarrero. Parece que es un encargo suyo y de la artista Kiral. Creo que lo mejor para todos es que te encargues tú. Comprueba el terminal de envíos. Atento, Sam. Niveles quirales anómalos al norte de South Knot City. Detecto un declive intenso en la zona. Parece una especie de tormenta, pero nunca había visto nada igual. Aunque lo cierto es que en realidad no la veo. La tormenta está justo fuera de mi laboratorio, pero con el bebé no puedo investigarla. Parece que aún no ha causado daños, pero ¿te importaría echar un vistazo? Eso sí, procura no acercarte demasiado, ¿vale? Vienes lejos, ¿eh? Espero que la carga haya aguantado. Pues se ve bien. Supongo que eras el adecuado. Has traído sus cosas. Un motor y una bolsa. No son los suministros habituales. Nuevos diseños, como lo oyes. Y lo hizo un vendedor de chatarra.
Dicen que era un profesional, pero aún así es impresionante. Aviso a la sede a ver si acelero la evaluación. Tengo los resultados de la gente del centro de distribución sobre los prototipos que llevan. Parece que les han gustado. El motor, para empezar, es impresionante. No se creían que estuviera hecho de chatarra. Se puede adaptar a una camioneta modificada y listo. Contrataron al chatarrero y añadieron sus cosas a la lista de suministros que se pueden fabricar. También hablaron maravillas del bolsillo. El contrato está firmado y encontrarás la bolsa en tu sala privada. Si quieres personalizar tu mochila, tendrás que buscarte uno. Bueno, espero que agradezcas lo que han hecho por ti y pruebes el nuevo equipo. Muy bien, nuevo encargo disponible. Accede al terminal de sí. Almacenando vehículo. Sam, no sé si lo sabes, pero puedes personalizar tu mochila en la sala privada. ¿Y si la pruebas? Y pensar que la cuidarías.
Puedes usar esas preciosidades para aturdir a tus enemigos y ganar tiempo. Equípalas y tíralas. Se activan con el contacto. Liberan una descarga que debería incapacitar a cualquier ser vivo en el radio de acción. Solo sirve con seres vivos. Olvídate de los entes varados. El arma adherente puede disparar un proyectil adhesivo. El arma y el proyectil se conectan con un cable para tirar de los objetivos. Y además es resistente. Aguanta varias decenas de kilos. Úsala para acercar cargas lejanas. Incluso en las narices de una mula. Eres listo, así que seguro que se te ocurren más formas de usarla. Al final depende de lo creativo que seas. Y una cosa, Sam. Puedes usar el campo de tiro para practicar con el arma adherente. Quizás sea buena idea ir allí y familiarizarte con ella. ¡Hola! Hola, Sam Porter. Sí, claro. En South North City han sufrido muchos ataques terroristas últimamente y no reciben suministros con regularidad. Sus habitantes aún no se mueren de hambre, pero cada vez están más inquietos. Necesitamos que les lleves todo lo que puedas de lo que sea. Comida, oxitocina, lo básico. También llevarás semillas, pasta proteica de gusanos e insectos, químicos orgánicos y armas anti-EV vinculadas a tu sangre. Eso no se puede enviar con la impresora Kiral. El envío recordará a esa gente que están conectados con el resto del país. Les dará esperanza. Y si además consigues conectarlos a la red Kiral, pues mucho mejor.
Aún así hay algo que me preocupa. Fragile nos contactó hace un tiempo y nos dijo que por alguna inestabilidad en la playa, cada vez le costaba más hacer saltos. Hasta que la situación se calme, no va a poder ayudarte. Fragile está en el centro de distribución al sur de Lake Knot. He marcado su ubicación en el mapa. Échale un vistazo. Por cierto, parece que la densidad quiral aumenta en todos los aspectos. Estamos evaluando hasta qué punto puede afectar a la funcionalidad del Cupido. De todos modos, no tienes de qué preocuparte. Tú sigue cumpliendo como siempre, ¿vale? Sam, para construir una carretera, primero llega a la asfaltadora. Imposible procesar. Imposible procesar. Espere hasta que podamos corregir el problema. Ah, hola, Sam Bridges, supongo. Lo siento mucho, parece que el sistema no va bien. Uno de los paquetes no se ha procesado bien y no está en el pedido. Pone que el cliente es la propia Fragile. Alguien lo etiquetó 2 veces para que el sistema no supiera si era para Fragile Express o para Bridges. En fin, siento mucho la espera y... cuidado, el contenido es frágil. Vale.
Analizar. Que tengas buen viaje. Que tengas buen viaje. Que tengas buen viaje. Fin de restricción de agua. Sam, estás llegando a la asfaltadora automática. Arráncala y tendrás una carretera en un suspiro. Bien hecho, Sam. Una carretera impresionante. Es solo el principio. Crear una red de transporte por todo el continente es clave para el futuro. Por eso es importante que uses todas las asfaltadoras que encuentres para reconstruir las autopistas y carreteras. Imagina lo fácil que sería tu trabajo si pudieras conducir de costa a costa.
Oh, sabes hacer de todo. Venga, adelante. Que tengas buen viaje. Sam, ahora puedes pedir mejoras para las estructuras. Si hay alguna que uses mucho, deberías pensártelo. Analizando ID de verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas fin de restricción de armas. Vale, a ver si...
Vaya, por los pelos. Has salvado toda la ciudad. Es mucho más de lo que he conseguido yo. A lo mejor era imposible salvar Middle Knot. Pero South Knot sigue en pie. Gracias a mí y a ti. ¿Qué te pasó? Cuando me di cuenta de lo que planeaba Higgs, la bomba ya estaba a las puertas de la ciudad. Seguí al camión de entrega y conseguí llevar la bomba a un lugar seguro. Pero Higgs había estado encima de mí desde el principio. Me pilló con las manos en la masa, con la bomba entre los brazos como un bebé. Así que, como castigo, me hizo desnudarme y provocó que lloviese. Escucha, Fragile. Tengo que proponerte algo. ¿Quieres vivir el resto de tu vida como mercancía dañada? ¿O prefieres sufrir los daños de las mercancías? Ve al grano. Muy bien. Si lo que quieres es salvarte, solo tienes que saltar. Pero si lo que quieres es seguir con tu racha altruista, tendrás que llevar mi bomba hasta el pozo sin fondo y tirarla allí. Claro, salvarás la ciudad. Pero para hacerlo tendrás que caminar desnuda bajo el declive. Mucho tiempo tuyo a cambio de un poco para la ciudad. A mí me parece un intercambio justo. ¿Sabes? La verdad es que no me gusta mucho mi cara. Por eso la oculto. Oh, pero a ti te encanta la tuya, ¿verdad? Seguro que papi estaba muy orgulloso. Oh, no. Tranquila. No te la estropearé. Mira, quiero que tu cara sea como un testimonio. Sí.
¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me traicionaste? Porque he encontrado a alguien que me completa. Alguien que no necesita que me ponga la máscara. Te lo advierto. Aunque logres salvar South Knot, siempre serás la loca que voló Middle Knot. Siempre recordarán tu precioso rostro como la cara de una terrorista. Nunca dejarán de perseguirte, créeme, lo sé. Bueno, pueden ponerte la etiqueta, pero te romperás por el camino igual. Oh. Bueno. ¿Qué decides? Acepto el daño y la mercancía. No soy tan frágil. Bien, pues buena suerte. No soy tan frágil. Acepto el daño y la mercancía. No soy tan frágil. Me llamo Fragile, pero no soy tan frágil. Bien por ti. Eres toda una heroína. Hiciste lo correcto. Esto te pertenece. No soy una heroína, Sam. La decisión que tomé lo he lamentado desde entonces. Solo tenía que saltar para poder salvarme. En lugar de eso, salvaste una ciudad. Y más que eso, les diste esperanza. Bueno, ahora solo me queda una persona a la que salvar. Haré que Higgs lamente haberse cruzado en mi camino. ¿Lo vas a matar? No puedo. Ahora es mucho más poderoso que nunca. Pero tú podrías hacerlo. Eres capaz. Prométeme. Prométeme que no lo matarás. Quiero preguntarle una cosa. No sabía que fueses capaz de torturar. Ahora sí. Y quiero saber por qué me traicionó. ¿Lo quieres?
Sam. No te olvides del abastecimiento de South Knot City. Excelente trabajo, Sam. Y pensar que han falsificado un pedido con el nombre de Fragile. Y casi te hacen entregar una bomba. Si no la hubieras neutralizado, una ciudad entera sería escombros ahora mismo. No sé cómo agradecértelo. Bienvenido a South Knot City. Ve al centro de distribución. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Me alegro de verte. He estado esperando mucho tiempo esto. Hay mucha gente sufriendo. Empezaré con los que más lo necesitan. Viendo esta cantidad, todos recibirán una parte. Te lo agradecemos. ¿Es cierto que la red Kiral se está volviendo una realidad? No me lo puedo creer. En serio. Es como un sueño. Y si no es un sueño, entonces quiero ser parte de ello. Creo que no habríamos sobrevivido sin la ayuda de fuera. La red Kiral marcará la diferencia. Las reparaciones serán más manejables. Nos ayudará a levantar cabeza de una vez. Nos has dado un regalo realmente valioso. Cuando perdimos Middle Knot City, nos pareció que la violencia no acabaría. Me levantaba cada día pensando que era el último. Sí. Y aquí estamos. Por la gracia. Bueno. Digamos que no creo en milagros ni en la suerte. Ni de coña. Creo en la gente. La gente nos ha salvado. Como tú hoy. Nos toca recoger los pedazos y hacer lo mismo por los demás. Lo siento. Tengo que entregar esto. Te lo agradecemos. Bien hecho, Sam. Veo que tus suministros ya están preparados. No necesito decirte que tengas cuidado cuando vengas a por ellos.
Gracias, Sam. Has salvado South Knot City y ahora nuestra gente está unida como nunca. Estás a mitad de camino. Ya queda menos para volver a unirnos. Escucha, tengo que decirte una cosa. Sam, la conexión de Amelie acaba de fallar. Enrutamos sus llamadas con el sistema antiguo. Habrá algún problema en la línea. Lo investigaré. Esperemos que no sea nada grave. Sam, estoy detectando un pico quiral. Cerca de tu posición. Las cifras se salen de la escala. Eso explicaría la brusca interrupción del servicio. Lo que esté causándolo podría ser una amenaza para las ciudades. Ve a investigarlo. Que tengas buen viaje.
ese gilipollas. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Recuerda. Ven. Sigo visto. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡A seguirse, retirado! ¡Necesitamos refuerzos! Vamos, moveos. ¿Dónde estoy? Recuerda. ¡Abrid fuego! Ir al punto de reunión. ¡Necesitamos refuerzos! Va. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Ven. ¡Abrid fuego!
parte de mi carga. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Salid otra vez! Sam, ¿me recibes? Sí. ¿Va todo bien? ¿Dónde estoy? ¿Cómo dices? ¿Qué me ha pasado? La tormenta amainó en cuanto saliste del centro de distribución. La densidad quiral también bajó. Me vi atrapado en la tormenta y acabé en una batalla. ¿Sueñas despierto, Sam? Si te perdimos solo un segundo. No, duró mucho más tiempo. Había un soldado. Intentó quitarme el bebé. Si tú lo dices. Bebe puede responder por mí. Sam, pero si hablamos hace menos de un minuto. No puede ser. Estuve allí horas, me pareció. Deberías descansar un rato. No importa. Voy a verte. Siento no salirte al encuentro. Ya, lo sé. Es tu bebé. Ten cuidado, Sam. Tengo ganas de verte. Hace mucho que no recibo visitas. Sam, ve al laboratorio de Mama. Mama era del equipo que creó Cupido. Sin embargo, siempre tuvo dudas sobre la viabilidad a largo plazo. Cree que los Cupidos tienen fallos. Eso explicaría el fenómeno extraño que experimentaste y el pico de densidad quiral. Deberías hacerle una visita a ver qué dice.
Todo bien. Debes descansar, Sam Porter Bridges. Almacenando vehículos. Gracias por tu contribución. Te agradecemos. Sam, hemos recibido una solicitud de entrega de la granja de Bimini. Me han dicho que te espera una recompensa especial si lo haces especialmente bien. Deberías pasarte por la granja y consultar los detalles. Será un secreto. He conseguido algo especial. Batar Montrachet Grand Cru. Lo probarás cuando seas mayor. Un brindis. Por Lisa. Y por ti. No está mal. Que tengas buen viaje. Debes descansar.
Boletín de restricción de armas. No dejes de luchar. Allá vamos. Tranquilo, Sam. No muerde. Lograste llegar. Tiene hambre.
Aunque no se la beba, mi cuerpo sigue produciéndola. Aunque alivia hacer los movimientos. ¿Pero qué es? Es mi hija. Yo soy su madre. Tranquilo, está conectada conmigo. No es como los otros entes varados. Puedes verla, ¿no? Estás conectado. Ahora sabes por qué no me voy. Sobre la supercélula. ¿Crees que los adultos podríamos hablar un momento? Gracias. Fíjate. Esta era la densidad quiral cuando apareció. Pero justo después bajó a niveles normales. La tormenta desapareció en menos de un segundo. Es imposible. Vale, extraigamos los datos de tu brazalete para verlo. Bueno, es una locura, pero al menos estás cuerdo. Las marcas de tiempo confirman tu historia. Pero lo que yo creo es que estabas atrapado entre dos espacios temporales distintos. Dos espacios temporales. La sede está ejecutando un análisis. Solo pueden trabajar con el espectro de frecuencia. Pero con algo de esfuerzo, podrían descubrir a dónde te enviaron. Otro pico quiral. Por las noches llora más. La densidad quiral aumenta en las regiones conectadas a la red, pero las cifras son mucho más altas de lo previsto. Eso es malo, ¿no? Sí, más conexiones, más quiralio. Desde el principio Bridges reconoció que podía ser un problema, así que instalé limitadores en los cupidos para mantener los niveles. Aunque parece que el tuyo está defectuoso. La supercélula y el fenómeno temporal que viviste podrían estar relacionados con esto. ¿Dices que si sigo ampliando la red podríamos sufrir más fenómenos temporales? Tal vez. O peor. Provocar otro Death Stranding. Pero tienes la solución. Pues claro que la tengo. Está justo aquí. Tenemos que integrar un limitador en este nuevo cupido que he preparado. Cuando dijiste que venías, te hice uno. Genial. Crisis evitada. No, no es así. Hay que sobreescribir el software para que funcione con el hardware. Vamos a ello. Ya, no podemos. He diseñado el hardware, pero el software lo escribió otra persona. ¿Dónde encontraré a ese tipo? Tipa. Se llama Logna. Era miembro de Bridges 1. Tendrás que ir a Mountain Knot City. Vale, tengo que llevar un cupido allí. Ah, vale. Genial. Otra vez. No sé qué le pasa últimamente. Está asustada, fíjate. El otro lado la estará reclamando. O puede que quiera volver. No podemos seguir así. Lo tengo claro. ¿Quieres decirme qué pasó? Salí de cuentas. Estaba en el hospital y me iban a hacer una cesárea.
y atacaron los terroristas. Estaba bajo los escombros. Solo podía esperar, esperar y esperar. Pareció una eternidad. No vino nadie. Tenía aire y agua. ¡Ayudadme! ¡Que alguien me ayude, por favor! No sé cuántos días pasaron. Me quedé sin agua y empezó a hacer frío. Vi a luz en los escombros. Pero en lugar de traer una vida al mundo, traje muerte. No pasa nada. Cuando se detuvo el declive, mi bebé empezó a llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. Su vida era el precio para que yo sobreviviera. Ella me salvó. ¡Oye, Jensen! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos a sacarla de ahí! ¡Vamos a sacarla de ahí, chicos! ¡Cabal! ¡Cabal, venga! ¡Un poco más! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Por aquí! ¡Estoy aquí! Juntas desde entonces. Pero es un EV. Los lazos que la vinculan aquí también lo hacen conmigo. Se podría decir que nunca me dieron el alta. ¿Te parece bien estar así? O sea, ¿sabes que ha muerto? ¿Quieres vivir a la sombra de la muerte? Vamos. ¿Y me lo dices tú? Tú también elegiste a los muertos, porque si no estarías aquí. Acabo de acordarme. Deadman dice que la sangre de los repatriados es rara. ¿Puedo comprobarlo? Sí, claro. Vacíame. Ya me has desangrado mientras dormía. Está un poco frío, ¿no? Un momento. Vale. Ya está. Haré una prueba. Mamá, ¿estás? Lo siento, Sam. ¿Te importaría dejarnos a solas un momento? Sí. Me tengo que poner en marcha. Sam. Oye, olvida lo que he dicho sobre los picos quirales. Hay que reconectar el mundo. A lo mejor empeoramos las cosas. O puede que no. Pero es el único plan que tenemos. Suerte, Sam. Sam, la terminal de envíos de fuera sigue funcionando. Adelante, conéctala. Te daré más instrucciones desde ahí.
Sam, tu siguiente objetivo es incluir Mountain Knot City en la red. Esta ruta te llevará hasta una parada y a un centro de distribución al norte de la ciudad. Luego, la cosa se complica. Vas a tener que desviarte para rodear las montañas. ¿Quieres que use este cupido de camino? Aún no se ha reescrito el software. Tranquilo. Si enlazas Mountain Knot City cuando tu cupido esté arreglado, la actualización se filtrará por la red y estabilizará la conexión. Un motivo más para ir cuanto antes. De momento, apáñate con el cupido que tienes. ¿Se sabe algo de Amelie? Nada. Tendremos que rezar porque esté bien y seguir adelante. Es lo que querría ella. En cualquier caso, mira en el centro de distribución sur de Lake Knox City antes de irte. Y buena suerte. Por cierto, Sam, he añadido los planos de una tirolina a tu CQP. Pensé que te resultarían útiles. Solo tienes que fijar un mínimo de 2 anclajes. ¿Por qué molestarse en vadear un río o subir una colina con la carga a cuestas si puedes enviarla por el aire? ¿No te parece? Si quieres practicar, puedes usar los anclajes que hay fuera de mi laboratorio. Diviértete un poco. Lo bueno es que Fragile está disponible y dispuesta a ayudarte. Si quieres que te envíe Fragile, tendrás que ir a una sala privada. Creo que South Knot City es lo más cercano. Será más rápido que andar, seguro. Pero no puedes llevar carga, así que tú mismo. Tú decides, pero recuerda que existe esta opción. Verificando IC. Ha obtenido a South Knot City. Ve al centro de distribución. Determinando carga. Todos debes descansar. Sam Porter Bridges. Gracias por tu contribución. ¿Listo para zambullirte? Vale. Lo único que puedes llevar es a ti mismo.
Y puede que algunas baratijas más que consideres importantes. Vale, cierra los ojos. Imagina tu destino. Visualízalo. Sam, mira los encargos en el terminal. Un momento, Sam. ¿Te he dicho que hemos añadido una tirolina a tu CQP? Porque lo hemos hecho. Crea unos anclajes y únelos al cable para ir del punto A al B en tiempo récord. Pruébalo. Ah, ya. Fíjate en esto. Muchas gracias, Sam. Gracias por tu contribución. Analizado. Que tengas buen viaje. Que tengas buen viaje.
mirando a alguien? Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. No, eres tú. ¿Qué tal? Nunca sabré cómo os las apañáis los de Bridges. Oh, has cumplido tu parte. Ahora me toca a mí. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Gracias. ¡Hola! Fin de restricción de armas. A estirar las piernas.
Analizando ID de cruce. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la chica. Carga verificada. Gracias. Oh, debes de ser Sam Bridges. La expedición unipersonal. Aquí estamos aislados, pero los rumores llegan. Todos hemos oído hablar del gran mensajero, el cazador de EV, el antiterrorista. Tengo que afinar el último mote. Vaya, cuánto me alegro de conocerte. ¿Qué nos has traído? ¡Increíble! Nos va a ser de gran ayuda. Gracias. Cuando acabemos, a la parada no la va a reconocer ni su madre. Muy bien. Ahora solo tenemos que conectarnos a la red, ¿verdad? Tío, es genial ser parte de la SUCA por fin. Literalmente llevamos demasiado tiempo aislados. Qué ganas tengo de recuperar el contacto con la sede. Nos va a costar arreglar todo esto, pero
Jamás me he sentido tan animado y con tantas ganas. Apoyaremos a nuestro país. Gracias, Sam. Y buena suerte. No es que la necesites. Llegarás a la costa oeste enseguida. Bien hecho, Sam. Luego tienes que llevar la red hasta el centro de distribución del norte. Ahora sería un buen momento para hacerlo. Acaban de enviar un SOS. Aún falta información, pero parece que ha habido un accidente y hay heridos que necesitan atención. Comprueba el terminal de envíos. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal. Ese blindaje es para hombros y piernas. La única pega es que no vas a poder llevar carga encima. Sopesa los pros y los contras. Recuerda, Sam. Revisa tu equipo y lleva solo lo necesario para llegar a tu destino tan rápido como puedas. Encargo asignado. Parámetros de entrega actualizados. Límite fijado. Habrá que moverse. Ajá.
Gracias por todo. Recuerda, Sam, si llevas armas letales, es absolutamente esencial que las uses con precaución. No hace falta decirlo, pero nada está descartado. Más cadáveres significa más DV y más vacíos potenciales. Si matas a alguien, no solo te pondrás en peligro a ti mismo, también a otra mucha gente. Sam, te has topado con un sensor de intrusión. Esos sensores reaccionan a tu presencia, no a la carga. Ten cuidado, podrías tener problemas.
Sam, creemos que te has topado con unos terroristas de por aquí. Antiguas mulas caídas en desgracia. Ya no se conforman con robar cargas. El caos y la destrucción es lo que les pone ahora. Pero no les has dado ese gusto. Has protegido tu carga. Bien hecho. Pero creo que volverás a cruzarte con ellos. Ten los ojos bien abiertos. Allá vamos. Oh. Eso es. Toma ya. Analizando. Analizando ID de prisión. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Muchas gracias. Nuestro equipo médico debería poder curarlo. Eres la salvación. Uf, qué rapidez la tuya. Ten cuidado ahí fuera. Sería una pena perder a alguien tan hábil. No fue un accidente, por cierto. Fue un ataque. Alguien metió explosivos en una parcela que procesamos. Los separatistas creen que esta tierra es suya. Y puede que tengan razón. Cualquiera podría haber tocado ese paquete. Joder. Debemos tener más cuidado. Reforzar la seguridad. Al menos no hemos perdido a nadie. Gracias, Sam. En serio. Yo he oído que la red Kiral está progresando. ¿Crees que la señal puede llegar hasta aquí? Oh, eso espero. Inténtalo. ¿Vale?
Sam, gracias a la red Kiral, hemos recuperado datos experimentales que podrían potenciar nuestras iniciativas de investigación y desarrollo. De hecho, hemos logrado un descubrimiento que se podría aplicar a los programas de armas. Balas hemáticas, munición contra los EV que emplea las propiedades únicas de tu sangre. Sin embargo, no te conviene olvidar que con cada disparo gastarás una pequeña cantidad de tu sangre. En función de la situación, igual te conviene utilizar proyectiles normales. Encontrarás más detalles en la lista de equipo que puedes fabricar. ¿Funcionó? ¡Qué bien! Necesitábamos la información. Y si siguen surgiendo problemas, podremos avisar antes. No sé cómo agradecértelo. Vale, Sam. No hay más paradas antes de Mountain Knot City. Pero la última etapa será la más dura. Descansa en la sala privada y comprueba tu equipo antes de partir. ¡Amelie! Vinieron Higgs y su gente. Al fin llegaron a Edge Knot City. No hay escapatoria para mí. Todos muertos, la ciudad destruida. Y lo que queda está lleno de EV. Por todas partes. ¿Dónde está tu equipo? Me escabullí para ponerme en contacto contigo. Tal vez sea la última vez que podamos hablar. Quería que supieras que estoy bien. Por ahora. Prométeme que seguirás desplegando la red Kiral. Es la única esperanza de futuro. Mi única esperanza de libertad. Y cuando hayas acabado, podremos volver juntos al este. Amelie, tu equipo, ¿dónde está? Sam, te estaré esperando en la playa.
Sam, tengo novedades que deberías oír. Lo sabemos gracias a tu gran esfuerzo por ampliar la red Kiral. Tiene que ver con los bebé. Lo he investigado por mi cuenta. ¿Estamos? Nadie me lo ha ordenado. Y si alguien pregunta, es cosa mía. No hace falta que aguantes el chaparrón. Tú solo me has escuchado delirar por la radio, ¿vale? Bueno, parece que Bridges no fue el primero en recuperar la tecnología bebé. Fue un grupo de separatistas. Terroristas opuestos a la expansión de las UCA, según nuestros datos. Comenzaron a usarlos hace 3 años. Más o menos cuando Bridges 1 empezaba a planear la expansión al oeste. Parece que los separatistas también tenían problemas con los EV. Y pensaron que si los rastreaban, podrían guiarlos para echárnoslos encima. Cuando Bridges se enteró, tomó la decisión de combatir el fuego con fuego y usar los bebé como contramedida. Es posible que el tuyo fuera reactivado originalmente con ese propósito y que alguien intentara ocultarlo a juzgar por la ausencia del historial de servicio de BB-28. Siempre me pareció extraño que estuviéramos dispuestos a usar una tecnología que apenas entendemos. Ahora sabemos por qué. Siempre empleamos métodos y técnicas que desarrollaron otros. Deberías saber algo más sobre los experimentos originales de los bebés Bridge. Juntando las pocas piezas que he podido encontrar, parece que empezaron más o menos a la vez que el Death Stranding. Tuvieron lugar en la isla de Manhattan, en la costa este, que fue absolutamente destruida por algún fenómeno, casi con toda certeza un vacío. Entonces, los experimentos contaban con la aprobación y el apoyo del gobierno estadounidense. Son solo suposiciones, pero sospecho que el programa BB se concibió para que ayudara a comprender mejor la naturaleza del Death Stranding. Pero las dudas sobre la ética y la seguridad pusieron a la opinión pública en contra del programa. Decidieron seguir igualmente, y creo que su desesperación por comprender el mayor desastre de su era les hizo provocar otro. También debo mencionar que el propio presidente murió en la explosión. No fue hasta después de su muerte, cuando lo sucedió la vicepresidenta Strand, que los experimentos fueron suspendidos por un decreto ejecutivo. Trituraron documentos, desmontaron laboratorios y no escatimaron esfuerzos por simular que los bebé nunca habían existido. Así que me pregunto cómo es posible que un grupo separatista cualquiera resucitara la tecnología décadas después. Te avisaré si descubro algo que nos aclare esto. Sam, abre el terminal de envíos y revisa los encargos. La gente de Mountain Knock City tiene un problema urgente que hay que solucionar. Algo similar a la brea ha brotado de la tierra cerca de su posición. Dicen que sigue saliendo por momentos y que no falta mucho para que llegue a la ciudad. Ya han informado de eyecciones dentro de los muros exteriores. Si lo dejamos, toda la ciudad podría acabar cubierta de brea en muy poco tiempo. Hay otro encargo de Mountain Knock City. Comprueba el terminal de envíos. Un arma de bolas mejorada. Permite cargar los disparos aumentando alcance y área de efecto. Mola, ¿eh?
Ten cuidado, Sam. La caja de la bomba antimateria no vale para el transporte a larga distancia. Las trampas magnéticas que aíslan la antimateria son delicadas. Un impacto fuerte, una conducción temeraria, un transporte desequilibrado, todo eso podría hacer que las trampas fallaran. Cualquier anomalía detectada en la caja activará la alarma. Si se activa, es que algo haces mal. Y si se activa la bomba, tendremos un desastre entre manos. Uno del que no nos recuperaremos. Debes ganar. Que tengas que luchar. Pues no dejes de luchar. Bueno, piensa. Hay que tener cuidado. Esto es para ti.
A estirar las piernas.
Analizando ID de verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Entrega completa. Abriendo evaluación de desempeño. ¿Qué coño crees que haces, Bridges? Esa red que estás creando nos trae cosas desagradables. Cosas que nadie quiere tener cerca. Pensé que lo habríais tenido en cuenta. No queremos unirnos a la red Kiral, ni a la SUCEA. Esa voz. ¿Eres tú, mamá? Ah, ¿te has dado un golpe en la cabeza? No soy tu madre. Y tú ni siquiera tienes. Basta ya de jueguecitos, mamá. Creo que no me has escuchado. Mountain Knot City os rechaza tanto a la SUCEA como a ti. Como no dejéis de hacer las cosas que hacéis, vais a conseguir otro Death Stranding. Nunca os pedimos que vinieseis a decirnos cómo vivir. Eso lo decidiremos nosotros, muchas gracias. Lo único que queremos es alguna entrega ocasional. Nada más. ¿Hablas en nombre de la ciudad? Eso es. Yo estoy al cargo. Soy Logna. ¿Logna? Espera, tengo que hablar contigo. Tú eres técnica, ¿verdad?
Mira, lárgate y no vuelvas. Escucha, joder, necesito tu ayuda. No te necesitamos, Bridges. Solo estás empeorando las cosas. Siento que tuvieras que pasar por eso, Sam. Aquí manda ella y no le da miedo imponer la ley. Los necesitamos, a ella y a su gente. Ya hemos perdido a muchos. Sin Mountain Knot City nunca completaremos la red Kiral y la UCA. ¿Y ahora? Bueno, ese es el tema. Sam, Lochna es la gemela de Mama. Era de Bridges 1. Se fue al oeste con los demás. Segundo grupo, como Mama. Mama no es su verdadero nombre, claro. Se llama Malingen. Las dos tienen Dooms y son genios de la ciencia. Mama es una experta en física aplicada y Lochna lo es en física teórica. Mama diseñó el hardware del Cupido, Lochna el software. Decían que podían conversar a cualquier distancia, que tenían un vínculo especial. No sé si eso es posible, pero te diré una cosa. De no ser por ellas, la red Kiral no existiría. Estaban tan unidos que hay quien decía que eran como una persona en dos cuerpos. Quizá por eso pudieron desarrollar el Cupido. Pero discutieron después del accidente de Malingen. Lochna dejó Bridges y cortó el contacto con nosotros. No sé lo que les ocurrió, pero si no convencemos a Lochna, podemos despedirnos del plan de volver a unir el país. No te pido que metas las narices en sus asuntos personales, aunque si lo haces, podríamos descubrir cómo convencer a Lochna. Lo cual estaría bien, porque sin ella, adiós al plan de volver a unir el país. Mientras tanto, si se te ocurre una idea brillante, te animo a que la pruebes. Muy bien. Que tengas buen día. Fin de restricción de armas. Verificando ID. Fin de restricción de analizando. Analizando ID. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Láser. Fin de restricción de armas.
autorizado. Te agradecemos. ¿Cuánto tiempo, Sam? Me alegra verte. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Debes cerrar los ojos e imaginar tu destino. Oh, tengo un regalo para ti, Lisa. Chris, qué detalle. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Oh, vaya. Es un gorrito. ¿Te encantan? ¿Y para ti qué, pequeñín? ¿Me permites que te lo abra? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un astronauta. Tengo que darle a mi amigo su regalo. Ya no voy a necesitarlo. No más pelea. Eres lo único que me importa. Así que me voy a quedar aquí contigo. Mi amigo sabrá qué hacer con esto. Bueno. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante... ¡Oh! Esto da derecho a mi colección. Gracias por tu contribución. Esta arma no solo puede disparar balas hemáticas, también lleva una mira reflex para que apuntar sea más fácil. Pruébala, verás la diferencia. Esta arma no solo puede disparar balas hemáticas, también lleva una mira reflex para que apuntar sea más fácil. Pruébala. Que tengas buen día. No dejes de luchar.
Hola, Sam. Gracias por venir. Tengo algo para ti. Este es tu nuevo brazalete. Sigue funcionando como terminal, pero con una función de arma. He podido rediseñar todo desde cero tras la última conexión. ¿Ahora también es un arma? Eso es. Un cortacuerdas. Te lo explicaré. Los entes varados están conectados al otro lado a través de un cordón umbilical, ¿no? Cuando esos cordones hacen que la materia de nuestro mundo entre en contacto con la antimateria del suyo, ¡pum! El vacío. Pero, según Deadman, tu sangre tiene propiedades únicas y se puede usar para cortar el cordón de un EV. Así que añadí esa función. Corta el cordón de los EV para que vuelvan con los muertos. Sin EV, no hay vacío. Sencillo. ¿No pueden quedarse sueltos? Si puedes acercarte a ellos sin que te descubran, sí. Super brazalete para cortar cordones. Ya. Vamos a probar. Corta nuestro cordón. Está dormida. Le he dado leche de sobra. Hazlo. Por favor, Sam. Libéranos ya. Este nunca ha sido su mundo, pero yo no quería que lo abandonase. Aunque ya está perdida. La verdad es que, en realidad, no es mi hija. ¿El ataque y lo demás era mentira? No, eso era verdad. Mis ovarios no producen óvulos y Logna tenía un problema en el útero. En resumen, no podíamos tener hijos. A mí me daba igual. Esto... Hijos. ¿Quién los necesita? Pero mi hermana no lo veía igual. Logna quería un hijo. Alguien que llevara sus genes. Se enamoró de otro miembro de Bridges, pero murió en un accidente. Estaba devastada, claro. Y yo, por entonces, esas emociones tan fuertes, yo sentía las suyas y ella las mías. Cuando sentí su deseo de unirse a él, de morir, la busqué y le dije, tengamos un bebé. Usamos un óvulo de Logna. Lo fertilizamos con el esperma congelado de él. Y yo lo gesté. Un bebé sano crecía en mí. Pero se produjo el ataque. Y nuestro vínculo se cortó. Quise decírselo.
pero estaba vinculada a la niña. No podía abandonarla. Me equivoqué. Logna debe saberlo. Hay que romper vínculos para forjar otros. No puedes atarte a todo. Si vamos a volver a unir el mundo, primero debo reunirme con mi hermana. Por favor, Sam. Hazlo. Sam. Llévame con Logna. Sam. ¿Puedes cerrarla? Es que hace mucho tiempo que no salgo. Es demasiado de golpe. ¿Seguro? ¿No tendrás claustrofobia por haber estado bajo los escombros? Estaré bien mientras vea a través de la bolsa. El calor de la luz, el viento en la piel, los olores. ¡Qué suerte! Aún mantenéis la conexión. Vale, Sam. Adelante. Y hasta tenía preparado algo especial. Pero parece que tienes las manos ocupadas. No importa. Podemos retorcer un poco las reglas. Prepárate, Sam. Ya viene. Parece hambriento. Para sobrevivir solo debes evitar que te coma. Divertido, ¿eh? ¡Claro que sí! Corre, Sam, corre. Oh, Dios.
Ha sido increíble, Sam. No sé cómo has podido hacer eso. Ojalá todos tuviéramos tu talento. Entregando carga. Gracias por tu contribución.
Al hospital en el que estaba le cayó un puente encima. Sigo teniendo pesadillas. Aún oigo el crujido. Desde que todo se derrumbara. Desde entonces me dan miedo los puentes. Y sí, sé que suena raro trabajando donde trabajamos. Y me da miedo la oscuridad. Ya no duermo. Imposible.
Analizando líderes. Verificando ítems. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán con la fin de restricción de armas. ¿Recuerdas tu nacimiento? Yo recuerdo cuando
estaba en el útero. No estaba sola. Escucho el latido del corazón de mi madre. Y... Los EV se han ido. Oye, escuchaba el latido del corazón de mi madre. Y el de Lokna. Éramos gemelas siamesas, unidas aún antes de nacer. Pero intentaron separarnos con cirugía. La operación salió bien, pero aún éramos una. Sabíamos que pensaba la otra sin tener que hablar. Mi alegría era la suya. Su dolor era mi dolor. Éramos capaces de superar cualquier distancia. Algunos dirán que es telepatía. Analizando ID. Verificando Estoy ID. cansada. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Malingen, no. Lo siento mucho. Lo siento. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Qué alegría volver a oírte. No debí ocultarte nada. Quise salvarla. Lo intenté. No hace falta decir nada más. Lokna, deberías arreglar su cupido. No salvé a nuestra hija, pero tú puedes salvar el mundo. Solo tú. Te quiero. ¿Me oyes bien? Para siempre. Te quiero. Ahora, ve y arregla el mundo. Vale.
Igual que tú, me... Has sufrido mucho. Lo desconocía. Pensaba que cortó nuestro vínculo a propósito, que robó a nuestra hija y huyó. Reparé tu cupido como me pidió. El limitador funcionará como es debido. Tan solo una cosa. Antes de ponerme a ello, le eché un buen vistazo al código. Alguien lo ha retocado. Eso, la memoria empieza a fallarme. ¿Han reescrito tu código? Reescribir suena exagerado. Digamos que no es la última versión que creé. Aunque, gracias a eso, me reuní por fin con Malingen. Quizá tenemos a nuestra culpable. Murió bajo los escombros con nuestra hija aún en su vientre. Suka pudo pasar al otro lado, pero Suha se quedó vinculado a nuestra hija. Ella ya lo sabía, claro. Por eso llevaba un brazalete suelto. Nadie vería sus constantes. Qué pena que no usara su invento favorito. Nos protegía a mí y a nuestra hija. Hermana, te oigo. Volvemos a unirnos. Somos una. Como antes en el útero, ¿recuerdas? Malingen. Logna. Bien hecho, Sam. Gracias a ti, Edge Knot City por fin está al alcance. Y tú, Logna. Tu trabajo servirá para que la red viral siga conectada. Juntos podríamos conseguir llegar al oeste. Vale, Sam. Hay algo más que deberías saber.
Hemos estudiado los datos de cuando te encontraste a esos soldados. Teníamos un audio que no explica exactamente la realidad, pero los idiomas, los nombres, los términos y la munición que hemos identificado, todo parece indicar que estabas en un campo de batalla de hace más de 100 años, en la Primera Guerra Mundial. No era un sueño, ni una alucinación. A lo mejor accediste a otra dimensión o algo así. Dadas las incoherencias de tiempo, tal vez fuera una playa. No puedo decírtelo con certeza. Nunca he visto una playa que se convierta en un campo de batalla. Es la voluntad de quienes habitan las playas lo que les da forma. Puede que Hartman pueda darte otra explicación mejor. Es el experto en playas. Por desgracia, aún está fuera de la red Kiral. Ahora descansa. No te obsesiones con preguntas que no podemos responder. Sam, se te acumula el correo sin leer. Puede que te estés perdiendo consejos útiles o incluso recompensas. Asegúrate por lo menos de leer los correos prioritarios. Tienen el asunto en amarillo. Lu. Lu, ¿buscas esto? ¡Sorpresa! Me ha traído Fragile. Al fin puedo visitar la playa. Bueno, su playa. Tranquilo, no he venido aquí solo para hacer turismo. Tu querido bebé tiene un problema grave. Quizá recuerdes que te expliqué que las incubadoras conectan a los bebés por la red Kiral con los úteros de sus madres inertes. Por eso los bebés Bridge son puentes entre este mundo y el otro lado. Su lugar no está entre nosotros ni entre los EV del más allá. Tienen que estar exactamente entre medias, a la misma distancia de un mundo que del otro. Pero BB-28 se acerca más y más hacia el mundo de los vivos. Hacia ti, Es que somos socios. ¿Socios? Sam es una herramienta, no un ser humano. Bridge sí, bebé no. Pues dime qué problema hay. Este útil, esta arma, se está transformando en un ser vivo. Está engordando. Su actividad cerebral aumenta, acumula recuerdos. BB-28 tiene uso de razón. Va convirtiéndose en un bebé. No parece un problema, ¿no? Es hardware, Sam. Está fabricado con un fin. No puede cumplir ese fin fuera de la cápsula. Hay un 70% de riesgo de que haya un error catastrófico solo por salir. Aunque da lo mismo, porque a esas alturas dejará de funcionar en un par de días. ¿No funcionará? Eso es. Ni siquiera con la cápsula. Quedará inutilizado. ¿Qué hacemos? Reiniciarlo. Aunque tendrás que dejármelo, claro. Cortaré el cordón que os une a los dos y luego efectuaré una operación para reconectarlo al otro lado. Es como darle un tirón para realinearlo y volver a ponerlo en su sitio, justo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero como te he dicho, tendrás que estar un tiempo sin él. ¿Y va a funcionar? Por supuesto. Pero hay una pega. La operación puede borrar sus recuerdos. ¿Borrar?
borrar? ¿Lu me va a olvidar? Tranquilo. El bebé seguirá funcionando como debe. Tienes que fiarte de mí. Venga. Te aseguro que es como un juego. Lo reintentas y vuelves a empezar. Y por esto odio estos cacharros. Sam. Ya volví sucísimo de mi viaje por la playa. Y ahora tu bebé va y me deja hecho un asco. Estamos tú y yo. No graban lo que decimos. Sin vídeos para que lean los labios. Acércate. Dai Harman no puede enterarse. ¿Entendido? He estado investigando los experimentos con los bebés. Oficialmente el gobierno los canceló al producirse un vacío que acabó con la vida del presidente en funciones. Destruyeron documentos y se vetó la tecnología bebé. Pero siguieron con los experimentos en secreto, por orden directa de la presidenta Strand. ¿Bridget? Los bebés eran necesarios para resolver el misterio del Death Stranding. Ella tenía grandes planes para ellos. No los diseñaron solo para detectar EV. Quería incorporarlos a la red Kiral y facilitar los viajes a la playa. Pero ninguno de sus planes dio fruto. Y ahora los bebés han caído en manos terroristas. ¿Qué pinta Dai Harman en esto? Me da miedo averiguarlo. No sé cuánto llevaba trabajando para Strand. Ni siquiera sé su nombre ni cómo es. Quizá tú sí, ya que os conocéis de antes. Ya llevaba la máscara cuando lo conocí. Por lo visto, se quemó la cara. Ya, perdona. Los datos que tenemos de entonces son extremadamente confidenciales. Según creo, el director es el único que tiene acceso. Pero la red Kiral ofrece una nueva oportunidad. Al recopilar datos fragmentados de dominio público por todo el país, quizás sea capaz de reunir más piezas del rompecabezas. Ten cuidado, Sam. Nos vigilan. Vaya, Sam, eres buena gente, lo reconozco. Aunque es una buena forma de hacer la colada. Arregla a Bebe, ¿vale? Ah, no. Eres tú quien lo arreglará.
No lo conseguiría sin tu ayuda. Encontrarás los datos en el terminal de envíos de arriba, cuando estés listo. Deadman dice que tu bebé no rinde como debería. Tu misión principal tendrá que esperar hasta que restauremos su funcionalidad. Es la única unidad compatible con Dooms. Y vas a tener que tratar con más EV a medida que vayas al oeste. Fíjate, Amelie nos ha hablado de un cinturón de brea fuera de Edge Knot City. Es una región llena de EV que se supone que ha invocado Higgs. Aunque queramos que la saques de allí lo antes posible, serás como una bola de nieve en el infierno sin tu bebé. Tu prioridad será ayudar a Deadman para que el bebé vuelva a estar operativo. Está por aquí, así que a lo mejor podéis hablarlo en persona. Sam, ahora estoy ocupado, así que deberíamos limitarnos a lo holográfico. Necesito que enlaces a varios preparacionistas de la zona para aumentar la densidad quiral. Hay que reforzar la conexión entre el BB-28 y su madre inerte. Luego, como te he dicho, tenemos que corregir la alineación de tu bebé. Para facilitar el proceso, hay que poner, literalmente, cierta distancia entre vosotros. Déjalo aquí mientras tú estás fuera. Si todo va bien, el bebé debería volver a funcionar con normalidad. Por suerte, este plan favorece los otros objetivos. Queremos integrar esta región en la red quiral igualmente. Entablas relaciones con los preparacionistas mediante entregas. Convéncelos para que se unan. No resulta fácil crear un hogar en esas montañas. A pesar de ello, mucha gente lo intentó. Encontrarás refugios esparcidos por allí. Hay una lista de encargos de su parte aún pendientes de procesar. Pero recuerda que estás tratando con gente que tomó la decisión de vivir allí. Gente que valora su privacidad. No creas que va a ser fácil metértelos en el bolsillo. Tienes que ganarte su confianza poco a poco, trabajando. Una cosa más, Sam. Por un tiempo tendrás que hacerlo sin un bebé. Y eso va a reducir tu capacidad para detectar EV. Mantén los ojos bien abiertos ante cualquier cosa fuera de lo normal. Y procura alejarte de la lluvia. Hemos añadido una catapulta de carga a tu CQP. Por si no lo deduces por el nombre, sirve para lanzar varios contenedores a larga distancia. Encargo asignado. Bueno, analizado. Que tengas buen viaje. Bueno, piensa. No dejes de luchar. Sam, ¿me recibes? ¿Logna? Ajá. Te llamo desde una línea privada de Bridges.
Me han pedido que ocupe el lugar de mi hermana y que te ayude. Volvemos a ser una. Por siempre jamás. Aún hablamos, así que no será difícil ponerte al día. ¿Vuelves a estar con Bridges? Eso nunca ha sido lo importante. Lo importante es lo que quiere. Lo que queremos. ¿Por qué no íbamos a ayudarte? Tú nos ayudaste. Estamos conectados. Fin de restricción de armas.
Analizando ID de Brites. ID de Fragile Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. ¿Lo conseguiste? Veo que lo has tratado bien. Por lo visto, eres con quien debo hablar de la red Kiral. ¿Es cierto que el contrato me permite acceder a todos vuestros planos? Quiero compartir mi investigación con todo el mundo. Que lean y que aprendan, igual que yo he aprendido de ellos. Quiero pertenecer a la UCA. Muy bien, muy bien. Supongo que estamos en el mismo barco. Me gustaría enseñarte todo esto, pero está hecho un desastre. Veo que has incorporado otro refugio a la red. Bien hecho. Los niveles quirales aumentan según lo previsto. Bien. Y con BB-28 te alegrará saber que la operación salió bien. No debería hacer falta ningún otro procedimiento. Aún no estamos del todo bien, pero creo que podemos decir que lo peor ya ha pasado. Solo falta expandir la red, controlar los aumentos de los niveles quirales y hacer ajustes necesarios. Bastaría una terapia con medicación. Sigue así, Sam. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envío. Estoy impresionado. Te lo agradezco mucho. Gracias por tu contribución. Ah, ese es el exoesqueleto activo personalizado del de robótica, ¿no? Te vendrá muy bien en senderos de montaña y en cualquier camino en mal estado, claro.
Sam, si crees tú de relacionista que dejará construir en su propiedad, te equivocas. El anillo sensor te limita la zona, así que elige un lugar fuera. Quinta restricción de armas. Analizando ID. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la cita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Quinta restricción de armas. Analizando quinta restricción de armas. Analizando ID. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la cita. Carga permitida. Entregando carga. Te agradecemos. Sam, vengo a ayudar. Todo saldrá bien, ¿vale? Pero necesito que te concentres. Piensa dónde quieres ir. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Encargo asignado. Analizando. Que tengas buen viaje. No dejes de luchar. Fin de restricción de armas.
Tranqui, Peque. Ajá. Analizando ID de Bridge. ID de Fragile Express, correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. ¿Una entrega? Ah, bien. Espléndido. Todo parece estar en perfectas condiciones. Hace tiempo que quiero preguntarte algo. ¿Me ayudas a unirme a la UCA? Si al ingresar consigo que más gente reciba la atención médica que necesita, merecerá la pena. Muchas gracias. Puede que ya no sea un jovenzuelo, pero aún tengo mucho que ofrecer. Ah, por cierto, me he encontrado algo que tal vez te resulte útil. Puedes quedártelo. Tus entregas han salvado vidas. Y, como sabes, cada vida salvada es un EV menos del que ocuparse. Y a la larga implica la salvación de más vidas aún. Por difícil que resulte tu labor, no te rindas, por favor. Te lo ruego. Gracias, Sam. Parece que BB-28 se está recuperando. Su afinidad con el otro lado crece, como esperábamos. Las convulsiones y los espasmos también han cesado. Sé que es duro estar ahí fuera sin un bebé, pero tienes que seguir esforzándote al máximo. Igual que el bebé. Igual que BB-28. Sam, hay un encargo de un cliente nuevo. Echa un vistazo al terminal de Mountain Knot City y hazlo pronto. Alguien necesita medicina. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Desplegando. Intervención de armas. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter. Entendemos la red. Todo bien. Hola, Sam Porter. Bridges.
Cargo asignado. Que tengas buen viaje. No dejes de luchar. Fin de restricción de armas.
A la mierda. No podría movernos.
dicho que ya se encuentra mejor. Pero no quiero engañarme. Aunque ya le hayan hecho efecto, el médico dice que necesita mucho más que antibióticos. Lleva dentro a nuestro hijo. Quiero que la reconozcan cuanto antes. Por favor, necesito que vayas al médico. Tiene una especie de máquina que cree que puede servir. No me enteré de los detalles porque la conexión se cortaba. Pero alguien tiene que ir a por ella. Coge lo que quieras de esa estantería. Joder, llévatelo todo. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal. El cliente ha pedido que completes el encargo lo antes posible. La rapidez será crítica en tu evaluación. Recuerda que al trabajar fuera de la cobertura de la red, no podrás fabricar más objetos. Tendrás que elegir cuidadosamente entre el equipo que ofrece el cliente. El reloj se iniciará en cuanto salgas. Así que prepara tranquilamente tu equipo antes de irte. Parámetros de entrega actualizados. Límite fin. Sam, debido al estado de la paciente, he tenido que fijar un límite de tiempo para el encargo. Puedes entregar la carga aunque se haya agotado, pero quiero que remuevas cielo y tierra para llegar allí antes. Sé que no te damos ni un respiro, pero tu unidad bebé aún puede esperar. Además, si reforzamos la red Kiral, seguro que se cura mejor y más rápido.
¿Qué? Da la cara ya. Analizando ID de verificando y descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Almacenando vehículos. Analizando. Que tengas buen viaje. No dejes de luchar. Quinta restricción de arco.
Sam, accede al terminal de envíos. Analizando ID de Brice. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán. ¿Has venido? El montañero me acaba de avisar. El tratamiento que receté no funciona. Hay que darse prisa. Esperaba que los antibióticos mitigaran los síntomas más graves. Pero ya es tarde para eso. Una infección así a estas alturas del embarazo puede provocar muchas complicaciones. Aunque ella sobreviva, podría sufrir daños cerebrales. O incluso la muerte cerebral. Necesito que lleves este prototipo de bioimpresora y el terminal remoto médico al montañero. Si los conectas por medio de la red quiral, usaré el equipo para diagnosticar el estado del paciente y proporcionarle un tratamiento. Gracias al terminal podrán transmitirme su código genético, con el que formularé una vacuna para el ADN. Ahora mismo solo es posible elaborar así vacunas usando virus y otros elementos no vivos. Pero los avances del futuro nos liberarán de esta limitación. Huelga decir que estos equipos son delicados. Hagas lo que hagas, no rompas nada. Gracias. Fin de restricción de armas. Analizando ID de Brice. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. La fin de restricción de armas.
Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán autocontaminando otra vez. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Calla, imbécil. Indio.
Analizando ID, Fragile, Express, correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Has llegado. Gracias a Dios. Está en las últimas. Si llegas a tardar más, no sé qué habría hecho. El médico nos dijo que necesitamos una conexión quiral. Conéctanos. Nos uniremos a las UCA, lo que sea. Adelante. Doctor. Ah, vale, voy a activar el terminal desde mi lado. Un momento. Todo va a salir bien. Con este dispositivo puedo reconocerla como si estuviera allí. Los manipuladores del terminal transmiten fielmente mis movimientos. Y con la bioimpresora puedo preparar una vacuna a medida. Es una pena que mi mujer no haya tenido la oportunidad de fabricar más. Tienes ante ti los únicos que nos quedan. Aún así, no te preocupes. Haremos lo humanamente posible para que vuestro hijo nazca bien. Oh, gracias. Esto es increíble. Agradeceselo a él. La red que está ayudando a establecer va a cambiar el panorama médico. Bueno, vamos a echar un vistazo. Nos has conseguido lo más parecido a un médico presencial, Sam. Muchas gracias. Bien hecho. BB-28 volverá pronto a la acción. Es un auténtico soldado. Sigue adelante, Sam. Atento, Sam. Tengo otro encargo de cierto montañero. Tendrás que ir a una región a la que aún no ha llegado la red quiral. Basta decir que es una oportunidad para remediarlo. Ponte con ello enseguida. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal. Y verás los guantes reforzados. Potencian mucho la fuerza de los brazos y el agarre. Si escalas un risco con una cuerda, llegarás a la parte de arriba mucho más rápido.
Y notarás la diferencia con las cargas pesadas. Y eso no es todo. ¿Alguna vez te has tirado por una pendiente pronunciada? Habrás intentado frenar con las manos, ¿verdad? Pues si te pones los guantes, podrás pararte mucho más rápido. Pero prométeme que no le darás un puñetazo a nadie, ¿vale? No son para eso. Gracias por tu contribución. Gracias por tu contribución. Gracias. Fin de restricción de armas. Nos vemos pronto. Fin de construcción. Joder, joder, joder.
Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquean. Descontaminando tráfico. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Almacenando vehículos. Vale, Sam. Cierra los ojos, vacía la mente e imagina tu destino. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearon.
tengas buen viaje. No dejes de luchar. Fin de recepción de armas. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas descontaminando trajes. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Analizando ID de Bridges. ID, Fraya y Express, correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Eres de Bridges, ¿a que sí? No tienes nada más para mí, ¿verdad? ¿No? Vale. Da igual. Nunca pensé que recibiría una entrega en tan buenas condiciones. Oye, debo pedirte un favor.
¿Crees que podrías encontrar la cámara de mi padre? Es una larga historia, pero investigaba sobre el terreno en la zona. Mi padre creía que la clave para comprender el Death Stranding estaba aquí escondida, entre las cuevas y estratos. Pero falleció antes de poder culminar su trabajo. Y yo tengo que acabar lo que empezó. No hace mucho descubrí algo impresionante. Estaba segura de que era lo que mi padre estaba buscando, aunque no veía qué relación tenía con el Death Stranding. Necesitaba la opinión de un experto, alguien que viera lo que había descubierto y me dijera qué significaba. Así que cogí la cámara de mi padre y me dispuse a documentar el hallazgo. Hice fotos de cada detalle. Pero al volver, vi a un grupo de hombres armados y me asusté. Lo solté todo y corrí como alma que lleva el diablo. Por suerte, no me vieron. Pero cuando dejé de correr, me di cuenta de que no llevaba la cámara ni la funda. Desde entonces he estado intentando reunir valor para ir a buscarla. Pero luego recordé que la etiqueta de la carga seguía en la funda. Y pensé que, como estás en Bridges, tal vez tengas la manera de localizar su posición. Por favor, daría lo que fuera por recuperarla. Voy a hacer el encargo. Por favor, entiende que la cámara lo es todo para mí. Hasta que sepa que está bien, no puedo pensar en nada más. Si quieres empezar ahora mismo, ahí tienes un terminal a tu disposición. Toma. Esto es lo que llevaría si decidiera ir yo. Venga, adelante. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Encargo asignado. Fin de restricción de armas.
Sam, ¿has encontrado la carga? Ah, parece que alguien la está transportando.
D de Bridges. ID de Fraya Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. ¡Anda! Gracias. Tenía mucho miedo de no volver a verla. Oh, menos mal. Tiene el mismo aspecto de siempre. Oh, no sabes lo que significa para mí. Fue idea de mi padre que viniéramos a vivir aquí. Creyó que podría llegar al fondo del Death Stranding por su cuenta. Y nosotros lo seguimos. Mira cómo hemos acabado. Si no hubieras venido en ese momento, la cámara habría desaparecido y nuestro trabajo se habría perdido sin que nadie hubiera podido verlo. No podemos permitirlo. El mundo tiene que enterarse de esto. Habrá alguien que sepa lo que significa. Conéctanos. Queremos formar parte de la SUCEA. Espero que nuestro trabajo marque la diferencia. Muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver pronto. Sam, soy Harman. La cámara que recuperaste contiene imágenes fascinantes. Recibimos automáticamente los datos almacenados cuando añadiste el refugio de la fotógrafa a la red y también el material de investigación de su padre. En fin, mi laboratorio aún no tiene conexión quiral de alta velocidad, pero he buscado una de las imágenes en la base de la sede central. Según mis cálculos preliminares y las pruebas fotográficas y documentales de nuestros archivos, estimo que las pinturas deben tener una antigüedad de unos 30.000 años, o incluso más. Debieron ser los neandertales u otros precursores que migraron de una punta a otra del continente. ¿Ves esa especie de delfines? En esos tiempos, la cueva estaba aún más alejada de la costa de lo que está ahora. ¿Cómo es posible que los artistas hubieran visto delfines? Respuesta: es imposible. En mi opinión, no tuvieron encuentros con delfines, sino con entes varados. Y eso significa que el Death Stranding no es el primer fenómeno de su clase, sino que ya ha ocurrido antes. Desde el origen de nuestro planeta se han extinguido incontables especies, desde bacterias hasta dinosaurios. Los científicos hablan de 5 extinciones masivas, las 5 grandes. Pero se han producido muchos otros eventos de extinción, aunque a menor escala. ¿Y si los artistas intentaban documentar uno de esos eventos? Su propia extinción. Sería la primera crónica de un Death Stranding en la historia de la Tierra. Y también daría credibilidad a mis teorías. Cuanto antes vengas a conectarme a la red, antes lo sabremos. Imagina los misterios que podremos resolver. Te espero, Sam. Buenas noticias, Sam. Las constantes de BB28 están dentro de los parámetros para operar. Justo antes de mi llamada, abrió los ojos. Miraba a todas partes, como buscando a alguien. Y nuestros ojos se cruzaron un instante, creo. La verdad es que casi me daban ganas de quedármelo para mí. Sea como sea, aún debo diagnosticar y hacer los ajustes necesarios. La fluctuación de los niveles quirales locales podría ser un problema. ¿Crees que podrías incorporar un lugar más a la red? Cuando lo hayas hecho y yo confirme que el funcionamiento del BB es fiable, lo dejaré en tus manos. Es el último paso. Prometido.
Solo un lugar más, es lo único que necesitamos. Suerte. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal. Sam, el director de cine te ha pedido a ti. Necesita que recojas un paquete en el centro al sur de Lake Knot City. Tiene una recompensa especial preparada para ti, o eso me han dicho.
Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Que tengas buen viaje. No dejes de luchar. Limpia la sección de armas. ¿Y si haces un poco más de ruido? Analizando ID. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Sam Bridges, necesitamos que lleves un paquete a una persona. Es un bicho raro. Vive más arriba aún que nosotros y se dedica a investigar. Asuntos nada convencionales, por cierto. Me refiero a temas ocultistas, aunque no le haría ni pizca de gracia que lo llamara así. Ella dice que indaga en los misterios del cosmos. El caso es que encontré esta piedra con la huella de una mano en las montañas. Y cuando se lo mencioné, se emocionó muchísimo. No sé si piensa que tiene que ver con un encuentro en la tercera fase o algo así. Pero me gustaría saber si puedes llevársela de mi parte. La incorporación a la UCA me ha abierto los ojos. Ahora sé que hay mucha gente intentando comprender el Death Stranding, cada cual a su manera. A mí me parece que sus ideas son los desvaríos de una lunática, pero para ella significan algo y me gustaría ayudarla. Con tu ayuda, por supuesto, encontrarás un encargo oficial en el terminal. Sam, es como la de South Knot City.
Un vórtice cargado con tanto quiralio que casi se sale de la escala. Lento pero seguro se acerca a nuestra posición en Mountain Knot. Al menos eso es lo que creo, aunque no la veo. No a simple vista. Pero los datos no mienten. Es el mismo fenómeno temporal que te envió a una zona de guerra. Te lo dije yo, pero no era... El limitador del Cupido aguanta casi cualquier pico quiral, pero no pensamos en otra supercélula. ¿Otra supercélula? Te dije que era lo mismo de antes. Mamá, ¿eres tú? Sabías que era yo, Sam, hace mucho. Pero en realidad no. Malingen y Lochna somos la misma. Un cuerpo, una mente, un ser. No tiene sentido hacer distinciones, no en este mundo. Todos estamos conectados. Recuérdalo. Encargo asignado. Gracias por tu contribución. Gracias.
Analizando. Fin de restricción de armas. Analizando. Analizando ID de Bridges. ID de Fragile Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Sam Bridges, te estaba esperando. El montañero me ha hablado mucho de ti. Esta huella que me has traído, o plantilla, como la llamo yo, es una pista vital. Procede de una era anterior a la aparición de la humanidad. Voy a datarla y poner de manifiesto la causa del Death Stranding. Y cuando lo haga, se revelarán todos los secretos del cosmos. ¿Sabías que esta montaña era una pirámide en la antigüedad? Es cierto. No encontrarás un lugar que esté más cerca de la playa. Al manantial. Una fuente de poder fabuloso. ¿Cómo si no crees que funciona esa red Kiral tuya? Estoy divagando. Enséñame la plantilla. Gracias. Su estado es excelente. Muy bien. Conéctame a la red Kiral. Ya tengo todo lo necesario para datar la plantilla. Cuando tenga los resultados, los compartiré contigo y con tus colegas de Bridges. Has hecho algo bueno, Sam. Si encuentras algo más, procura traérmelo directamente. Aquí te espero. Quédate con esto. Estoy segura de que te será útil en tus viajes. Hasta la próxima, amigo mío. Sam, funciona. El estado de BB-28 es excelente. Tampoco muestra signos de vinculación excesiva o añoranza. Quizás sí que le hayan borrado la memoria. Solo falta que te lo enganches y salgas a probarlo. Esperaba devolvértelo lo antes posible, pero... no quiero. A ver, si quiero, pero es un poco complicado. ¿Qué? Tenemos un problema. Quizás sepas algo de la enorme supercélula que va directa a Mountain Knot City. Salí de las instalaciones para realizar más pruebas con los bebés sobre el terreno y ahora no puedo volver. ¿Te suena la cabaña de la ladera de la montaña, al noreste de Mountain Knot? Veámonos allí. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte.
de restricción de armas.
¿Sam? ¿Sam? Edman, Oh, al fin me recibes. ¿dónde estás? Ni idea. Veo tanques y soldados. Los uniformes son de hace un siglo. De la Segunda Guerra Mundial, creo. ¿Has visto al superior de los soldados? No. Parece el tipo del que nos hablaste. ¿El guerrero de pura cepa que andaba a la caza de bebé? Será el billete de vuelta, ¿no? Yo qué sé. Esta solo es mi segunda vez. Y sin bebé me costará encontrarlo. Por suerte, tengo aquí tu bebé listo y esperándote. ¿Dónde nos vemos? ¿Hay algo peculiar o llamativo cerca de ti? Estoy en las cloacas. Espera. Veo una torre por un agujero. Una torre cuadrada, justo en mi posición. Vale. Buscaré la entrada al alcantarillado. ¿Qué tal si me esperas? Encantado. No pienso moverme. Bueno, si voy despacio no te queda otra. ¿Qué? Ese capullo no me buscaba a mí. Quería a Bebe. Joder. Vale. Si anda buscando a alguien, es a ti. Oh, no. Ven ya, Sam. Mantén la calma. Voy de camino. Y no conectes a Bebe. Harás que vaya directo a por ti. Oh, vaya. No creo que lo hicieras. Los odias. Lo hice porque me moría de miedo. Desconecta. Ya. Está hecho. Que no se lleve a Bebe. ¿Cómo? Si aparece con sus soldados, ¿qué esperas que haga? ¿Defenderme? Si tengo que elegir entre el bebé y yo, pues... No. Voy a cortar la llamada.
Sam, no llevo una vida fácil. Sin esposa, sin hijos, sin amigos. Por eso busqué consuelo y compañía en los muertos. Con el tiempo han pasado a ser parte de mí. El 70% de lo que soy hoy. Pero conocerte me ha abierto los ojos. Eres especial, Sam. Has hecho bien. El bebé debería funcionar. Déjame ver. Anda, qué cosas. A lo mejor es una playa especial para soldados caídos en combate. Deberíamos largarnos de aquí. Sí. Me sorprendes. Pensaba que ya lo habrías abandonado. ¿Tirar hardware valioso? Jamás.
¿Y aún compartir recuerdos? Ya veo. Quédate aquí. Parece que he de ocuparme de otros recuerdos. Voy a acabar con él, así saldremos de aquí. ¿Sabes, Sam? Empiezo a entender por qué bebé es tan importante para ti. ¿Qué? Es una herramienta. La vida y la muerte deberían ser irrelevantes, pero hemos terminado encariñándonos con el tiempo, ¿a que sí? No es una herramienta. Se llama Lu. Lu, ¿eh? Es un buen nombre. Traed mi bebé. Cuidado, gato. Ir al punto de reunión. ¡Necesitamos refuerzos! Venga, venga, venga. Bebé. Mi bebé. Traed mi bebé. ¡Acataos! ¡Disparan! ¡Necesito apoyo! ¡No me falléis, chicos! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Avanzad!
¡Abrid fuego! ¡Retroceded! ¡Cubríos! ¡Necesitamos refuerzos! Salido otra vez. Bebe. Quiero mi bebé. Mi bebé. Bebe. ¡Manos a la obra! ¡Al infierno! Todo es culpa mía. No tendría que haberte metido en esa cárcel. Bebe.
Blue. Lu. Lu. ¿Qué tal está Lu? Sin respuesta. Vaya, mira. Parece que le caigo bien. Estabais inconscientes y pedí que os trajeran aquí. Era verdad. Lo que sea que hiciste nos devolvió a nuestro mundo. La carga y el equipo están en tu caja privada. Llevas durmiendo un día entero, como un muerto. Ya estoy de vuelta en Capital Knot. La playa de Fragile resulta muy útil. Sam, te debo una disculpa. Ibas a ponerle Lu a tu bebé si hubiera sobrevivido. Tendría que haberlo comprendido antes. No sé de qué me estás hablando. Encontré unos archivos de hace 10 años. Una muerte súbita en mitad de una ciudad. Una joven en la flor de la vida. Nadie se enteró hasta que fue tarde. Un vacío. Su marido, que pertenecía a Bridges, tenía Dooms. Lo intentó, pero no pudo llegar a tiempo. La ciudad entera desapareció del mapa. Solo quedaron un enorme cráter y él, porque era un repatriado. La gente quería respuestas. ¿Ocultó el cuerpo de su mujer a propósito? El sospechoso era el superviviente. Le creyeron culpable, un blanco fácil. Y después de eso, también culparon a Bridges, ¿eh? El hombre sintió culpa y se fue. Y la mujer que murió se llamaba Lucy. Estaba embarazada la pobre. Ellos iban a llamar a su hijo Lu. No es verdad. Pues sí lo es. La presidenta me lo contó. Estaba hablando de ti siempre. Decía, no tenía que cortar con todo e irse. ¿Te callas de una puta vez? Tranquilo, Sam. Siéntate. Ya te he contado lo de mi cuerpo. Un 70% viene de cadáveres. ¿Quieres saber el verdadero motivo? La historia que has oído, me la inventé. Yo soy el monstruo de Frankenstein. Artificial. De un cultivo de células madre. Y cuando la vida no se manifestó en todos mis órganos, cambiaron los defectuosos por otros de muertos. Yo no pude nacer. Soy un trozo de carne sin alma, sin K, un cadáver. Si naces de forma normal, tienes playa. Tú tienes una, y también bebé. Pero yo no tengo esas conexiones. Ni madre, ni más allá, ni playa. ¿Me entiendes ahora por qué me obsesiona tanto esto? ¿Por qué entré en Bridges? El campo de batalla, aquello era una playa horrible.
Pero no la aborrecía, pues sabía que vendrías a por mí. Jamás he sentido algo así. Una conexión así con alguien. No tenías que cortar todos los lazos e irte. Así era como pensaba la presidenta. No pretendía separarme. Nunca fui bien recibido. Vamos, yo fui bien recibido. Ah, eso. Te aferrabas a ella. Es una chapa militar, muy antigua. Tuve que arrancártela de la mano. Clifford Anger, eso pone. Busqué en la base de datos. Encontré esto. Estuvo en las fuerzas especiales. Luchó en Kosovo, Irak, Afganistán. Es él. Bueno, eso es lo que he descubierto por ahora. Estás perdido de materia quiral del campo de batalla. Deberías darte una ducha. Oh, esta vez no te acompañaré. Lo de Die Harman ya no será nunca más un problema. Nuestras conversaciones ya no quedarán grabadas. Ja. Sam, ¿me recibes? Como sospechabas, el tiempo se detuvo al estar en el campo de batalla. Si no estoy del todo equivocado, la dimensión a la que llegaste es una playa. Me explicaré mejor. Nuestros cuerpos, Oja, ocupan el mismo mundo, pero nuestras almas, Oka, habitan playas diferentes. Esas playas se forman dentro del cerebro según nuestras creencias, religión, filosofía y demás. Por tanto, pueden ser cualquier cosa, y todas ellas forman un multiverso. Aunque, si mucha gente muere a la vez, sus playas se entrelazarán en un campo de hilos. Este fenómeno se agrava en las guerras por las sensaciones de resentimiento y desesperación. Sucede frecuentemente y con facilidad. En esas playas no hay salidas y las experiencias se repiten sin parar. Piensa en un tocadiscos. La aguja salta y reproduce la misma frase una y otra vez. Están luchando, sin principio ni fin. Se repite una y otra vez. El campo de batalla al que fuiste era Europa del Este en la Segunda Guerra Mundial. Lo que es raro, porque el hombre al que viste, Clifford Anger, no participó en el conflicto. No sé explicarlo, pero si puedes conectarme a la red Kiral, a saber qué descubrimos. X número 0. ¿Sigues ahí, Sam? Tengo que pedirte algo. Cuando estés listo, sube al terminal de envíos. ¿Quieres algo? Joder. John. ¿Eres tú? Capitán, ¿qué haces aquí? Mi mujer está ingresada. No quieren que pase lo del año pasado. Lo siento. No sabía que era tu mujer.
Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la... Sam, la zona occidental de esa región está cubierta de brea. Más allá está Edge Knot City, el último baluarte de la civilización que verás tan lejos. Es tu último destino. Cuando uses el Cupido para conectarla, la red Kiral recorrerá todo el continente. El renacimiento de América se acerca. Y recuerda que allí es donde tienen secuestrada a Amelie. Tienes que traerla sana y salva. Antes de cruzar el cinturón de brea, necesitamos que te ocupes de otro nodo. Hartman te ayudará con eso. Sam, necesito que me traigas unas cosas. Primero, las chapas que le quitaste al soldado. Guárdatelo en un bolsillo para que no se te pierda. Segundo, el cuerpo de Mama. Su cuerpo no muestra signos de necrosis y tengo mucha curiosidad por conocer el motivo. Un estudio más detenido proporcionaría información clave para ayudarnos a superar el Death Stranding. ¿Baste decir? Queda un minuto. No tengo mucho tiempo. Supervisa los preparativos. Te esperaré. El encargo oficial está en el terminal. Bien, Sam. Cuida de ella. Tranquilo, no se va a necrosar. Malingen es especial. Sería gracioso que nuestro Ja acabase siendo la clave de nuestra salvación. Que tengas buen día. Bueno, comienza.
No dejes de luchar. Debes descansar. Restricción de armas. Parece que es bueno.
Allá vamos. Vaya, por los pelos.
ID. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Entrega completa. Abriendo evaluación de desempeño. Petición de unión a UCA registrada. Esperando conexión de Cupido. Entra en las instalaciones con el cadáver. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Entra en las instalaciones con... Hartman. Administrando descarga. Aléjese. Vaya, me has pillado con los pantalones bajados. Me alegra verte, Sam. Perdona, no quería asustarte, pero soy lo que soy. Ah, por favor, déjala ahí. Aún ni rastro. Tu corazón deja de latir. Se para cada 21 minutos. Paso 3 minutos en la playa y luego vuelvo. 60 muertes y 60 resurrecciones al día. 60 oportunidades para buscar a mi difunta familia en la playa. Así es como vivo. Esa es mi vida. Así que, aunque haya sido y venido de la grieta un número impresionante de veces, yo he visitado más la playa. 218.549.
Me veo a mí mismo en ese cráter. A mi mujer y a mi hija. Es como mirar la forma de mi corazón. Los médicos lo llaman cordiformia miocárdica. Mi caso es especialmente inusual. Tengo fotos. ¿Quieres ver mi corazón en forma de corazón? No, en serio, deberías. No es hereditario. ¿Sabes? Jamás llegué a aceptar su pérdida. Después de aquello, llegué a obsesionarme con una idea. Que la playa es real y que están en ella. Me provocaba un paro cardíaco, siempre de 3 minutos, para buscarlas. Un día tras otro y tras otro. ¿Para despedirte? Lo contrario. Dicen que la playa es diferente para cada persona. ¿Y si cada más allá es también distinto? La idea me parece aterradora. Pasar la eternidad solo. Por eso decidí encontrar a mi familia y reunirme para siempre con ellas. ¿Morir con ellas? Pues, si la muerte nos reúne, entonces sí. Pero mi corazón sufrió mucho por los paros cardíacos. El músculo se fue deformando. Al poco tiempo empezaron a llamarme el científico de la playa. Hartman. Me alegra haber tenido esta conversación. Oh. Un cuerpo sin signos de necrosis. Ninguna descomposición. Es como si aún estuviera viva. La momia perfecta. Un cadáver impecable. ¿Qué pasa? ¿Y eso otro que tenías que traer? Ah, lo tengo. Observa. Espera, Tedman. Parece un cordón umbilical. Y parece humano, creo. Pero no era un conducto normal entre el feto y la placenta. Se parece más al vínculo de un EV. ¿Y era de mama? Sí. Un cuerpo sin necrosis y un cordón umbilical conectado a la playa. Son hallazgos importantes, Sam. Hasta mi ajado corazón se acelera. 5 minutos para el paro cardíaco. Disculpa si se corta la conversación antes de tiempo. Debo volver a la playa en busca de mi mujer y mi hija. Una persona, una playa. Esa es la regla. Soy la excepción. Mi playa está conectada a otras. Como si me hubieran hecho en el corazón un bypass. Quizá mi retorcido corazón lo haya hecho posible. Solo sé que las encontraré. Te lo aseguro. Aunque con cada visita surjan nuevas preguntas. Algún día tendré respuestas. Algún día. 3 minutos para el paro cardíaco. Los campos de batalla. Esas guerras en las que te ves atrapado. ¿Por qué hay soldados de las guerras mundiales en la playa un siglo después de que hayan muerto? Las almas de los muertos suelen seguir su camino. La playa es solo un pasillo. Un lugar de paso de camino hacia el otro lado. Pero si hay pesar, resentimiento o un ferviente deseo de permanecer, si esos sentimientos son muy fuertes, quizá pueden dar lugar a una playa completamente diferente. Un purgatorio colectivo para un ejército de condenados. Clifford Anger. Su sufrimiento y su odio, combinados con tu bebé como una especie de catalizador,
Han traído los campos de batalla a nuestro mundo. 2 minutos para el paro cardíaco. Por favor, busque un lugar seguro. Es una teoría. ¿Crees que Higgs lo está manipulando? A él y a todos. Colóquese en una posición estable. No lo sé. Pero las pruebas sugieren que Higgs los trajo aquí. Falta 1 minuto. Sujétese a algo firme. Ah, no quiero olvidarme de pedirte un favor. Activando medidas de seguridad. ¿Puedes relajarte hasta que vuelva? En la playa el tiempo se para, pero no en la grieta. Tranquilo. Para ti solo serán 3 minutos. Seguiremos en breve. 5, 4, 3, 2, 1. Administrando descarga. Aléjese. Nada. Visita 218.550. Ah, disculpa. ¿Por dónde íbamos? Me he acostumbrado al ciclo de 21 minutos, pero para ser un primer encuentro cara a cara, hay demasiadas cosas para tratarlas de una sentada. No puede ser fácil vivir así. Sí. Y no. Una vez que te acostumbras, en realidad no es tan penoso. Defecar, lavarse, alimentarse. La mayoría de las funciones básicas de la vida encajan bien en 21 minutos.
Pero el dormir y las relaciones, supongo, verbales o físicas, no es que alguien en mi posición tenga que preocuparse mucho por eso. ¿Tú lees, Sam? ¿Escuchas música? ¿Ves películas? ¿Sabes? Me gusta estar ocupado. Tengo una colección de música, series de televisión, algunos cortos e historias muy interesantes. Todo para consumir en un espacio de 21 minutos. Todo de antes del Death Stranding, claro. Pero en realidad, los 21 minutos que paso aquí son tiempo muerto, nada más. Me paso el tiempo esperando para volver a la búsqueda. Mi cuerpo está presente, pero mi alma está en la playa. Ya estoy muerto. Sé lo que se siente. Perdí a mi familia en un accidente. Vaya. No esperaba que te sinceraras conmigo. La verdad es que he leído lo que te pasó. Yo también perdí a la mía en uno. Me estaban operando del corazón. Estaba en la UCI, en la ciudad. Cuando se vio que todo iba a ir bien, mi mujer y mi hija fueron a casa a buscar unas cosas para mí. Y quedaron atrapadas por los vacíos. La ciudad y el hospital se libraron de lo peor. La onda expansiva cortó la electricidad y mi soporte vital. Me desperté en la playa. La gente que murió en los dos vacíos estaba allí. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Vi a mi mujer y a mi hija en el cortejo. ¡Eh! ¡Soy yo! ¿A dónde vais? ¡Esperad! ¡No os vayáis sin mí! ¡No! ¡No os vayáis! ¡Por favor! ¡No! ¡No! El generador de reserva de la UCI se activó y me trajeron de vuelta con el desfibrilador. Exactamente 21 minutos después de mi paro cardíaco. Esa fue la última vez que vi a mi familia. Nos separamos por culpa de mi puñetero corazón. Aunque también me ayudará a reunirme con ellas algún día. Mi corazón me define. Soy Hartman. Desde entonces, recorro las playas de los demás. Sigo las huellas de mi familia durante un tiempo y cuando me canso, vuelvo aquí para seguir investigando. Es curioso. Incluso cuando mi corazón se para, el dolor permanece. ¿Tienes fotos de tu familia, Sam? Lástima. 5 minutos para el paro cardíaco. ¿Te importaría decirme qué hago aquí antes de volver a la playa? Claro. Hay una base de los preparacionistas por aquí.
En ella, nuestros científicos están investigando materiales de antes del Death Stranding. ¿Qué clase de materiales? La Tierra tiene mucha memoria. Sus estratos cuentan una historia que se remonta al principio de todo. Una historia que ni el Death Stranding pudo borrar. Los científicos son colegas míos de una expedición anterior. Quiero que tú los integres en la red Kiral. Amelie propuso establecer puestos de investigación a lo largo del cinturón. Aunque la investigación es a nivel mundial, esta es la única zona conocida con fósiles del Cretácico superior. La extinción de los dinosaurios. La hipótesis es que los últimos solo vivieron aquí, y solo aquí. ¿Ves? El caso es que la Tierra esconde recuerdos de una extinción masiva. Pistas que podrían ayudarnos a sobrevivir a nuestro aprieto. Al menos, eso es lo que esperaba Amelie como líder del equipo avanzado cuando envió aquí al equipo secundario. El pasado explica el presente y nos ayuda a construir el futuro. Se preocupó de inculcarnos esa idea antes de irse al oeste. 3 minutos para el paro cardíaco. Cállate. Te voy a poner en silencio. Al poco tiempo, empezamos a observar una actividad inusual en los cinturones de brea a las afueras de Edge Knot City. Surgieron grandes cantidades de brea que se propagaron y se tragaron a muchos de mis colegas, y además una parada Kiral. Un incidente totalmente inexplicable. ¿Higgs tuvo la culpa? No lo sé, pero necesitábamos esa parada. Era esencial para expandir la red Kiral hacia el oeste. Por eso te pido ayuda para construir una nueva. No será mucho teniendo en cuenta el equipo que hemos logrado rapiñar. No se parecerá a una Nox City, eso seguro. Pero un nodo es un nodo. Sam, quiero que uses el Cupido para integrar a los científicos en la red y que busques a Amelie. Después, podremos seguir con la importante misión de investigar el Death. No te preocupes por él. El suelo tiene una cámara de aire. Te abriré la puerta. Sam, ya lo has oído. Acepta el encargo de un terminal de envíos. Nuestro mayor objetivo en la región es construir un sustituto para una parada que se perdió con la brea. El primer paso es crear un refugio con los científicos de la red Kiral. No tenemos ni idea de cómo se encuentra Amelie y no sabemos qué trama Higgs. Nos preocupa tanto como a ti. Pero no sabremos más hasta que lleguemos a Edge Knot City. Y antes hay que conectar esta región. Deberías empezar por el geólogo y la paleontóloga. Esta última tiene algo para la bióloga Evo Devo, así que te recomiendo dejarla para el final. Así completarás la entrega y conectarás el último lugar de una pasada. Cuando los tres estén en la red, vuelve aquí. Entonces nos preocuparemos por reemplazar esa parada perdida. Uno de nuestros geólogos ha estado estudiando los fósiles en su investigación de los eventos de extinción prehistóricos. Lleva bastante tiempo excavando ahí fuera
y ha empezado a sufrir los efectos de la contaminación quiral. Sin duda es debido a una exposición excesiva a la radiación del quiralio. Hasta que se descontamine el lugar, no podrá seguir. Ni su salud mejorará. Así que tienes que llevarle agentes limpiadores de quiralio. Administrando descarga. Fuera. El estrato que investigaba el equipo era del final del periodo Cretácico. Es cuando se produjo la conocida extinción masiva y acabó con los dinosaurios para que los pequeños mamíferos heredaran la Tierra. Es la más reciente de las 5 grandes extinciones y una de las mayores que haya visto el mundo. En cualquier caso, asegura haber encontrado algo increíble. ¿Adivinas qué es? Una playa fósil. Si es lo que él dice, ha hecho un descubrimiento tremendo. Por tanto, es esencial que entregues los agentes limpiadores de quiralio cuanto antes. Una cosa más. Esta vez transportarás una bomba de antimateria. Un paleontólogo de Bridges la necesita en su excavación. Al parecer, los fósiles que quiere estudiar están enterrados bajo capas de brea, y la única forma de acceder a ellos es volarlas. No hace falta que te diga que tengas mucho cuidado cuando manipules explosivos, pero por si acaso, procura que ese contenedor siga de una pieza, pase lo que pase. Almohadilla. Una pieza térmica indispensable para operaciones en climas fríos. Es especialmente útil al cruzar montañas nevadas. Sam, seguro que te acuerdas, pero debes extremar los cuidados con la bomba antimateria. Sobre todo cuando la lleves en un vehículo o transporte. Las irregularidades activarían una alarma. No la ignores. Encargo asignado. Sam, así que Hartman te contó lo del lago. Cómo el ataque que lo creó cambió su vida. No solo perdió a su familia, casi se perdió a sí mismo. Durante 21 minutos estuvo en parada cardiorrespiratoria. Lo normal es que hubiera muerto. La hipotermia terapéutica le salvó. Pero los 21 minutos que pasó al otro lado tuvieron un efecto permanente. Quizá debido al shock, sus habilidades Dooms parecen haber aumentado. Ahora aprovecha cualquier oportunidad para buscar a su familia en la playa. Perdona, Sam. ¿Has venido hasta aquí para visitarme y no te he dado la despedida que mereces?
Ten cuidado ahí fuera. Como he dicho, en esta región abundan los recuerdos de muerte y extinción. Por eso no es de extrañar que se avisten EV con más frecuencia. ¿Recuerdas los modelos de mi laboratorio? Están basados en descripciones de testigos. Aunque supongo que te parecerían raros si tenemos en cuenta las veces que te has enfrentado a ellos de verdad.
ID Raya Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. ¿Sam Bridges? Oh, menos mal. Me preocupaba que no llegaras a tiempo. Últimamente, preocuparme es lo único que hago. Me atormentan esas visiones que veis los aquejados de Dooms. Imágenes apocalípticas. Achacaban las pesadillas al cansancio. Ni me planteé la posibilidad de la contaminación quiral. Por suerte, no hemos llegado a la fase suicida. Morir no es una opción. Mi investigación dista mucho de estar terminada. No solo me salvas a mí, sino también el trabajo de toda una vida. Ya dudaba de si verían las medicinas. ¿Se te da realmente bien lo que haces? ¿Eh? Gracias. Sí, muy bien. Haz los honores. Y como si tal cosa, formo parte de la SUCEA, con acceso a una mina de materiales históricos. Ahora, estudiar esta playa fósil debería ser más fácil, suponiendo que pueda demostrar por fin que eso es lo que es. Reconozco que también me emociona compartir nuestros hallazgos. ¿Sabes que han aparecido depósitos quirales en estratos de hace 75 millones de años? Pruebas de un antiguo Death Stranding. La materia quiral lleva en la Tierra desde mucho antes de la aparición del hombre. Este estrato lo demuestra. Fíjate, Sam. ¿Ves esa fisura negra? Creemos que es el origen de las señales del quiralio. En el pasado, los terremotos causaron fusiones por fricción en las fallas, generando capas de algo llamado pseudotaquilita. Las llamamos terremotos fósiles. Trasladando el concepto a esta fisura de aquí, podríamos llamarla playa fósil. La presencia de quiralio en todos los estratos no es mera coincidencia. Es un indicio claro de que debieron aparecer playas durante la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. Y no solo entonces. La red quiral ha recuperado datos que indican la presencia de playas fósiles parecidas en estratos correspondientes a otras extinciones masivas. Todo ello sugiere que durante las 5 extinciones masivas y otras importantes aparecieron playas. Al ampliar la red quiral, nos has ayudado a vislumbrar un patrón en estos puntos de datos dispersos. Has impulsado nuestros proyectos de investigación. Gracias a ti es solo cuestión de tiempo que recuperemos todo lo que perdimos y resolvamos todos los misterios pendientes. Pero esto es solo el principio. Si se estudia a fondo, Sam, a saber qué podríamos aprender. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte.
enviado. Te agradecemos. Gracias por todo.
Analizando ID Raya Express correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti avanzaremos con la excavación. Este lugar ya es bastante malo sin tener que preocuparse de morir asfixiado. No hace falta que te lo diga. Lo has conseguido. Aunque no se me ocurre cómo lo has hecho. Configura la red Kiral mientras trabajo. Resulta, Sam Bridges, que tengo que pedirte un favor. Un portador local venía hacia aquí con algo muy valioso, pero lo perdió. Es una monites de 200 millones de años, que, según dice, parece como si siguiera vivo. Se topó con él en una zona de peñascos que había estado oculta bajo un glaciar. Pero esto no es todo. El hombre afirma que el amonites tenía cordón umbilical. Cordón umbilical. Llámame escéptico, pero merecía la pena estudiar el espécimen y no se lo iba a dejar a un aficionado. Así que le pedí que extrajera el fragmento de roca que lo rodeaba y me lo trajera. Quería compararlo con especímenes contemporáneos de la zona. Y es por eso por lo que le pedí que excavara varios, además del que él me dijo. ¿Y qué crees que hace el muy gilipollas? Perder todo el envío. Ni siquiera tuvo la sensatez de marcar el contenedor que tenía el amonites con el cordón umbilical. Se supone que la carga se perdió en la zona del sudoeste, donde hay tendencia a que se acumulen gases tóxicos. Y el profesional me dice que se le ha roto el escáner de carga y que no tiene manera de recuperarlo. Pero tú podrías localizarlo. Para protegerte de los gases, te daré una máscara de oxígeno. Por si acaso. Recógelo en cuanto aceptes. El descubrimiento de ese fósil podría marcar una época. Aunque hay ejemplos de peces vivíparos, una amonites con cordón umbilical es algo inédito. Y si de verdad tiene 200 millones de años, también encajaría con la extinción del final del Triásico. Otra de las 5 grandes. ¿Estará conectado el cordón umbilical con la playa? Hay que recuperar la carga a toda costa. Podría ser una pista vital para entender los mecanismos del Death Stranding. Estamos cerca. Muy cerca de entender la verdadera naturaleza del fenómeno. Corre, Sam. No podemos perder ese amonites. Muy bien. Nuevo encargo disponible. ¿Una máscara de oxígeno? Bien. Filtrará el aire y te permitirá respirar. Además de estar protegido contra gases tóxicos, también te ayudará a reducir la fatiga física y a mantener mejor el equilibrio. Si no tuviera la limitación de la batería, te diría que lo llevaras siempre activado, pero no es así que no lo hagas.
de restricción de armas. Sam es tu hombre. Casi estoy. Analizando ID de Bruce. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. No dejes de luchar. ¡Lo tienes! A ver, tengo que verlo. ¡Madre mía! Ha llegado en un estado impecable. Asombroso. Gracias por traerme el envío perdido. Y sí, contenía una monites con un auténtico cordón umbilical intacto. Ya le he enviado a Hartman algunas imágenes y un análisis preliminar.
Curiosamente, parece que en los estratos de alrededor hay trazas de brea. Eso encaja con una de sus teorías. En fin, sé que acabas de traerme el amonites, pero quiero que se lo lleves a una colega mía, una bióloga Evo Devo. Últimamente ha estado investigando la brea. Creo que estará ansiosa por examinar este espécimen. Es realmente notable. Y te lo debemos a ti. Por dejarlo claro, ha estado estudiando cómo pudo influir la brea en el desarrollo de diversos organismos. Así que te pido que recuperes los recolectores de brea desplegados cerca de su refugio y los entregues junto con el amonites. Para ella sería demasiado peligroso intentar recuperarlos. Por eso tenemos que pedirte el favor a ti. Al colaborar en su investigación, estaremos más cerca de descubrir los secretos del Death Stranding. Ya hemos progresado mucho con los datos recuperados a través de la red. Si sigues ayudándonos, sé que avanzaremos muchísimo más. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terreno. Desplegando. Encargo asignado. Llegará tu día. Intercepción de armas. Que tengas buen viaje. Fin de construcción.
aliados.
Vayamos a jugar. Analizando ID de pie. ID, raya Express, correcto. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Estoy impresionada. Esto no lo habría intentado mucha gente. ¿Me dejas ver? No tiene ni un rasguño y la brea está protegida y a salvo. Nunca decepcionas, amigo mío.
Conéctame a la red Kiral. Ahí es donde comenzarán mis estudios. Gracias. No hace falta decirlo, pero estoy convencida de que la brea tiene que ver con los EV y el Death Stranding. Al fin y al cabo, eso y el declive son las características definitorias del ecosistema post-Stranding. Unos cambios medioambientales tan bruscos conllevan la inevitable extinción de los organismos que no logran adaptarse. Los que se adaptan lo hacen gracias a los amplificadores, regiones de ADN que dan ventajas a los organismos exitosos. Esos factores genéticos son la clave de la evolución. Pero hay genes con el efecto contrario. Suponen desventajas para los organismos. Reciben el nombre de factores de extinción. Son las semillas del progreso y la obsolescencia. Yacen inertes en nuestro interior, como una elección que aún no hemos tomado. En todos los seres, desde que existe la vida. De ser así, puede haber antiguas pruebas en lo más profundo de la brea. Pruebas de esas decisiones genéticas que podrían ayudarnos a sortear esta encrucijada. Sea como sea, gracias a ti, ahora puedo estudiar la composición de la brea más a fondo. Te haré llegar cualquier hallazgo interesante. Bien hecho, Sam. Ni te imaginas lo mucho que nos has ayudado a investigar el Death Stranding. Gracias de nuevo por traerme el cuerpo de Mama y ese Amonites. Por cierto, mi análisis del cordón umbilical avanza a buen ritmo. He estado comparando los datos con los de algunos archivos restaurados. En fin, ¿puedes volver al laboratorio? He terminado los preparativos para la integración en el relé Kiral. Si reúnes y me traes los materiales necesarios para la restauración, te estaría muy agradecido. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte.
Restricción de armas. Te agradecen. Sam, ha entrado otro encargo. Ve con la artista ya y recógelo cuando puedas. Te aseguro que la molestia mata la pena.
Verificando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Entregando carga. Gracias por tu contribución. Gracias, Sam. Al reclamar el pasado, hemos descubierto varias pistas vitales. Tranquilo, acabo de volver. Hay tiempo. Cuando te reuniste con Mama, sufriste una fuerte reacción a anticuerpos antígenos, ¿verdad? Había un EV en la habitación. Lo había. Pero quizá la causa fue otra. He descubierto grandes cantidades de materia quiral en Mama también. Y no la cantidad normal que suele acumularse en la piel o en los trajes. Se halla en todas sus células, que además se encuentran inertes. El EV que encontraste allí era especial. Era su hija, pero también su propia alma. Parece que su Ka y su Ha no se separaron. Debieron ser conectados por el cordón umbilical. Es la única explicación. ¿Por eso no me salió un moratón cuando me tocó? Sí. Y hay más. 10 segundos para el paro cardíaco. 5, 4, 3, 2, 1. He cambiado las horas de registro. La sede no tendrá constancia de lo que digamos. Mira, un mensaje de Deadman. Venía con el cordón umbilical. Sam, lo siento. Merecía saber lo que transportabas. Pero no podía dejar que Dai Harman se enterase de esto. Así que no tuve más remedio que ocultarlo. Esto tiene que quedar entre nosotros. Aún no sabemos si podemos fiarnos del director. El cordón umbilical procede de Bridget Strand. Lo extraje en secreto. El cordón no estaba unido a un feto. Estaba fuera de su cuerpo. Me pidió que me ocupara de él. Dicen que fue la clave para desatar el Death Stranding. Pero insistió en que no se lo dijera al director. El cordón no muestra signo alguno de descomposición ni necrosis. Está como congelado en el tiempo. Pensé que Hartman podría sacar algo en claro. Así que lo escondí con tu carga en Mountain Knot City. Confirmo las observaciones de Deadman. Al cadáver de Mama le pasa lo mismo. ¿Qué quieres decir? Digo que comparten una propiedad muy especial. En las células de ambos hay grandes cantidades de quiralio. En otras palabras, el cordón de la presidenta estaba conectado de alguna manera a la playa, y eso permitió que escapara al transcurso del tiempo. He podido sentar las bases de una teoría. No todo encaja, pero merece la pena comentarla. La vida en la Tierra ha sufrido numerosas extinciones de todo tipo,
incluidas las 5 grandes. Y si examinas los estratos de la Tierra, en cierto modo su historia, encuentras depósitos de quiralio de cada una de ellas. Y si la manifestación de las playas y otros fenómenos asociados se corresponde con eventos de extinción. ¿Quieres decir? Sí. Nuestro Death Stranding podría ser el último de unos cuantos. Los registros y datos que ayudaste a recuperar sugieren que estamos en medio de la 6ª extinción. ¿Una 6ª extinción? Venga ya. ¿Sabes lo que es? ¿Un mamut congelado desde hace 10.000 años? Correcto. ¿Y esto? El hombre de hielo de hace 5.300 años. Tenían los mismos cordones umbilicales. Mentira. Piénsalo. ¿Y si el mamut y el hombre de hielo no estaban congelados? ¿Dices que el tiempo se paró para ellos, igual que para Mama? Por desgracia, todo esto se perdió en el Death Stranding, así que no hay forma de examinarlos de verdad. Pero algunos fragmentos de datos sobrevivieron. Gracias a la red Kiral, quizá podamos reconstruir algo más concreto con la tecnología Evo Devo. Muy bien. ¿Y esto? Un dinosaurio de hace 65 millones y medio de años. Cordón umbilical, sin descomposición. Solo los mamíferos tienen esos cordones. No. Solo los mamíferos los usan para el alumbramiento. Esto es otra cosa. Podríamos llamarlo hilo del otro lado. Mi teoría es que los cordones de los mamíferos son una especie de mímesis de los hilos que luego evolucionaron con el tiempo. No debemos suponer que todo lo relacionado con un Death Stranding es perjudicial para la vida. Trilobites, amonites, dinosaurios, el mamut, el hombre de hielo, todos preservados y congelados en el tiempo. Todos, sin excepción, hallados con hilos. Lo que podría indicar que todos han tenido contacto con la playa. Y esto, en el contexto de la teoría de la entidad de extinción, o EE, me lleva a deducir que los organismos con hilos son, en realidad, entidades de extinción. Verás, Sam, las EE están conectadas a la playa por sus hilos. Y de alguna manera, a través de esa conexión, provocan de este modo un Death Stranding. ¿Dices que Bridget era una entidad de extinción? Es demasiado pronto para poder asegurarlo. Y como quemaste su cuerpo, nunca lo sabremos. Higgs dijo que Amelie es una EE, que no tiene Dooms como los demás. Sam, piensa. Si entonces la presidenta Strand era una EE, ¿no es posible que su hija también lo sea? Como mínimo, Higgs es posible que lo crea ahora que la presidenta no está disponible. Así que la secuestró para causar una extinción con sus poderes de EE o lo que sea. Puede. O quizá no. Dudo que una sola EE sea tan poderosa como para causar un Death Stranding, suponiendo que Amelie sea una EE. Higgs cree que tiene lo que hay que tener. Desde luego. Y nosotros tenemos que recuperarla lo antes posible. Falta un minuto. Por favor, sujétese a algo firme. Esta es de verdad. Sam, ve al oeste. ¿Qué quieres que haga con Die Hartman? Procede con suma cautela. Que se entere de nuestras sospechas no traería nada bueno. Sea lo que está pasando, seguimos necesitando la red Kiral. Vale. Activando medidas de seguridad. 5, 4, 3, 2, 1.
Cuando estés listo, ve a la orilla del cinturón de brea y ponte a trabajar en el relé quiral. Cuando esté listo, usa el cupido para conectarlo. Los materiales necesarios están preparados. Hay suministros limitados, así que ten cuidado. Y la carga será pesada. Parece que este podría ser uno de los encargos más duros hasta ahora. Hartman sabe más que yo sobre ese sitio, así que tomará el relevo. Ya es hora de que suene el despertador. Administrando descarga. Fuera. Claro. Sobre esa parada, el lugar elegido era un emplazamiento potencial para la parada que devoró el cinturón de brea. Irónicamente, suspendimos la construcción porque pensábamos que era inestable y demasiado arriesgado. Pero esta vez no queda otra. Esperemos que aquel cambio de parecer no fuera acertado. Por suerte, los cimientos que construimos siguen intactos. Solo tienes que llevar los materiales necesarios al emplazamiento y acabar el trabajo. Me temo que es la única forma de ampliar la red hacia el oeste y rescatar a Amelie. Contamos contigo, Sam.
Si tienes un transporte flotante, pero no llevas una carga considerable, puedes probar a subirte tú encima. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la fin de restricción de armas. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Fin de restricción de armas. Analizando ID de Bridges. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquean. Fin de restricción de armas. Allá vamos. No, no está listo. Fin de construcción.
Ten fe. Analizando ID. Verificando ID. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Que tengas buen viaje. Fin de restricción de armas. Debes descansar. Lo necesitamos.
Sam, deberías estar cerca de la vieja obra. Busca el terminal y coloca los materiales para procesarlos. Sam, tienes que procesar esos materiales para terminar el relé quiral. Muy bien, Sam. Ahora accede al terminal y conecta el relé. Y con eso estamos conectados. Cuando cruces la brea, el final estará a la vista. Estamos cerca de Amelie, la oportunidad de América. Edge Knot City te espera. El personal que enviemos construirá un refugio. Con el tiempo ampliarán sus operaciones y crearán un nuevo centro. Con esto continuarán con el legado de los valientes que perdimos por la brea. Todo gracias a ti. Veamos cómo atravesarás el cinturón de brea. Te agradecemos.
Es la única forma de llegar al oeste. Por si fuera poco, no creo que tu CQP sea capaz de construir nada que te ayude a pasar. Algo se podrá hacer. No podemos rendirnos. Hay demasiado en juego. Ya veremos si se nos ocurre algo. Pero con toda la experiencia que tienes, no me sorprendería que ya tuvieras claro lo que hay que hacer. Vaya, jamás se me habría ocurrido. Bien hecho, Sam. Contigo ahí fuera aún hay esperanza.
London Bridge is falling down, my fair lady. Higgs. Baja la voz. No querrás espantar a la pobre chica. Está ahí. Puedo olerla. No podría haber estado seguro si no hubiese sido por ti y tu maravillosa red. Bendito seas. Y muchas gracias. Sam Bridges. Cuidado. El contenido es frágil. Como el mundo y todo lo que contiene. Yo no soy la excepción. Tampoco soy el único que lleva una máscara. También están tu jefe, esa mujer. Y, bueno, no nos podemos olvidar de ti. Está bien, no pasa nada. Sé que no es fácil llevar una máscara todo el tiempo. Pero ahora nos la podemos quitar. ¿Recuerdas esto? Pobre dulce Amelie. Está encerrada en una playa cerca. Escucha, ¿y si echamos una carrera? El que gane marcará el comienzo del final de los días. Nada como estar al borde de la extinción para conseguir centrarse. Todos se sincerarán. Pronto no hará falta llevar máscara. Me pregunto, cuando mires a la muerte a los ojos, ¿tú dudarás? ¿Sigues conmigo, Sam? Incluso ahora, la forma de avanzar, la forma de salvar a Amelie es la misma de siempre. Tu prioridad es incorporar el centro de distribución a la red. Hasta que se complete y todos estén conectados, Higgs no llegará hasta Amelie fácilmente. Debería estar a salvo. Tómate tu tiempo y hazlo bien.
al terminal y enlaza el lugar. Bien hecho, Sam. Has llegado más lejos que Bridges 1. Nunca fuimos tan al oeste. Es un milagro que el centro de distribución siga operativo. Bueno, casi has llegado a Edge Knot City. Tu último destino. Allí debería estar Amelie. Sonríe, Sam. Solo te falta un nodo. Es la última vez que usarás a ese cupido. Aunque necesitarás otro componente para terminar. De todas formas, la red nacional será tu billete de vuelta. Pero ten en cuenta que, al conectar Edge Knot, seguramente le revelarás la posición de Amelie a Higgs. Tendrás que llegar a ella antes que él. Ve a tu sala privada y ordena a tu equipo. Cuando estés listo te daremos lo que necesitas. No te vayas del centro de distribución sin aceptar el encargo. Te agradecemos. Sam, ¿estás ahí? ¿Amelie? ¿Me oyes, Sam? Sam. Aquí, Amelie. La red está casi completa. Solo falta un nodo. Y América volverá a estar unida. ¿Llegué a decirte mi nombre? Quería hacerlo. Es Américo, como Américo Vespuccio, el hombre que descubrió el continente. Creía que había sido Colón. Américo era un engreído. Mintió. América es mentira. Estoy en la playa, Sam. Nuestra playa. La playa donde nací. Higgs no me encontrará aquí. No puede. No te preocupes. Lleva el último cupido a Edge Knot City y acaba lo que empezamos. Después nos veremos en tu sala del centro de distribución. Hay algo que deberías saber, Sam. Te he ocultado cosas. Llevo mucho tiempo detrás de una máscara. Todo lo que Higgs dijo de mí es cierto. Esto podría ser el fin de la humanidad. Extinción, eso es lo que soy. ¿Qué narices significa eso? Pero no es lo que quiero ser. Lo único que quiero es que tú y yo y todo el mundo estemos completos. Sam. Jura que me pararás o acabaré con todo. Te esperaré en la playa. ¿Amelie? ¡Amelie! Has desactivado el panel. Hay que entrar. Las herramientas.
el otro camino. ¡Vamos! Sí, señor. No, abre, está dentro. ¡Muévete, imbécil! ¿Sigues ahí, Sam? Mira el terminal y acepta el encargo antes de irte. Si no, no terminarás el trabajo. Ya está, Sam. Edge Knot City, la última pieza del puzzle. Pero esta vez necesitarás algo más que tu cupido. También tendrás que usar una clave de activación de red. La pusimos a buen recaudo para protegerla de los terroristas. Lleva tiempo acumulando polvo en el centro de distribución hasta ahora. Recógela en el terminal y llévala a Edge Knot City. Por suerte, parece que los sistemas automatizados del centro siguen estando operativos. Después de introducir la clave, deberían conectarse automáticamente a la red central. Recuerda una cosa, Sam. La clave tiene un identificador único. Si te ocurre algo, no será posible imprimir una nueva. Es única, irreemplazable. Por lo que más quieras, no la pierdas. Y que tampoco se te ocurra romperla. ¿Me oyes, Sam? Si hay una entrega en la que no debes cagarla, es esta. Contamos contigo. Lanzagranadas con detonación remota. Lanzaproyectiles explosivos. Como ya imaginarás. Úsalo con varios tipos de proyectiles, según lo que necesites. Sí, los proyectiles solo detonan justo en el momento que quieras después de dispararlos. Que tengas buen viaje. No dejes de luchar.
Descontaminando trajes. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges.
Clave de activación confirmada. Conexión con red de nodos. Lo hemos logrado, Sam. La red Kiral ahora recorre el continente entero. La nación está completa. Son las Ciudades Unidas de América. Si los terroristas o alguien más quiere atacarnos, aunque consiguiesen destruir un nodo, toda la red prevalecería. Ahora todo pasa por la playa, y gracias a ella nos mantendremos unidos. Pero aún no podemos descansar. Todavía tienes trabajo, Sam. La nación necesita nuevo líder. Y solo hay una mujer capaz de suceder a Bridget Strand. Una mujer cuyo destino era heredar este legado. Amelie. Está ahí fuera y necesita tu ayuda. Tráela a casa a Sam. Y estate atento a Higgs. Podría estar a punto de llegar a ella ahora mismo. Ahora que Edge Knot City está vinculada, debería estar preparándose para ir a tu sala privada. Así que regístrate y ponte cómodo. Te agradecemos. Sam. Has venido. Lo sabía. Sam, soy yo. Amelie. Necesito decirte algo. Yo soy la entidad de extinción. Densidad quiral en rápido aumento. Contacto inminente. Se aconseja preparación para combate. Repito, contacto corriente no identificado inminente. Densidad quiral en rápido aumento. Contacto inminente. Se aconseja preparación para combate.
Repito, contacto con ente no identificado inminente. Gracias por tu contribución. Anantara, que tengas buen viaje. Cubre todo Estados Unidos, conectando esos valiosos nodos. Tengo todo el mundo en la palma de mi mano. ¿Amelie? Hemos vivido 5 extinciones masivas provocadas por una entidad de extinción. Y ahora llega la número 6. No me refiero a la muerte de unas cuantas especies, no. Es la madre de todas las extinciones. La antimateria de los EV exterminando la vida como la conocemos. Y no habría sido posible sin un explorador como tú, deseando volver a unirnos. ¿Qué dices? ¡Venga! Ha llegado tu fin. Amelie. Sam. La gran obra está casi acabada. Todos los nodos están unidos. Pronto los uniré y todas las playas de la humanidad formarán una sola costa. Y después llegará una extinción como ninguna otra. Más masiva que las anteriores. La última. Este es mi propósito. ¿Qué narices te ha hecho? El Stranding definitivo. Mi razón de ser. El primero no fue más que un preludio. Seguro que ya te lo imaginas. ¿Tú? ¿Gente como nosotros? Ella es la fuente de todo. ¿Sabes esas pesadillas que nos acechan? ¿Las visiones de un futuro inevitable? ¿Te suena familiar? ¡Feliz día del Armagedón, Sam! ¡Que te den! Sam. No lo entiendes. Puedes acelerarlo o ralentizarlo, pero no puedes detener lo que hemos comenzado.
aunque me venzas, no puedes salvarla. Porque todo esto no tiene solución. Ven a por mí. El juicio final.
¡Amelie! ¡Amelie! Está bien. La extinción se ha interrumpido por ahora. ¡Suéltala! Y todo por un repatriado. ¡Qué pena! Bueno, seguiremos con esto cuando hayas muerto. ¡Higgs! Nos vemos en la playa para el gran final. Ha llevado a la playa. No podemos perderlos. Tiene que haber alguna forma de alcanzarlos. Rápido, Sam. Ya sabes lo que hay en juego. Si no detienes a Higgs, usará a Amelie para desatar su Armagedón. Y todo lo que hemos hecho no valdrá para nada. Higgs quiere conectar tus nodos con la playa de Amelie. Así que sabemos a dónde han ido. ¿Cómo vamos allí? Yo no. Pero Amelie y tú estáis conectados. Ya has estado en su playa, ¿no? Puedes dar el salto. ¿Vendrás a por mí? Lo atraparé con vida. Prométemelo. Soy yo quien debe matarlo. Vale. Te ayudaré a llegar a tu destino. No puedo enviarnos a la vez. Pero estaré detrás de ti. Pero no podías ir con ella. Y no puedo. Pero puedo ir contigo. Por los lazos que nos unen. El atrapasueños te llevará a ella. ¿Y después? El avalorio me llevará hasta ti.
¿Vas a ir así? No necesito un arma. Tampoco llevaré a Lu. Freyjael. ¿Qué? ¿Tienes comida? Engancha, ¿eh? Sam, ten cuidado. Si pasa lo peor, cuida de Lu, ¿vale? Para que funcione, tendré que tocarte. Cierra los ojos. Piensa en Amelie y en su playa. La quieres, ¿verdad? La quieres. Ahí está. Amelie. Sam, ¿qué haces aquí? Listo para terminar. Antes del fin de todo. ¿Qué le vas a hacer? Lo que se supone que debo. Mantener a salvo a la entidad de extinción hasta que la cuenta esté saldada. No se puede detener la sexta extinción. No importa que lo hagas tú, ni yo, ni nadie. A la humanidad le quedan unos cientos de miles de años como mucho. ¿Por qué no vamos directos al grano? Aceptemos el destino, como las criaturas que nos precedieron. Todos sabemos lo que viene. ¿Por qué retrasar lo inevitable? Los que tenemos Dooms, ella, estamos unidos aquí por algo. Todos formamos parte del Death Stranding. Este lugar, esta puta playa. Aquí no existe la repatriación, no. Si uno muere, se acabó. Irá al otro lado. Qué bien, ¿no? El afortunado perdedor pondrá fin a esta mierda cíclica de una vez por todas. Bueno, sin entes varados, sin vacíos, sin mierdas. Simplemente una buena lucha contra el jefe, palo contra cuerda, arma contra hilo. Un último final antes del fin. Un último fin de la partida. Soy la partícula divina. ¡Venga! ¡Tú! Aquí.
Toma. Voy a encontrar... ¿A qué esperas? Mi escáner te va a localizar. Vaya, vaya. Ahí está. ¡Sam! ¡Sam! Tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, no te importa que hable, ¿sí? ¡Ajá! ¿Dónde has ido? Es inútil que te escondas. Prepárate, porque allá voy. ¿Pensando a ver si se te ocurre otra forma? Bueno, pues no la hay. ¿Cuál es su fin? ¿Eh? El fin en sí. Nos llegará a todos, ya sea un día. A esta tierra, a estas ciudades, a esta gente, a todos y a todos. ¡Listo! Voy a... Para que Estados Unidos recupere sus gloria es posible. ¿Lo hacemos, Sam? Toma ya. ¿Dónde estás, Sam? Ahí estás. ¿Y la humanidad? No podría estar más jodida. Hasta la propia vida tiene los días contados. ¿Tenemos? Nada dura para siempre. Si la historia nos ha enseñado algo. ¡Sam! ¿Lo hacemos, Sam? Ahí va eso.
pero el Death Stranding es prueba. ¡Ah! ¡Tienes suerte! En serio, Sam, no tiene solución. Ven aquí y arrodíllate. Muestra dignidad en tu derrota. Tenemos todo el tiempo del mundo. Una vez en tu mísera vida, haz bien las cosas. Si no puedes, acabemos ya con esto. Intenta luchar contra el destino si es lo que quieres, pero haz algo. Joder, has llegado hasta aquí, ¿no? ¡Venga, Sam! Divinidad. ¿Lo hacemos, Sam? Las primeras herramientas fueron cuerdas, palos para alejar toda la mierda y cuerdas para mantener cerca las cosas buenas. ¡Tú! Aquí. Toma. Mi escáner te va a... No necesito el arma, Sam. Puedo vencerte. ¡Puedo hacerlo! Tenemos todo el tiempo del mundo. Si no te importa que... ¡Maldito! ¡Mierda! Samuel Porter. Tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, si no te importa que hable y sufra. Samuel Porter Bridges.
entiendes, ¿no? No puedes detener esto. Nadie puede. Tenemos Doom, Sam. Esto iba a acabar algún día. ¡Venga! Gracias. Lo siento mucho. Un favor más. Hijo de... Ya has tenido bastante. No te has puesto quisquilloso, señor. Afenfosfobia. Bueno, enhorabuena. Al final has ganado. Qué pena que no hayas parado nada. Bien, hazlo ya. Fragile. Parece que dejé huella. Soy Fragile. Pero no soy frágil. Esta vez serás tú quien se rompa. ¿Sí?
Puede que veas que nuestro vínculo es más fuerte de lo que crees. Dame poder, joder. Vaya, ¿qué ocurre? Tú ya estás roto. ¿Pero qué cojones? Soy Higgs. Soy la partícula divina que impregna toda la existencia. ¿Qué eres tú? Cielo, tú no eres más que mercancía dañada. Tú eres mercancía dañada. Ahí tienes, como prometí. Gracias. ¿Por qué has tardado tanto? Tengo una metáfora para ti. Llévatela. Diles a los que cargan con la condena del síndrome del portador que es vivir con una máscara. No. Quédatela. Es mejor cuando lo dices tú. Otra cosa. Tu pequeño. He conseguido traerlo aquí como equipo. ¿Te importa? Odio cuidar niños. ¿Y dónde te mando ahora? ¿Al este? No necesita tu ayuda. Tiene la red Kiral. Y me tiene a mí. Podemos saltar juntos. ¡Qué suerte! Te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros. Pero estamos bien. Además, seguro que te necesitan en Fragile Express. Ya. ¿Quién mejor para recoger los pedazos y volver a unirlos? No me contentaría con nada que no estuviese perfecto. ¿Fragile? No nos debemos nada y no hay nada más que decir. Adiós, Sam. Venga. Vamos, tenemos trabajo que hacer. ¿Sigues creyendo en mí? Aún sin Higgs, soy una bomba de relojería. Puedo acabar con todo fácilmente. Pero lo que quiero, lo que siempre he querido es formar parte de ello. Que estemos unidos. ¿Qué? Dime la verdad. ¿Por quién es esto? ¿Por ti o por Bridget? Es por nuestro país.
Y por nuestro futuro, esa es la verdad. Hay algo que deberías saber, Sam. Cuando estabas en el este, escapé de aquí y fui a visitarte. ¿Qué? ¿Mentiste? Joder. ¿Sabes lo que me ha costado llegar aquí? No habrías venido si no lo hubiese hecho. Sam, te daban igual. Estados Unidos y Bridges. Pero sabíamos que había algo que sí te importaba. Algo por lo que estarías dispuesto a cruzar un continente. Un motivo para restaurar la Sucea. Fue idea de Die Hartman. Genial. Entonces yo soy Mario y tú Peach. Es verdad. Nunca me ha importado este país. No me siento atado a nada ni a nadie más que a ti. Lo siento mucho, Sam. Pero todo ha salido bien. Supongo que ya está. Sé que tienes preguntas, pero puedes guardártelas para luego. Claro. Vamos a casa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Saltamos como Fragile? No. La playa lo recorre todo. Corremos, juntos. ¿Corremos? Sí. Como cuando Mario rescata a la princesa. Espera aquí, ¿vale? Ajá. Presidenta Bridget Strand. Así que por fin me invitas a la playa. ¿Recuerdas esto? Es la misma arma. Y ahora la usaré para arreglar las cosas. Se suponía que ibas a reconstruir el mundo, no a joderlo. Muy bien. Adelante. No hay expiación. No para nosotros. No puede ser.
¿De verdad eres tú? Sí. Soy yo. John. ¿Recuerdas? Lo siento. Lo siento mucho. Devuélveme mi bebé. Buscas en el lugar equivocado. ¡Bebé! ¿Amelie? ¿Qué cojones? ¡Sam! ¡Soy yo! Perdona, no quería asustarte. ¿Dónde estoy? Al este del cinturón de Brea, tu sala privada. Agradéceselo a Amelie. ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿No iba al este? No, pero te vio, contactó con la sede y nos dejó un mensaje. ¿Qué decía? Voy a terminar lo que comenzó Bridget. Solo eso. Después se fue. Bridget. Vi a Bridget en la playa. Sam, por favor. ¿No recuerdas que quemaste su cadáver? No se habría quedado en la playa. No puede, ni aunque fuese la playa de su hija. Mira los registros, los tienes, ¿no? Perdona, no recibimos nada. Solo tenemos el registro de tu cabeza. ¿Recuerdas algo más? Estaba ese tío, Cliff. Se llevó a Die Hartman. ¿El director? ¿No te lo crees? Bueno, eso explicaría por qué llevamos tanto tiempo sin saber nada. Siempre sospeché de él. Pero ahora se me está viniendo algo diferente a la cabeza. He estado dándole vueltas y... hemos trabajado con la idea de que Higgs controlaba a Cliff. Pero eso no puede ser posible. Porque Higgs ya no está y Cliff sigue dando problemas. ¿Crees que Cliff es el cerebro? Sí. Es probable que tenga a Amelie y al director atrapados en la playa. Pues iré allí. Un momento. ¿Dónde está Fragile? Está aquí con nosotros. Pero mientras te encuentres allí, no podrá mandarte a la playa. ¿Qué? Tienes que entenderlo, Sam. Mientras estabas inconsciente, la situación cambió. Te lo explicaremos, te lo prometo. Pero antes descansa, ¿vale? De eso nada. Volveré a la playa. ¿Entonces Lou tampoco necesita descansar?
Sam, nos has ayudado a ampliar la red quiral de costa a costa. Y te has ocupado de Higgs, el enemigo de la SUCA. No habríamos llegado tan lejos sin ti, pero aún queda un último paso. Hay que designar un nuevo presidente y establecer un gobierno que funcione. Solo así, América estará completa. Cuéntale esas mierdas a quien le importe. He cumplido, que le den a América. Tenemos problemas mayores. Te entiendo, Sam. El gobierno es la menor de nuestras preocupaciones. Cliff tiene a Amelie, y eso significa que mañana igual no queda nada que gobernar. Si llegamos a mañana. ¿Y por qué no estamos solucionándolo? Da igual lo que sea. Quiero recuperarla. Tienes razón. Rescatar a Amelie y evitar la sexta extinción es lo mismo, pero nada de eso será posible si no vuelves primero al este. Obviamente no estamos en posición de darte órdenes, pero de verdad, créeme, es la única forma. Sam, solo faltas tú. Fragile nos teletransportó a la sede. ¿Estás bien? Como nunca. Transportar a tanta gente en tan poco tiempo es nuevo. ¿Mamá? No. ¿Logna? Sí, aquí estoy. Puedo echar una mano. Te estamos esperando, Sam. No tengo ninguna intención de arrastrarme hasta allí. Venga, Fragile, hazlo. No puedo, Sam. No solo porque esté fatal. Ya no es seguro usar las playas para trasladar a la gente. Los picos quirales son más frecuentes, posiblemente por haber ampliado la red en todo el país. Muchas playas comparten el mismo espacio, los cables se cruzan y todo eso. Ya ves cómo está afectando a la propia red. Según están las cosas, es muy peligroso saltar a través de una playa. Aunque llegase a una, no sé dónde aparecería después. Y podría quedarme allí atrapada. Por eso no puedo llegar a ti. Pero si llegase a la entrada de la playa, creo que podría llevarte. Las playas aún existen después de todo. Puedo dar fe de ello. Así que vas a tener que arrastrarte hasta aquí. Pero cuando lo hagas, te llevaré con Amelie. Directo a su playa. Los dos compartís una conexión muy especial. Tú atrapasueños, Sukibu. No son solo avalorios. Son tótems únicos e insustituibles. Encarnaciones de los recuerdos compartidos. Dos caras de la moneda. El precio por entrar en su playa. Los atrapasueños son de la cultura indígena americana, de los Ojibwa más concretamente. Se dice que alejan las pesadillas, que alteran los sueños. Si Amelie nos ha regalado los Tooms, el futuro con el que soñaba, quizá tu tótem sea una invitación a cambiarlo. Te reta a encontrar la esperanza entre la desesperanza. Mientras te esperamos, buscaré a Amelie y al director en la playa. No creo que mi conexión sea tan fuerte, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Yo veré si puedo encontrar algo en los registros sobre los tres. Quizá estén más conectados de lo que creemos. Te esperamos. Volver a casa será más fácil, ¿no? Vuelve pronto, ya conoces el camino. Y cuando llegues... Me lo quedo. Venga, sal de ahí y dirígete al este, hacia Lake Knot City. Esta vez no llevas ninguna carga. Más bien, tú eres la carga. Esa es tu misión. Blah.
clase. ¿Candidato a DD? Puede ser eso, o... Un sacrificio. Un cimiento. Un puente. Sam, soy Harman. Recuerda que la densidad quiral en las regiones predispuestas al contacto ha aumentado drásticamente. Es culpa de la playa. Los EV llegados a nuestro mundo en estas circunstancias podrían verse afectados de forma imprevisible.
Sam, ¿me recibes? He investigado a Clifford Anger y quería compartir contigo mis hallazgos. Anger era un agente de las Fuerzas Especiales estadounidenses. Su retiro coincidió con el inicio del Death Stranding. Cuando dejó el servicio, acabó implicado en los primeros experimentos con BB. Sin embargo, murió antes de que acabasen. Las circunstancias de su muerte no están del todo claras. Pero sospecho que esos campos de batalla que dice se sostienen parcialmente por sus lazos emocionales permanentes. Ira, rencor, arrepentimiento, seguro que está relacionado con los experimentos con bebé. Eso seguro, dada la cantidad de veces que ha intentado coger a Lou. Cliff parece sentir la necesidad de reclamar nuestro bebé, como si así fuera a sentirse completo. Es una necesidad tan poderosa que no solo consiguió salir de las profundidades del infierno, sino que se trajo una parte de ese infierno. Una cosa está clara, no parece un EV. Tenemos que conocer toda la historia de su muerte y su conexión con los experimentos con bebé. Seguiré indagando y te contaré lo que descubra. Analizando ID, verificando ID, autorización, armas detectadas, las armas Analizando ID, vaya, 3, correcto. Armas detectadas, las armas se bloquearán durante la cita. Todo bien. Hola, Sam Porter, Bridges. Intersección de armas.
no te vas a creer lo que he descubierto. Es sobre los experimentos con bebé, su finalidad real. Según los registros oficiales, continuaron en secreto por orden de la presidenta Strand. Parece que su objetivo principal era desarrollar detectores de EV y evitar los vacíos. Los avances que pudiesen aplicarse a los campos de la comunicación quiral y la investigación de las playas serían una ventaja secundaria. Pero resulta que eso solo es una tapadera. Sam, la verdad, los bebés se concibieron como catalizadores para el funcionamiento de la red quiral. Por eso mismo están integrados en la infraestructura de las ciudades nodos, todos y cada uno de los que has conseguido traer. Puede que Amelie fuese quien los instaló cuando se fue al oeste con la primera expedición, ejecutando el gran plan de su madre. Un sacrificio tras otro en aras del progreso. La presidenta Strand les dijo lo que querían oír e hizo lo que creía que había que hacer. Así Estados Unidos volvería a estar completo, pero empiezo a preguntarme si no tuvo que pagarlo con su alma. La red quiral es nuestra mayor creación, el logro del que más orgullosos estamos y nuestro peor pecado. No sé cómo sentirme al respecto. Si supiésemos más sobre Cliff y los experimentos con bebé, podríamos valorarlo mejor. Ya hablaremos.
Cuídate, man. Hola, Sam Porter, lista. Sam,
Veo que te acercas a Lake Knot. Sé fuerte. Todos te animamos para que acabes el trabajo y vuelvas sano y salvo. Por cierto, he hecho progresos en cierta investigación. Parece que Clifford Anger dejó a su propio hijo al cuidado de los científicos que realizaban los experimentos con bebé. Pero él mismo desconocía sus verdaderas intenciones. Son solo especulaciones, pero creo que cuando Cliff se enteró de sus planes intentó recuperar la custodia. Cuando fracasó, el bebé siguió a cargo del programa. En ese caso tendría motivos para guardar rencor hacia la presidenta, la mujer que permitió que pasase. ¿No crees? Aunque la presidenta Strand haya muerto, puede seguir su odio hacia ella. No, creo que lo ha redirigido hacia Bridges. Hacia ti, Amelie y quien esté cerca del director. Y ese odio lo conduce a poner en marcha el Stranding definitivo. Quiere acabar con el mundo tal como lo conocemos. ¿Por qué si no tendría Cliff secuestrada a Amelie en la playa? Tiene que saber que es una EE. No hay tiempo que perder. Debe salvarla a ella y al director. Aunque sigo sin entender cómo consiguió llegar hasta su playa. Hay algo más detrás de esa relación. Veré que averiguo. ¿Tienes un momento, Sam? Es sobre el director. Es imposible que pudiese saltar a la playa de Amelie sin compartir una fuerte conexión personal, ¿no? Bueno, pues lo he mirado y no encuentro ninguna. La red debería contener algo, lo que sea, pero no hay nada de nada. No hay información alguna sobre él anterior a su trabajo en Bridges. Ni nombre, ni pasado, nada. Es imposible saber quién era. Eso me ha hecho pensar en otra posibilidad. ¿Y si el director y Amelie no tienen ninguna conexión, sino que la tiene con Clifford Anger? ¿Y si esa conexión es lo que facilitó que el director saltase a la playa de Amelie? Que esos dos tengan una historia personal explicaría por qué Cliff también tiene retenido al director. Pero aunque fuera el caso, eso no responde a la gran pregunta. ¿Cómo narices acabaron ambos en la playa de Amelie? Sam, soy Hartman. Quiero que tengas algo en cuenta. Una teoría, aunque con cierto fundamento, sobre el objetivo de Cliff. De alguna manera, con ayuda de la red Chiral, nuestras playas individuales han empezado a fundirse y han dado como resultado una enorme grieta. Si el proceso continúa, existe el riesgo de que los EV inunden nuestro mundo y desaten un Death Stranding a una escala desconocida hasta ahora. Pero los campos de batalla de Clifford Anger y mi propia playa no parecen afectados por este fenómeno y mantienen un aislamiento total. No se han cruzado nunca con las playas de los demás. ¿Y si hubiera otra clase de playa? Una que existiera en un plano superior y que fuera responsable de todo lo que ha estado pasando. ¿Y si la playa en cuestión no fuera otra sino la de Amelie? Creo que el verdadero objetivo de Cliff no es el director, sino hacerse con el control de la playa de Amelie. Explotar su poder sobre todas las demás playas y activar el Stranding definitivo. Es la única explicación para los actos de Cliff. Justo por eso tienes que detenerlo. Si Hartman tiene razón, estamos en un lío muy serio. Usar la red Chiral y la playa de Amelie para activar el Stranding definitivo. Por eso Higgs iba por Amelie, ¿no? Si fue Cliff quien movía sus hilos, sí, todo encaja. Con el Stranding definitivo, por fin podrá vengarse del mundo que le robó su vida y a su hijo. Tienes que detenerlo. Tienes que saltar a la playa de Amelie lo antes posible. Entra y recupérala. Es nuestra única esperanza. Si no lo consigues, estamos perdidos.
Cuando descubrí que iba a ser padre, me asusté mucho. Me asustaba lo que implicaría. Tenía que estar contigo, con tu madre, sin excusas. Yo no podía largarme y arriesgarme a morir. No podía dejaros solos. Lo entendí mal. Todo mal. Ser padre no me asustaba. Me hizo valiente. Lo siento. Siento haber tardado tanto. No cometas el mismo error. Sé tú mismo. Sé libre. Capitán, necesito que lo entregue. Dispárale, John. ¡Dispárale! Te he dado una orden. ¡Dispara!
Me llamo Clifford Anger. ¡Abrid fuego! ¡Necesitamos refuerzos! Va. ¡Necesito apoyo! ¡Ida al punto de reunión! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Avanzad! ¡Abrid fuego! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Salid otra vez! Todo es culpa mía, bebé. ¡Abrid fuego!
¡Vamos! Bebé, saldremos de aquí. Te lo prometo. Devuélveme a mi bebé. ¿Eres Clifford Danger? ¿Quién eres? ¿Eres el padre? Me dijeron que te llamabas Sam Porter. Pero eres Sam Bridges. Mi puente hacia el futuro. Sam, tú unes a la gente. Eres su puente hacia el futuro. Venga, Sam. Levanta. Y váyase de aquí. No puedo hacer nada por su mujer. Lo siento. Mire, si ella me ordena que haga algo, lo hago. Lo hago. Pero le serví a usted primero. Y su familia no se merece esto. Nada de esto. ¿Por qué me ayudas? Si se enteran. Porque usted me salvó la vida, señor.
Muchas veces. Cuando nos enviaron al mismo infierno, fue usted quien nos trajo de vuelta. Sam, ¿estás bien? He visto tus registros. Parece que te atrapó una supercélula y apareciste un instante después al otro lado de la zona cero, cerca de Port Knot City. ¿Y cómo es que estoy aquí? ¿Recuerdas a Víctor? Te encontró inconsciente en el puerto y te trajo aquí. Puede que Cliff sea su padre. Dijo, dame mi bebé. Imposible. Cliff nació. Me dio esto. Quizá intenta decirnos algo. Podría ser sobre cómo crearon a los bebés. No me pareció que quisiera hacernos daño. Como si solo quisiera hablar. Has dicho que tenía al director atrapado en la playa. Sí. Alguna historia que no conocemos entre ellos y Bridget. Curioso que digas eso. Tengo algo que deberías ver. Lo encontré mientras escarbaba en los archivos. Es un mensaje pregrabado del director, etiquetado "Si yo no vuelvo". Este mensaje es un seguro, por si llega a ocurrirme algo. Solo personal de Bridges. Y espero que no lo esté viendo nadie más. Recibí un regalito de Amelie. Me dijo que me llevaría a la playa. Pero necesitaba esto para ver el camino. Es una trampa. Tiene que serlo, pero le seguiré la corriente. Vosotros también lo habéis hecho, ¿no? Sabéis que esta máscara oculta algo más que mi cara. Bueno, Amelie es una hoja en blanco. Sin pasado. Nada documenta su existencia. Es un fantasma. Y como los fantasmas... Nunca he visto a Amelie en persona. ¿Vosotros? ¿Habéis podido verla? ¿Darle la mano? ¿Tocarla? El equipo original que enviamos se dividió en dos grupos. Amelie iba con el primero. Mama y Hartman con el segundo. Sin contacto directo con ella. Así es. El grupo de Amelie fue aniquilado en Edge Knot City. Todos menos ella. Todos los que podían decir de verdad si existe. Tonterías. Es real. Yo sí la he tocado. Ella y yo. Pues yo solo he interactuado con su holograma. Te digo que la he visto en persona. También cuando era pequeño. Sí, pero en la playa. Esto es lo que tenía que decir la presidenta sobre su hija. Amelie nació en la playa. Su Ka permaneció allí, pero su Ja vino a este mundo. Esta división de cuerpo y alma la obligó a pasar casi toda su infancia en el hospital. Pero aunque no tenía buena salud, sus cifras de Dooms eran increíbles. Su talento sobrenatural eclosionó cuando fue creciendo y superando sus limitaciones. Para cuando cumplió los 20, podía entrar y salir de la playa, cuerpo incluido.
Y entonces empezó a pasar todo el tiempo en ella. Bien, si querías hablar con Amelie, tenía que ser por holograma o nada. La presidenta insistió en ello. Hice un juramento a la presidenta y a la nación. Para mí, su palabra era la ley. Cuando dijo que Amelie era su hija y la mejor candidata para sucederla, me lo creí. Pero cuando restauramos los archivos, no pude evitar poner a prueba mis privilegios. Y así es como descubrí que a Bridget se le diagnosticó cáncer de útero de joven. Y no podía tener hijos. ¿Veis? Algo no encaja. Es imposible que Amelie sea la hija biológica de Bridget. ¿De dónde ha salido? ¿Quién es? ¿Existe de verdad? ¿Cómo podemos saber si Amelie es una entidad de extinción si ni siquiera sabemos si Amelie es Amelie? Joder, esa teoría de la SEE podría ser una gilipollez. Pero si no... Si ella es la causa del Death Stranding, tengo que aceptar su invitación. He cargado mi arma con munición hemática. Sangre de Sam. Conecta mi arma con ella. Conmigo, con él, con todos. Significa que seguramente pueda llevarla a la playa. Tengo que parar lo que empezó. Parándola a ella. Una última confesión. Solo soy un hombre. Sin poderes. Nada especial. No tengo dooms ni puedo repatriarme como Sam. No sé nada sobre la muerte. No la he sufrido. Sí. He estado en el infierno. En cada campo de batalla. Pero por muy horrible que fuera, nunca he muerto. Porque lo único que hacía era huir de la muerte. Bueno, me voy ya. Me está llamando. Bridges. No me decepcionéis. Después de grabar esto, el director saltó a la playa. O más bien fue Amelie quien lo invocó. Estaba apuntando a Bridget cuando lo vi. Apareció Cliff y se lo llevó. Creía que había ido a la playa a plantar cara a Amelie. Sí, ella también estaba. Fue ella quien me sacó. Ahora lo entiendo todo. Tendría que haberlo visto antes. Fue Amelie quien... ¿Qué ha pasado? La red Kiral ha caído. Según Logna, se volverá completamente inútil dentro de poco. ¿Tanto esfuerzo para nada? Déjame terminar, Sam. Yo se lo diré. Fryail, tienes mala pinta. Deberías descansar. Lo sé. Debo contarte algo. Tuve una pequeña charla con Higgs en la playa. No me costó mucho que hablara. ¿Dijo por qué te traicionó? Dijo que ella lo planeó todo. ¿Qué? Ella era su líder. Los vacíos terroristas, el plan de extinción. Amelie estaba detrás. Y una mierda. Sé que no quieres creerlo, pero encaja con lo que ha dicho Die Hartman. Higgs me traicionó al conocer a Amelie. Al principio quería expandir su territorio y yo tenía un poder que le venía bien. Al menos así acabó trabajando conmigo. No era un terrorista, solo quería llegar a más gente. Entonces aparece ella con unas habilidades superiores. Hasta controlaba a los entes varados. Higgs decidió irse con ella. Ahí es cuando lo convirtió en su agente de extinción.
¿Amelie dio su poder? Sí, lo convirtió en su Homo Demens. Entonces, Bridget, ¿me puedes decir qué hacía en la playa? ¿También tienes esa respuesta? Sé que es mucho que digerir, pero Higgs dijo que Amelie es una entidad de extinción. Miré en su cápsula y ahí no había ningún bebé. Mira, fíjate en lo que había. La misma muñeca de Die Hardman. Es su bebé Bridge. Parece que los terroristas recuperaron la tecnología BB y que Bridge solo siguió su ejemplo. Chorradas. Sus métodos y los vuestros son muy diferentes. Tu bebé te vincula con los muertos. Esto los vincula con Amelie y con su playa. ¿Sabes quién más tenía muñecas así? Cliff. Las llevaba al campo de batalla. Cliff, Higgs, el director. Los tres fueron atraídos y controlados por esta entidad de extinción. ¿Y esta EE quién es? ¿Es Bridget? ¿Es Amelie? Creo que las respuestas están en la playa. Lo que quiere y por qué. Si llegamos al fondo de esto, tal vez podamos evitar el stranding definitivo. Debes encontrarla, Sam. Sea quien sea ella. Te está esperando en la playa. Ve al este. Sam, la conexión es inestable, así que seré breve. Hay trabajo para ti. El estado de Fragile se deteriora. Si entra en coma, cabe la posibilidad de que su alma termine varada en la playa. Necesita criptobios cuanto antes. Por suerte, Fragile Express tiene algunas reservas en Port Knox City. Recoge unos cuantos, ya que estás por la zona. Consulta los detalles en el terminal de arriba. Sam, es una misión crítica. ¿Sabes qué día es hoy, bebé? Hoy sería un día muy especial si tu mamá no hubiera... Aún no has nacido. Pero cuantas más velas, mejor, ¿verdad? Pronto llegará el momento de que salgas al mundo real. Te lo prometo. Entonces, haremos una gran fiesta. Bueno, feliz cumpleaños. Analizando Sam, consulta los encargos en el terminal. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. No olvides que el contenedor no es hermético. No puedes sumergirlo, ni siquiera un poco.
tiempo con un declive casi constante en esta región. Al final, todo lo que nos has construido ahí fuera ha quedado totalmente arrasado. La buena noticia es que hemos conseguido recuperar toda la carga y la hemos llevado al centro de distribución de Capital Knot City. La menos buena es que las impresoras quirales no funcionan porque la red es inestable. Dadas las circunstancias, quizá deberías pedir ayuda a otros portadores. Pero lo dejo en tus manos. Seguro que no nos defraudarás. Nunca lo hagas. Washing out the blood tonight, tonight. And I try to give you what you want.
Analizando ítems. Analizando ítems. Descontaminando energía. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges. Te agradezco.
creer que... Gracias. ¿Está dañado? No pasa nada. El contenido debería estar intacto si no lo dejas caer. Solo importa el estado de la carga a la hora de evaluarte. Trátala con todo el amor y cariño que puedas.
Sí, lo lograste, Sam. Ahora mismo podría besarte, cabronazo sexy. Creía que era el fin. Menos mal que has llegado. Fragile lleva bastante tiempo en coma. Pero con los criptobios que has traído, deberíamos poder reanimarla. Y con suerte, solo harán falta algunos más para que se recupere. Bien hecho, Sam. Sam. Has vuelto. Debió de ser un viaje horrible, sobre todo sin compañía. Pero ahora el equipo vuelve a estar completo. ¿Todo el equipo? ¿Die Hartman también? Demasiadas entradas y salidas de las playas en muy poco tiempo. La materia quiral contaminó sus células y le provocó un jet lag a nivel molecular. Por ese motivo, sus mecanismos homeostáticos se alteraron. Tranquilo, no corre peligro, pero tiene que descansar. ¿Y el director? Lo están monitorizando en otra sala. El personal de Bridges lo encontró fuera del ala de aislamiento, como cuando tú volviste de la playa de Cliff. Incluso tras la descontaminación, necesitaba más tiempo para recuperarse. Sam, lo lograste. ¿Quieres?
Gracias. Parece que me necesitabas, ¿verdad? Bueno, el tiempo corre, ¿no es así? Aquí está Sam, el gran mensajero, el único que puede llegar a la playa de Amelie. No estás en condiciones para hacerlo. No es justo para ti, ni para Sam. En mi búsqueda de la playa de Amelie, me he dado cuenta de algo extraordinario. Si las playas estuviesen vinculadas con un multiverso, la suya se encontraría en un plano superior al nuestro. Puedo recorrer las playas de los demás, pero la suya no está a mi alcance. Es invisible, inaccesible, incluso para Fragile. Imagínalo como un sistema circulatorio, si prefieres. Cada una de nuestras playas es un único capilar. Pero la playa de Amelie es el corazón que bombea sangre al resto. Los capilares están subordinados al todo. Un todo gobernado por el corazón que da las órdenes, que dictamina el flujo, que lo dictamina todo, lo controla todo. ¿No lo ves? Ella tiene el control. Tú tal vez puedas viajar contra la corriente y encontrarla, pero si lo haces, si ella no quiere que te vayas, si quiere retenerte, podrá hacerlo. Fragile y Die Hartman salieron de su playa, ¿verdad? No creo que fuese diferente a lo que te pasó a ti. No salí porque yo quisiese. Me obligó a salir. Podríamos decir que me repatriaron. Fue ella. ¿Te obligó? ¿Por qué? Es solo una teoría, pero... te quiere a ti. Quiere que llegues hasta ella. Es su último deseo, ¿no crees? Así que ya está. Amelie es la E y está en su fase final. Por aclararnos, para detener el Stranding definitivo y volver de una pieza, tengo que ir a su playa y convencerla. ¿Es eso? Eso es. Aunque parezca un cliché, eres nuestra esperanza. Para ser sinceros, no creo que puedas hacerla cambiar de opinión. Si no consigues que entre en razón, tendrás que matarla. Y si la matas... salvarás el mundo, pero tú te quedarás fuera de él. Para siempre. Pues hagámoslo oficial. ¿Preparada para entregar el paquete? Hablaré con ella. Quizá me escuche. Pero según está el mundo, solo retrasaríamos lo inevitable. Aunque... si ganamos tiempo para idear algo mejor, un aliciente vital, al menos por un tiempo. Bueno, recuerdo a una mujer que aprovechó una oportunidad así. Nada dura para siempre, ni el mundo. Pero hay que seguir adelante como sea, ¿no? Tapar agujeros, cambiar piezas, todo eso.
Diremos que lo hicimos bien, que vivimos. Pensaba que no te iba eso de ser meticuloso. Porque ya tenía bastante con lo mío. Cuando nos conocimos en la cueva, lo único que me importaba era ver un nuevo día. Me daban igual Estados Unidos y el futuro. Vivía una mentira, atrapado en remordimientos. Estaba roto. Pero en algún momento empecé a cambiar. Conocí a gente que hacía que no todo pareciera malo. Gente que confiaba en el futuro y en mí. Que no se rendía y mantenía la esperanza. Tengo que cumplir en su nombre. Aunque eso signifique que no vuelvas. Estoy jodido, vuelva o no, ¿verdad? Cuida de Lu. Lo haré. No pude encontrar una madre inerte funcional. Ha hecho suficiente. Ya está. Vale. Haré todo lo posible para que se recupere. Vale, concéntrate. Encuentra a Amelie. Llega hasta ella. Siéntela. Sé que la quieres. La quieres.
London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. El Stranding definitivo ha comenzado. ¿Amelie? Llegas tarde. ¿Por qué has tardado tanto? Tu voz. Sigues sin saber quién soy, ¿verdad? ¿Quién eres? Sam. Sabía que vendrías. ¡Escúchame! Te quiero, Sam. Te esperaré en la playa. Te he estado esperando. Aquí, desde entonces. Tenías que detenerme. Detener todo esto. ¿Bridget? Sí. Soy yo, Sam. ¿Y Amelie? Donde siempre ha estado. En ninguna parte. Mi hija, Samantha America Strand, no existe. ¿Amelie no existe? No en tu mundo. Lo siento, Sam. Me he escondido durante mucho tiempo. Amelie y Bridget forman parte de mí. ¿Qué significa eso? Calla y te lo contaré. No hay tiempo para preguntas. Solo escucha. ¿Lo entiendes, Sam? Amelie y Bridget solo son nombres. Lo que yo soy es una entidad de extinción. Bueno, sabiendo lo que sabes, tienes dos opciones. ¿Recibir un disparo es una? Si eso pasara aquí, no regresarías. Irías directo al más allá. Pero no. No es una opción. Matarte sería un error tremendo. Lo sé mejor que nadie. El Stranding definitivo ha comenzado. Se ha formado una grieta a partir de mi playa y de las playas de todos en Estados Unidos. Y pronto la invadirá una oleada de antimateria, empezando por aquí. El mundo dejará de existir. Consumido por una explosión. Un Big Bang.
Así que... eso nos lleva a tu primera opción. No hagas nada. Quédate aquí conmigo. Y sé testigo del final. ¿Para verlo arder? Juntos. Conmigo. Hasta que se extinga la última llama. No suena tan mal, ¿verdad? Tampoco le quedaba mucho tiempo al mundo. Y luego tienes otra opción. Al ampliar la red, uniste a la gente y sus playas. Los integraste en un todo mayor. Como este equipo. Pero al hacerlo, también los vinculaste a mi playa. A la playa en la que abrí las puertas al otro lado. No puedes detener lo que viene. Pero si nos liberas a mi playa y a mí, quizá evite que se extienda. Podrías evitar el stranding definitivo. Y la humanidad seguiría viviendo. No tiene por qué terminar aquí. Sí que tiene. La playa está condenada. Puedes comprobarlo tú mismo. Debemos cortar nuestra conexión. ¿Y ya está? ¿El fin del Death Stranding? No puedes detener lo inevitable. La sexta extinción tendrá lugar ya sea hoy o mañana. Puedes ponerle fin con dignidad, rápido, fácil, en un instante. O puedes luchar en vano, sabiendo muy bien lo que está por venir. Esas son tus opciones. Lo has estado guardando. Puede que aún estés a tiempo de parar esta pesadilla. Tú has unido el mundo. Tienes derecho a decidir. Tira de la cuerda o corta el nudo. Pero hagas lo que hagas, no lo dudes. Estoy lista, Sam Strand. Tienes que elegir. Espera. No sé qué hacer. Claro que sí. ¿No lo sabes ya a estas alturas? Siempre estaré para ti. Siempre. Como tú estuviste para mí. Toma. Un atrapasueños. Póntelo al dormir para que aleje las pesadillas. Siempre estaré contigo. Cuando seas mayor, lo usarás para volver a unirnos. Cuando llegue el momento, tendrás que detenerme. Solo puedes hacerlo tú.
Prométeme que te acordarás. Sam, te esperaré en la playa. Lo recuerdo. Lo sabías. Siempre lo has sabido. Sí y no. Tenía muchos sueños sobre el futuro. No sabía cuáles creer. Por eso decidí compartirlos contigo y con los demás. Pero para unir los puntos, para que todo cobre sentido, se necesita perspectiva, se necesita tiempo. El tiempo no significa nada para mí. No soy una línea. Soy un único punto. Por eso solo podía limitarme a mostraros las opciones y dejar que vosotros decidieseis. Nuestras pesadillas son tus sueños. Encontrasteis el denominador común. El hilo que los vincula. Y lo hicisteis del único modo posible. Viviendo día a día. Gracias, Sam. Aquí no te servirá el arma. Pero tiene una función. Has unido el mundo a través de los vínculos entre las personas. ¿Y si eso es lo que más te importa? Me quedaré en esta playa. Me quedaré aquí encerrada y no permitiré que paséis. ¿Encerrarte? Venga ya. Cuando comience el Stranding definitivo, no se detendrá. No puedo acompañarte. Lo único que puedo hacer es ahorrarte lo peor. ¿Por qué tienes que quedarte en la playa? Sam, yo soy la playa. Y debo quedarme aquí para asegurarme de que la extinción tiene lugar. Aunque tarde décadas o cientos de miles de años. ¿Sola? Así funcionan las SEE. Si hubiese hecho mi trabajo, nada de esto habría pasado. Podía soportarlo más, me cansé de esperar y pensé que nadie me culparía por acabar ya con todo. Así que eso es lo que hice. Suena horrible. Pero los demás y tú os unisteis, os conectasteis. Puede que tengáis los días contados, pero seguís teniendo esperanza. Antes de cada una de las 5 grandes, la vida se rebeló. Lucharon. Evolucionaron para sobrevivir. La extinción no es solo el final. Es una oportunidad. Si tengo que pagar ese precio, será el sacrificio. Que así sea. Aunque no estemos juntos, siempre estaremos conectados. Adiós, Sam.
servirá el arma. Pero tiene una función. No digas nada y te lo contaré. No hay tiempo para preguntas. Cuando eras pequeño tenías pesadillas. Te hacían llorar todo el rato. La verdad es que no eran tus sueños, sino míos. Desde que recuerdo siempre he soñado con la playa. No solo al dormir, estando despierta también. En mis sueños veía el fin del mundo. Muchas veces. Incontables extinciones que diezmaban la vida del planeta. Una y otra vez. Al principio no entendía lo que veía ni por qué. Y eso no era lo peor. Había sueños aún más terribles. Sueños de muerte y destrucción. Una futura extinción masiva. Como esta. Y siempre era yo la que ponía fin a todo. Iniciaba el Stranding definitivo. Como hago hoy. Primera operación. Solo tenía 20. Abrí los ojos y aparecí en la playa. Pero en cuanto despertaba, volvía de nuevo al hospital. Estaba dividida en dos mundos. Bridget, mi hija, en ese. Amelie, mi hija, en este. De algún modo, las dos conseguimos coexistir. Pero nuestra edad se bifurcó. El cuerpo de Bridget envejecía, mientras que la playa mantenía a Amelie igual. Así que me inventé una historia. Le dije a la gente que Amelie era mi hija. Una hija con una afección debilitante y un padre ausente.
El nombre... Amélie. Am es alma en francés. Playa es mentira en inglés. Amélie no existía. Solo yo y la playa. Al principio pensé que era una condena. Más tarde empecé a pensar que podía aprovecharlo. Intenté averiguar algo más sobre la playa. Entender la playa podría ser la clave para interpretar mis visiones del futuro. Comprendí que la playa estaba conectada con los muertos. Así que los recuerdos del tiempo tenían que estar en algún sitio. Incluidos los de todos los organismos que han existido. 4.600 millones de años de historia biológica. Una historia que podría remontarse a la creación del universo. La red quiral y todo lo que llegó después nacieron de mi búsqueda de ese conocimiento. Al pasar datos por la playa, las limitaciones del tiempo no se nos aplicaban. Las simulaciones que habrían tardado años o siglos se volvían simples y fáciles. Todo lo que había perdido y olvidado la Tierra podía reconstruirse y reclamarse. Poco después de comenzar la búsqueda, Estados Unidos contempló su primer vacío. Pensé que me quedaba sin tiempo, que las pesadillas se hacían realidad. Así que me di prisa en completar la red quiral lo antes posible. El pasado tenía las respuestas. Si podía encontrar la forma de unir las piezas. Una red que uniese nuestro mundo y la playa. Creí que con eso bastaría. Así que empecé a investigar los bebés Bridge. Niños vinculados al mundo de los muertos. ¿Qué provoca que una entidad de extinción se convierta en un ser? ¿A qué se debieron las 5 extinciones masivas anteriores? Las respuestas a esas preguntas me dirían cómo detener la sexta. Y fundé Bridges, más decidida que nunca a crear una red quiral que abarcase todo el país. Pero cuanto más luchaba contra lo inevitable, más débil estaba. Mi hija tenía cáncer. Castigo de la playa por no cumplir con mi parte como EE. Entonces, de repente, mi hija desapareció. No podía terminar lo que había empezado. Así que te pedí que lo hicieses por mí. Y lo hiciste. Nos ayudaste a completar la red. Nos ayudaste a reclamar todo lo que había vivido el universo desde su creación hasta ahora. Podíamos resolver cualquier misterio, como este. Una vez hubo una explosión, un Big Bang que dio lugar al espacio y al tiempo. Más bien, fue un golpe de suerte. La materia y la antimateria deberían haberse cancelado, sin dejar nada. Pero de algún modo, una pequeña mota de materia sobrevivió. Con eso bastó. Sirvió para crear el mundo y todo lo que contiene. Un mundo que no debería existir, uno desequilibrado.
El orden crea caos de forma inevitable. Todo lo que vive debe morir en algún momento. Es como si el universo intentase devolvernos a la nada de la que procedemos. Quizá las 5 grandes fuesen intentos de acabar con nosotros. De algún modo, la vida siempre ha conseguido sobrevivir lo suficiente como para desafiar a la voluntad del cosmos. ¿Sabes? Empiezo a pensar que la extinción podría ser la clave para superar una aniquilación total. Obliga a la vida a luchar para sobrevivir, perdurar y existir. Por eso las 5 grandes acabaron reavivando la vida en lugar de extinguirla. Los vivos renacen de las cenizas de los muertos, más fuertes y sabios, herederos del legado de la propia existencia. Desafían al universo y se niegan a rendirse. Dicen, solo acabamos de empezar. La extinción es una oportunidad. Aquel día disparé 2 veces. Supe inmediatamente que fue un error. Encontré tu playa y te busqué por todas partes. Sam. Ahí estás. ¿Quieres ir a casa? Vamos. Solo quería librarte de la muerte de una vez por todas. Está bien. Sé el camino. Pero al hacerlo, alteré el equilibrio básico entre la vida y la muerte. Solo quería salvarte. Soy una entidad de extinción. Mi destino es guiar a nuestra especie a la extinción. Pero entonces, te volviste parte de ese destino. Te volviste un repatriado. Y los Dooms empezaron a transmitir mis pesadillas a todo el mundo. Yo metí en esto a todos los que tenéis Dooms. Poco después, ocurrió el Death Stranding. Los muertos se aferraron a nuestro mundo y los EV usaron mi playa para cruzar y devorarlos, creando más vacíos. Un catalizador que llevaría al mundo a la extinción.
Mi deber era hacer de sacrificio, ver cómo ocurría todo desde esta playa. Eso o acelerar el Stranding definitivo y acabar con esta agonía. Solo tenía esas opciones. Decidí acabar cuanto antes. Pero te necesitaba para activar el Stranding definitivo. Eres parte de mí. Aquí conmigo. Así podría ver cómo se consumaba la extinción contigo a mi lado. Pero ahora que estás aquí, hay otra opción. Cortar mi vínculo. Un EE no puede elegir esa salida, pero en mis pesadillas vi otro futuro. Uno que elegías tú. Uno en el que la extinción es la esperanza contra la aniquilación total. Faintly, I'll go to take this head on. Soon I'll come around, lost and never found, waiting for my word, seen but never heard, buried underground. But I keep coming. Wipe those tears off. Make your heart proud. Soon I'll come around. Lost and never found, waiting for my words, seen but never heard, buried underground, but I'll keep coming. Yeah, I'll keep coming. Yeah, I'll keep coming. Aquí no te servirá el arma, pero tienen una función. Escucha, Sam. Fui yo quien volvió a reuniros a Cliff y a ti. Había algo que quería que supieras.
Nadie te abandonó. Y no estás solo. ¿No lo ves, Sam? Tienes que vivir. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. ¡Lo veo! ¡Por aquí! ¡Mi arma! ¡Está por ahí! ¡Por aquí! ¡Edmund! Ya vamos, Sam. ¿Lista, Fragile? Sam, lo veo. Vale, tú, acércame a Sam. No te rindas. Sigues conectado. Llevamos mucho viviendo entre nosotros como extraños, separados por muros hechos para protegernos. Pero una vez completada la red quiral, podemos al menos avanzar como un pueblo unido. Hoy nos reunimos para celebrar el nacimiento de una nueva nación. Una nueva nación para un nuevo mundo. United Cities of America. Yo hice el juramento de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos. Pero esa república orgullosa ya no existe. Pero nosotros sí. Y como presidente vuestro, aquí mismo juro apoyaros y defenderos a vosotros, al pueblo. No va a haber más muros que nos separen, ni máscaras que oculten quiénes somos. Habrá unos nuevos Estados Unidos. Un país donde podamos mirarnos a la cara, donde podamos decir lo que pensamos y abrir los corazones. Lo viejo tarda en irse, pero creo, compatriotas, que tenemos la fuerza y el valor para alzarnos sobre nuestro pasado y abrazar nuestro futuro. El Death Stranding es parte de ese pasado.
Una sombra persistente. Un recordatorio constante de lo que pudo ser. Que hoy estemos aquí no es la prueba de la grandeza de ningún individuo, sino de nuestra capacidad para unirnos. De los vínculos que nos unen. De nuestra grandeza colectiva. Todo lo que existe tiene un final, incluidos nosotros. Pero mientras saboreemos cada momento y disfrutemos de la promesa de un mañana y abracemos la esperanza y no la aflicción, vamos a continuar aquí. La presidenta Bridget Strand y su hija, Samantha America Strand, quisieron sacrificarlo todo con el noble objetivo de que nosotros, el pueblo, volviéramos a unirnos. Que ellas no estén hoy aquí para ver los frutos de su labor nos hace sentir a todos una profunda tristeza. Pero nos consuela tener la certeza de que su recuerdo permanecerá vivo en la red Kiral y en nuestros corazones. Siempre estaremos conectados. Hay otro héroe en esta historia. Alguien cuyos logros parecen destinados a pasar inadvertidos. Estados Unidos aún lo necesita. Sin esa persona, hoy no estaríamos aquí. Su nombre es lo de menos. Sabéis quién es. Y para ese héroe anónimo, tengo un mensaje. Fuiste tú quien logró reunirnos. Fuiste tú quien nos volvió a aglutinar. Y aunque tú y yo muramos algún día, nuestro legado... ¿Vas a algún sitio? ¿Estás harto de ser el héroe anónimo? No, se acabó. Ella ya no está. Alto, espera. Hay algo que quiero decirte. ¿Esto ya no te molesta? Me alegro mucho. Oye, ¿quieres saber cómo te trajimos de vuelta desde la playa? Íbamos a usar la muñeca, pero oye, no la teníamos. Entonces me acordé de cierta cosilla. ¿Es lo que creo que es? Sí. Nada más conectado a la playa de Amelie que el cordón umbilical de la presidenta. Hartman pensaba que por eso lo dejó en mis manos. Por desgracia... No funcionó. Sí, ya había dejado ir su playa. Se había ido. No sabíamos si eso significaba que te había arrastrado al más allá o que te había enviado a otra playa. No dejábamos de darle vueltas. Hartman y Mama se separaron y empezaron a buscar en cada playa en la que pudieras haber acabado. Buscamos durante un mes sin conseguir absolutamente nada. Un mes fuera. ¿Y cuánto tiempo dentro? Te aseguro que preferirás no saberlo. Pero tranquilo, no se aprecia envejecimiento acelerado. Al final, esto nos llevó hasta ti. Cuando ya íbamos a darnos por vencidos, Ty Hartman nos recordó el revólver. Así que procuramos seguirlo. Nos condujo a un rincón alejado de tu playa y premio, allí estabas. Mama fue la que te vio primero. Lo hizo desde su punto de observación al otro lado. Informó a Logna a través de su conexión y Hartman confirmó tu posición durante una de sus paradas. El plan era que Fragile, básicamente, nos lanzara a Lou y a mí hasta tu posición para poder rescatarte. Pero no es nada fácil enviar a varias personas a una playa ajena durante periodos largos de tiempo. Y ahí es donde entra el cordón umbilical. Los tejimos con el ADN de la presidenta Strand. Son un nodo único que puede unirnos a todos. La presidenta debió imaginar que pasaría esto. Es irónico, ¿verdad? El arma que puso en marcha todo esto resultó ser la clave para salvarte.
Amelie dijo que tenía otro propósito. Ya, pero como salvavidas. Un palo convertido en cuerda. Es una forma de expresarlo. Oh, Sam, no sabes qué ganas tenía de darte un abrazo. Y quiero contarte algo de máximo secreto sobre Cliff. La madre de bebé se llamaba Lisa Bridges, la mujer de Cliff. ¿Lisa Bridges? Mira, a Cliff lo mató un hombre identificado en los registros únicamente como John. Un ex soldado de las fuerzas especiales. Y muy bueno, por lo que parece. Luego la presidenta lo contrató como ayudante y le encargó todos sus trabajos sucios. Según todos los registros, se evaporó tras la muerte de Cliff. Hubo una orden de búsqueda, pero apareció muerto. Aunque a algunos les cuesta bastante morir. El querido John se puso una máscara y reapareció con una nueva identidad. Pero nadie engaña a la red Kiral. Restauramos los registros y Mama los escondió bien en los archivos. Tú eres el único, aparte de nosotros, que cuenta con acceso. Si quieres, echa un vistazo. Pero date por advertido. El presidente tiene trapos muy, muy sucios. No me fío de él, pero tendré que trabajar con él. Ya hablaremos. Sam. No espero que me perdones. Pero escúchame. Yo maté al capitán Clifford Anger. Te diría que lo hice por mi país. Por el amor que le tengo. Pero no. Lo hice por ella. Porque yo la amaba con toda mi alma. Lo era todo para mí. Lo era todo. No pretendo darte ninguna excusa. Pero quiero que sepas que no pasa ni un solo día sin que piense en ello. No ayuda el tiempo. Ni la máscara. Por favor, déjame acabar. El capitán me salvó la vida. ¿Tú sabes por qué me llaman Dai Harriman? Porque él no me dejaba morir. Él siempre me hacía volver una y otra vez. Y yo lo quería. Lo quería tanto como a ella. Y cuando aquel fantasma me miró fijamente, supe que había venido a matarme, a solucionarlo. Era lo lógico. ¿Por qué no lo hizo? No pudo salvar a su hijo, a su bebé. Y por esa razón volvió. Supongo que cuando vio que yo lo daba todo por el país, le vino a la mente quién era
Y decidió perdonarme. Dios. Pero no lo merezco, maldita sea. Nunca podré reparar todo lo que he hecho. ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! Pero tal vez sea lo mejor que puede pasar. Tal vez me trajo de vuelta de la playa por una razón. Una última vez. Él me quería para que hiciera esto. Para que siguiera siendo Dale Harman. No. No es así. Nadie quiere un presidente que actúe como un inmortal. Si no temes a la muerte, ¿cómo vas a valorar la vida? Y la vida ahora es jodidamente frágil. Lo antiguo tarda en morir. Pero así tendrá que ser, si queremos construir un país mejor. Esa arma no sirve aquí. Son sus palabras, no las mías. Gracias, Sam. Sam, te he estado esperando. ¿Ha muerto? El pobre nunca llegó a tener vida, al menos en este mundo. Por fin ha llegado la orden de destrucción. La necrosis es un riesgo. El cuerpo no puede quedarse. Pensé que quizá querrías ocuparte. Puedes intentar sacar a luz de la cápsula y ver qué pasa. Pero eso sería contravenir una orden ejecutiva. Y hay leyes sobre ese tipo de cosas ahora que somos una nación. La verdad es que no me veo capaz. Pero si la alternativa es desafiar al presidente, eso tampoco puedo hacerlo. Yo no. De acuerdo. Iré a la incineradora. Antes de que te vayas, quiero echar un vistazo rápido a algo. Acabo de desactivar tu brazalete. De esta forma, nada podrá impedir que te lo quites. Si lo haces, las UCA no sabrán dónde estás ni cómo encontrarte. Serás invisible. Cuando uses la incineradora, volverás a conectarte a la red automáticamente. Confío en que lo recordarás. Claro, por supuesto.
tiempo hace? No creo que necesites paraguas. Al final decidí seguir el sueño de mi padre. No te preocupes. Esta vez no me juntaré con terroristas. Estoy con la SUCEA. Somos la primera empresa de transporte privada con permiso oficial. Parece que estás progresando. Enhorabuena. Gracias. Espera. Tengo que decirte una cosa. No disparé a Higgs. No pude hacerlo. Así que lo dejé elegir. Morir o la soledad eterna en la playa. Lo entiendo. Nunca te gustó romper nada. Eso es. Encuentro y reparo cosas. Las reconecto. Soy frágil. Pero no soy tan frágil. ¿Quieres trabajar para mí? Me serías muy útil. El mundo aún está roto. Igual que antes. Como todo. Pero seguimos aquí. Seguimos aguantando. No todos. Yo no. Vamos. Recompusiste Estados Unidos. ¿No es así? Pero no hay sitio para mí. No tengo vínculos con nadie ni con nada. Podría estar muerto. Lo pensaba cuando nos conocimos en la cueva. Y aún lo pienso. No actúes como si fueras la misma persona. Has aprendido a tocar, a sentir. Has conectado con la gente. Con nosotros. Todo lo que toco, lo pierdo. ¡Sam! Venga, Alu. La última entrega. I will hold you and protect you. So let the warm you till the morning. I'll stay with you by your side. Close your tired eyes. I'll wait, and soon I'll see your smile in a dream. And I won't wake before you go, and I'll still be your heartbeat. Demons adored, we're bound to watch that starlight yawns without you. I'll stay with you in your life every single day. I'll wait, and soon we're stranded on the beach in a dream. Too soon, but in our lives there's a truth to find. The end is new, and tomorrow we must reach for to be heard. See the sunset, the day is ending. Let your heart sound. See the sunset, see the sunset. The light will stay with you. I'll stay with you.
¿Sigues ahí, Lo? Nunca llegó a tener vida. Al menos en este mundo. Gracias por todo. Este niño es especial. Es único. Candidato a bebé. Puede ser eso o Un sacrificio. un cimiento. Un puente. Te he traído algo. La humanidad es imparable. Viaja al espacio. Saldrás enseguida. Y en cuanto todo esto acabe, te voy a llevar a donde quieras. ¿Quieres algo? Joder. John. ¿Eres tú? ¿Capitán? ¿Qué está haciendo aquí? Mi mujer está ingresada. No quieren que ocurra lo del año anterior. ¿El vacío en Manhattan? Lo siento mucho. No sabía que eras su mujer. Esto no es lo que acordamos. Me dijo que harían todo lo posible para salvar a Bebe. Así es. Pero aún no nos es posible liberar a su hijo. Créame, es mejor así. Me lo dice una enmascarada que no ha hecho más que mentir. Mi deber es proteger a todo el país. Por desgracia, las mentiras son necesarias. La presidenta me concedió altos privilegios de acceso. Así he podido manipular el sistema de seguridad. 5 minutos y se restablecerá. Tiempo para hablar en secreto. Coja a Bebe y váyase de aquí. No puedo hacer nada por su mujer. Lo siento. Usted era mi comandante, pero hice un juramento a la presidenta. Juré protegerla a ella y al país a toda costa. Si ella me ordena que haga algo, lo hago. Debo hacerlo. Pero le serví a usted primero. Y su familia no se merece esto. Nada de esto. ¿Por qué me ayudas? Si se enteran... Porque usted me salvó la vida, señor. Miles de veces. Cuando nos enviaron al mismo infierno, fue usted quien consiguió traernos de vuelta. Antes pensaba que yo era invencible. Una especie de héroe de acción. Pero no lo soy. Usted sí. Sigo vivo gracias a usted. Y ya es hora de que pague mi deuda.
Mañana llevarán a su hijo a unas nuevas instalaciones. No lo volverá a ver. Servirá como base de una nueva red de comunicaciones. Un sacrificio por una nación que ya no existe. He anotado todo lo necesario. Así está fuera del sistema. Quémelo cuando acabe. El resto depende de usted, señor. Creo que esto le pertenece, señor. No puedo desconectar a su mujer desde aquí porque el sistema no lo permite. Esta es la única alternativa. Sonará una alarma si se muere. Trataré de que el sistema simule sus constantes. Tendrá poco tiempo. Solo 5 minutos. No dude, señor. No habrá más oportunidades. Lo siento, Lisa. Tranquila. Cuidaré de él, te lo prometo. Te lo prometo. Mi anomalisa. Lo siento.
Acabo de desactivar tu brazalete. De esta forma, nada podrá impedir que te lo quites. Si lo haces, las UCA no sabrán dónde estás ni cómo encontrarte. Serás invisible. Cuando uses la incineradora, volverás a conectarte a la red automáticamente. Puedes intentar sacar a Lou de la cápsula a ver qué pasa. Pero eso sería contravenir una orden ejecutiva. No puede cumplir ese fin fuera de la cápsula. Si sale, hay un 70% de probabilidades de un error catastrófico. ¡Suéltalo! ¡Deja eso! ¡Atrás! ¡Atrás! No dispares, no dispares. ¡A por él! ¡No disparéis! Yo me ocupo. Lo siento, capitán. ¡No! ¿Entendido? ¡Vosotros! ¡Quietos! ¡No disparéis!
Retírese, señor, o tendremos que disparar. No hay salida. Está atrapado. Los de seguridad se encargarán. ¡Aquí! ¡Antes a tu panel! Hay que entrar. Las herramientas. Lo siento, Lisa. Metí la pata. Lo he estropeado. No se puede entrar aquí. Que no pase nadie. Pero está ahí, señor. Lo he visto. Por ahí no. Busca en otra parte. ¡Vamos! Sí, señor. No, abre, está dentro. Muévete, idiota. Bebe. Tranquilo. Calma. Siempre estaré contigo. Mira el ocaso, ya acaba el día, bosteza mi vida, no finjas más. Yo te abrazaré y te protegeré, siente mi calor. Y amanecerá. Cuando descubrí que iba a ser padre, me asusté mucho. Me asustaba lo que implicaría. Tenía que estar contigo, con tu madre, sin excusas. No podía largarme y arriesgarme a morir nunca más. No podía dejaros solos. No. ¡Alejaos de él! ¡Vamos! Lo entendí mal. Todo mal. Ser padre no me
asustaba. Me hizo valiente. Lo siento. Siento haber tardado tanto. Capitán, mírese. No cometas el mismo error. Sé tú mismo. Sé libre. Dios mío. Capitán, necesito que nos lo entregue. ¡Dispárale, John! ¡Suéltelo! ¡Por favor! ¡Dispárale! Te he dado una orden. ¡Dispara! Me dijeron que te llamabas Sam Porter. Pero eres Sam Bridges. Mi hijo. Mi puente hacia el futuro. Sin ti, la vida era como un acantilado. Un callejón. Sin forma de avanzar. Solo un obstáculo. Observando el mundo que la gente como tú intenta construir. Se me da bien separar a la gente. No como tú, Sam. Tú sabes unir a la gente. Eres su puente hacia el futuro. Y el mío. Venga, Sam. Levanta. Este soy yo. Dios. Bebé, no. No. No, no, no. No.
¿Quieres ir a casa? Vamos a casa. Tranquilo. Sé el camino. Entenderás que sus días como bebé terminaron, ahora que su conexión con el otro lado se cortó. Yo corté el cordón, así que ya lo sé. Un repatriado inmortal en el mundo de los vivos. Deberíamos de ponerlo. Podríamos decir que sí. Sácalo de ahí. Lo criaré como a mi hijo. Venga, Lu. Despierta. Venga, Lu, despierta. Venga. Venga, Lu. Venga, bebé. Vamos. Lu, despierta. Despierta. Vamos. ¡Despierta! Vamos, despierta.
Chloe.